Hola, hola, probando, probando. Sí, creo que me escucho sobre la increíblemente fuerte música de fondo. Hola, ¿cómo están? Aquí con un nuevo juego que hace tiempo quiero jugar. Master Detective Archives Rain Code. Ah, me costó un montón hacer el setup porque nunca había usado una capturadora de video. Y ahora que voy a jugar un juego que solo está en consola me vi obligado a tener que aprender cómo hacerlo. Así que eso. Razones de por qué no jugué este juego cuando salió, a pesar de que le tenía un montón de ganas, fue que lo encontré caro y no tenía plata en ese momento. Pero hace poco se dio la casualidad de que lo empecé a revisar en la página de Nintendo y estaba en oferta. Y ahí me lo aproveché de comprar hace como una semana. Y luego estuve buscando por internet, cotizando una capturadora de video más o menos barata que pudiera usar para poder ponerlo en OBS. Así que eso, hice una pequeña prueba del juego, así que ya vi el inicio del juego, pero aparte de eso, no sé nada de este juego. La razón por la que le tengo muchas ganas a este juego es porque soy re fanático de la saga Danganronpa, pero vi Danganronpa en YouTube. Nunca jugué ninguno de los juegos por mi cuenta. Simplemente vi a otras personas jugándolo y este sería en teoría como un sucesor espiritual de Danganronpa, pero no sin ser Danganronpa obviamente. Así que esta es como lo más cerca que voy a estar de jugar un juego de Danganronpa sin saber nada. Así que eso, le tengo muchas ganas a este juego. Y ya quiero salirme de esta pantalla porque la música me está matando. Y no hay mucho más que decir. Van a quedar mis reacciones genuinas guardadas en estos bots que apenas duran una semana, pero si alguien lo ve, bacán. Si no, no. Ya. Puedo continuar, ya dije que ya empecé una partida por mi cuenta, pero vamos a empezar desde el inicio, para ver toda la historia. Una nueva partida. ¿Será que lo voy a tener que bajar? Voy a tener que poner ganancia negativa quizá al stream. Yo por lo menos lo escucho súper fuerte. Vi que en stream se escuchaba fuerte, pero creo que no tan alto. Por lo menos el OBS me dice que estoy hablando sobre el nivel de la música. Mira, ahora está el audio mucho más bajo. Bueno, voy a tener que aprender. Primera vez que estoy con una capturadora. Por suerte tengo dos pantallas, si no esto sería imposible. Hay otra cosa buena que me aseguré de revisar, es que este juego me pone el texto en español, pero el audio en inglés. Que me gusta, porque con School de Hero Slayer, que tenía súper poca historia, ya aprendí que no sirvo para traducir en el momento. Un fantasmita. Este lo conozco, esto ya lo vi. Yo voy a avisar cuando ya pase las partes que ya había visto. Let's see. All right, there's something I have to do first. Okay, human, listen up. Humano. First, I'll have you select your difficulty. Ya, la dificultad. Choose wisely. Complain about it later, and I'll boom kill ya. Y por cierto, creo que estos subtítulos son de español españolísimo. No español, no en latino. Ya. Indulgente, malota, adorable, clianta. Sí, esto claramente es español españolísimo, pero me sirve. Creo que en inglés esto es mean, lenient. No, esto es lenient. Adorable, indulgent. No, no estoy seguro, pero estas son las dificultades de Danganronpa. Y le voy a poner malota, porque creo que da lo mismo. Oh, you sure about that? Don't say I didn't warn you. Que no me You wanna advertiste. know what difficulty that is? Sí. The one you selected is how difficult yours truly will be on you. Ok. I'll be as difficult with you as you wish, so I hope you're ready. Poner difícil conmigo. To be honest, it's all the same no matter what you pick. I'm your Ya, la dificultad siempre es lo mean, mismo. troublesome, adorable partner. Lenient, After all. mean, troublesome, So, adorable. are you Ya. ready? Ahora me acuerdo Do las you want to palabras. start for real? Sí, Do you seriously want to start? sí, Seriously? For sí. real? Sí. Creo que no. Aw, you're not gonna start? Guess
guess this is goodbye then. I'll delete your game now. Bye! Oh no, mi juego. Just kidding. You can't end things here. So, what is it gonna be? Are you gonna start or not? Ah, mira. No me acuerdo que puse la primera vez, pero no había intentado esto. Ah, mira, y te marca las opciones que ya he seleccionado. Está bueno hacerlo. Sí, estoy seguro. Guess you're really here for it. Sounds like you're just dying to solve some mysteries. Sí. You just can't wait to go on adventures with me, right? Sí. Humans are so weird. Well, let's get this started. Los humanos It's son time rarísimos. to Aún no embark ves on my nada. Lovely, thrilling, wonderful, mystery-solving adventure. Nos vamos a aventurar a resolver Let's misterios. go! Literal creo que vamos a hacer Scooby-Doo. Y la pandilla resuelve misterios en este juego. Scooby-Doo, where are you? Capítulo 0. Masacre en el Amaterasu Express. Mira tú. Hablando de capítulos, creo que se supone que oficialmente solo se puede jugar hasta el capítulo 4 en streaming. Pero como nadie me conoce, yo creo que no voy a tener problemas con eso. Ah. Oh. Whoa! What's going on? Ahí está nuestro protagonista. Wait. Huh? Where am I? Ow. Au. Who? What? Y tenemos amnesia. Típico. ¿Pero acá todavía leía todas sus líneas o ya tengo que empezar a leer yo? Oh, Huh? Why? How? ¿por qué? ¿Cómo? I can't remember No anything. me acuerdo de nada. Does that mean... ¿Significa eso que Do I have... what was it called? Amnesia? acaso tengo amnesia? All right, calm down. Take a deep... Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Ya. Dang it! I can't remember anything! No, y no consigo acordarme de nada. Where am I? Who am I? Why can't I remember? Que no me acuerdo. Inside your pocket. Idiota, mira tu bolsillo. ¿Qué? Check your belongings. Comprar tus Who's there? pertenencias. No me tomé las Am I pastillas. hearing things too? No me tomé las pastillas de la esquizofrenia. I lost my memories and now I'm hearing things. What's going on? Esquizofrenia se llama, chico. Ow! Au. Oh, what now? I can't catch a break. Ya. Check my belongings. Huh. An envelope. Un sobre. Aviso. Notice. World Detective Organization Human Resources. Cursos humanos. Dear Yuma Cocohead, Yuma you are Cocohead. hereby dispatched to the Special Autonomous Zone of Kanai Ward. Dispatch duration indefinite. Indefinida. Use the enclosed ticket to board the Amaterasu Express to Kanai Ward. Rendezvous with the master detectives on site. Hay que buscar a los detectives maestros de la zona Upon en arrival, el tren. proceed La to the Madrazo Express. Nocturnal Detective Agency, World Detective Organization, Kanai Ward Branch. Organización Mundial de Detectives de Kanai. Ah, ya, la
Nos vamos a la Agencia de Detectives Nocturnos, que es parte de la Organización Mundial de Detectives de Kanai. ¿Ya? There you will receive further instructions. Allí se le proporcionará más información. Go forth, proud Se nota que detectives. se nota que toda esta Eliminate all música, mysteries from this world. se nota que toda esta música de fondo que hay es muy Danganronpa, weón. Toda la música, hasta la música de la pantalla de inicio, toda esta música es muy Danganronpa. Adelante, detectives, acabad con todos los misterios del mundo. Yuma Yuma Cocohead? Cocohead, That's my name. es así como me llamo. Thinking on it, I guess that sounds right. Parece que eso está bien. That's right. I finally Sí, remember. por fin me acuerdo. My Me llamo name Yuma. I'm Yuma Cocohead. Ya, Yuma Cocohead. Qué nombre más tonto. Yo quiero pensar que este tipo se apellida Kirigiri por el pelo rosadito. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Sí, mi teoría de que este tipo está relacionado con Danganronpa. Si mi teoría se cumple, ya lo sabremos más adelante, creo yo. What's this about a world detective organization? ¿Qué es eso de la Organización Mundial de It Detectives? sounds significant. Am I a part of it? ¿Pertenezco a ella si es así? Am I a detective? ¿Soy un detective? Bueno, I guess these kinda look like a detective's clothes. It mi ropa seems podría I'm ser supposed to get on detective. a train. Or at least, I think so. Bueno, eso creo. Master detectives? Am I one of them? De Could ello there be uno. someone who knows me on the train? Here's the ticket. Let's check the schedule. ¿A qué hora sale? Hey, it's almost time. Ya estamos está a punto Well, de salir I el should get tren. on that train. I'll find out more about myself if I meet someone who knows me. Ya, tengo que encontrar a alguien que nos reconozca. Ya, y aquí va a empezar el tutorial. O como ya jugué esto una vez, se va a saltar el tutorial. Parece que sí. A ver, ¿con qué botón se hacía? Con la... Why are there so many umbrellas? The label reads Lost Items Temporary Storage. Almacén temporal de objetos perdidos. Ya. Vamos a revisar todo esto porque creo que te da puntitos cada vez que revisas cosas. Ah, no, este ya lo había visto. Este. Bags, hats, and Maletas, books. sombreros, libros. Han A lot of dejado un stuff has montón de been cosas placed aquí. No tiene sentido que lea encima de Yuma. A toy robot? It looks sturdy. The label says Lost Items. Objetos perdidos. Qué raro, no me está dando esos puntitos de... ¿Será que solo puedo ganar los puntitos una vez cada vez que los juego? Va, cosa loca. No está demasiado oscuro para ver nada. A ver. Todavía no puedo poner pausa al parecer. Bueno, creo que ya revisé todo de esta área. ¿Esto no? Ya, a lo mejor quieren venderlo en un mercadillo de segunda mano. Va. Batería con paraguas, esto ya lo vimos. Parte trasera de la sala. No puedo pasar por aquí. No sé si se pueden mover las cosas, así que será mejor que no las toque. Ya. Mira, hay diálogos que este tipo no lee, así que está bien. Vamos a salir. I get it. The place where I was sleeping was in fact... El lugar donde estaba durmiendo era en realidad una casa de empeños. Maybe this is a pawn shop. There's a lot of stuff here after all. No, that's not right. No, no creo. But why was I sleeping here? ¿Por qué estaba Did I durmiendo aquí? faint? Or was I attacked? If so, then who did it? Ya nos estamos preguntando si alguien nos atacó, qué nos pasó. Atención a los pasajeros de Amaterasu. El tren partirá en unos instantes. I have to get on that train. I better hurry. Tengo que darme prisa si quiero coger ese tren. Dijo coger. Qué chistoso. Ya, y ahora deberíamos estar a puntas de llegar a la parte donde terminé mi prueba.
Y ahora nos vamos a subir al tren. Vamos atrasados. I'm sorry. The Amaterasu Express will now depart. Uy, corrió unos cuantos pasitos y ya se cansó. Mal ahí, detective. ¿Qué pasa si necesitáis correr para detener a alguien? Oh, made it in time. Llegado a tiempo. Thank you for choosing the Amaterasu Express Direct to Kanai Ward. Gracias por viajar en el Amaterasu Express con dirección a Kanai. Our train utilizes Amaterasu Corporation's state-of-the-art technology for an automated, safe, and comfortable service. Ya, mira, un tren automático. There is no crew aboard the train. Ya, Thank you for your understanding and support. ya, no hay tripulación a bordo. Automatic? Automático. So nobody's driving this thing. Yep. This train has 5 cars. It will operate non-stop to its destination. Ya, tiene 5 Food vagones. and beverages are available in Car 2. Ya, comida y bebida en el vagón Restrooms 2. are available in Car 1 and Car 5. 1 y 5 es pamear. In case of an emergency, visit the backup control room in Car 3 En caso de and emergencia, contact vayan a la control sala de headquarters control. via the intercom. Y podrán contactar con la oficina de control. We hope you enjoy your trip aboard the Entonces, Amaterasu ese canal. Express on your journey to Kanai Ward. Entonces era 1 y So there 4. are 5 cars. 5 vagones. This must be car 1 at the front. Lo que significa que aquí se puede hacer pipí. I better find the other detectives and meet up with them. Ya, será mejor que vaya a buscar a los otros detectives. Ya. Y aquí fue donde me quedé cuando estaba probando el juego. Hasta aquí había llegado. Y acá te enseñan a abrir el menú. ¿Por qué? No sé. If you're that lost, why not check your notes? Ya que hay más partes del menú que no había visto. En archivos del caso puedes ver un resumen del caso actual y qué hacer a continuación. Cuando resuelvas el caso podrás revisar el resumen. Ah, mira tú. Voy a cerrar. Ahora estamos en curso con la masacre en la Amaterasu Express. Ajá. Mira, no puedo ni siquiera seleccionarlo ni nada. Volver. Perfiles. Use whatever you gotta to get the job Libreta done. de perfiles. En perfiles puedes ver información sobre los personajes. Selecciona una persona para pasar a la pantalla de información. Burn it into your La brain. información personal se mostrará en la pantalla y se marcará aquella que sea nueva o sea actualizada según corresponda. Tenemos a Yuma. A ver, Yuma. Le gusta novelas de detectives. Odia Amnesia. Ja. Qué curioso título. Detective maestro. Don. Altura 1,50. Es más bajito que yo. Peso 45 kilogramos. Pesa menos que yo. Grupo sanguíneo no se sabe. Nacimiento no se sabe. Un detective maestro con amnesia. Su pequeña complexión no es apta para confrontaciones. La falta de confianza en él mismo deriva en una tendencia a la queja continuada. Sin embargo, posee un fuerte sentido de la justicia e intenta ayudar a todo aquel que lo necesite, sin esperar nada a cambio. Mira qué bonito. Ay, ay, ay. Ya, a ver, ¿qué más tenemos? Glosario. ¿Glosario? It's so simple. En glosario puedes revisar la terminología del juego, los nombres de los lugares y los eventos ocurridos. Ah, un glosario. Sí. Además puedes consultar mis tutoriales una y otra vez. No sé si eso sea algo que quieras revisar. Detectives maestros. A ver, la Amaterasu Express. Tren de 5 vagones. Ya, esto quería leerlo porque no puse mucha atención sobre cuáles eran para comer y cuáles eran para ir al baño. Tren de 5 vagones completamente automático, construido con la tecnología más avanzada de la corporación Amaterasu. No se parará hasta llegar a su destino, la estación de Kanai. Hay baños en los vagones 1 y 5, mientras que el vagón 2 cuenta con comida y bebidas. En caso de emergencia, se puede utilizar el interfono en la sala de control de reserva del vagón 3 para avisar a la oficina de control. Me extraño que no mencionen el vagón 4. Organización Mundial de Detectives. Una organización mencionada en las instrucciones que recibió Yuma. Detectives maestros. Al parecer, una clasificación de detectives perteneciente a la Organización Mundial de Detectives. Zona Autónoma Especial de Kanai. Una ubicación mencionada en las instrucciones que recibió Yuma. Agencia de Detectives Nocturnos. Un nombre mencionado. Hay cero información de todo esto. Ya. Volvamos. Espérate, me quedan cosas en el glosario. Como que... ¿Qué me sale que hay cosas nuevas en el glosario si no hay nada?
Ah, hay otra página. Ah, los tutoriales. Ah, ya. Volvamos. Ya, volvamos. Ya. Bueno, entonces de aquí no he jugado nada más, así que de aquí en adelante todo es nuevo para mí. Veamos qué hay acá. Una puerta. Hay un botón. There's a warning on the door. Hay una advertencia en la puerta. Please keep your hands clear of the doors. For your safety, doors will remain locked while the train is in motion. Ya, eso tiene mucho sentido. Las puertas deberían mantenerse cerradas mientras el tren está en movimiento. Mapa guía. It's a map of the train. Un mapa del tren. The first and last cars can control the train. The rest are passenger cars. Ya, el tren se controla desde el primer y el último vagón. O sea que el 1 y 5 tiene un Main Control Room A. Que ahí... No, en el Backup Control Room. Ya, el 3 no era... Ya, el 5 también tiene otro Control Room. Hay 2 en cada uno. ¿Y no era el 3 el que decían que tenía la sala de intercomunicaciones? Debe ser el Backup Control Room en caso de emergencia. Sí, probablemente sea ese. En el Room 4 solo son cuartos. Y en el 2 se come. Ya, todo eso tiene sentido. Hay que ir acumulando esos puntos de detective que no sé para qué sirven. Este será un baño. It won't open. I guess that's obvious. And this is the front car. The nose of the train is just beyond it. Ya, al final del tren está justo If it detrás. opened, I could fall off. Sí, te podrías caer. Me parece que está hablando todo. It says main control room A. Sí, esta es la sala de control Door's principal. locked. It won't open. No puedo abrirla. There's a driver's seat inside, but no one's there. No hay nadie adentro para The machine controlarlo. appears to be functioning. That must be the automatic operation device. Un dispositivo de funcionamiento automático. Mira tú. Ya, no me queda nada más que revisar. Mira, me gusta que tengan claros puntitos de dónde están las pistas y dónde no. ¿Puedo correr? Estoy intentando correr como en Elden Ring. No puse atención si podía correr. Volver. Y hay algo. Y por algo quiero decir el baño. There's a sink and toilet inside. This must be the restroom. ¿Water se escribe con V? Yo pensé que era water como agua en inglés. Water, no water. Qué raro. There's no one inside it right now. No hay nadie dentro ahora mismo. ¿Puedo entrar? Sí, sí puedo entrar. Mira, puedo revisarlo todo. Revisemos cosas. Espejo. Puedo ver mi reflejo en el espejo impoluto. Todavía no me acostumbro. ¿De verdad que esa es mi cara? Soy tan feo. No lo soporto. La ventana del baño parece estar fija y no se puede abrir. No veo a ningún detective por la ventana. Tengo que seguir avanzando. Obvio que no vaya a ver a ningún detective por la ventana. Ya hay que esto. Puerta del lavabo. Excuse me. Hola, ¿hay alguien ahí? Parece que aquí no hay nadie. No estés tan seguro. Agáchate, Yuma. Agáchate y revisa. Y este basura no tiene nada. Parecía ser que no. Puedo correr. No creo que sea buena educación correr en un tren. Este otro baño. No, esta es una enfermería. I see a clean looking bed. This is probably the infirmary. Una cama que tiene pinta de limpia. Probablemente sea la enfermería. It's locked, but there's no one inside. No hay nadie dentro. Y está cerrada. Eso también podría ser relevante. Acá hay otra puerta de las que obviamente no se pueden abrir porque estamos en movimiento. Ah, mira, otro mapa guía. It's a map of the train. Un mapa del tren. Y así el mismo mapa. Restroom, enfermería. No debe haber puesto atención. Ahí eso hay en el carro 1 y en el carro 5. ¿Cómo nos subimos a este carro si no es un carro de pasajeros? Bueno, supongo que acá están los baños también. Esta es la otra sala de It says control. main control room B. The door is locked and won't open. Ya. I see a driver's seat in there, but no one's inside. Hay una máquina, There's a machine, pero está apagada. but Oh. it's not on. Driver's seats on both sides of the train. I think that means they can go in either direction. Sí, hay un asiento conductor en cada lado del tren y tiene mucho sentido que vayan en ambas Oh. direcciones. Así funcionan los trenes hoy en día. I kinda sounded like a real detective there. Pues sí que acabo de sonar como un detective de verdad. Soy un genio. Qué genio, Yuma, man. Pero a ver, este es el mismo vagón, así que tampoco...
Como que eso tampoco te justifica que vaya en dos direcciones. A mí lo que esto me da a entender es que esta sala se puede usar en caso de que no se falle la sala de control de allá. Bueno, quizás se refería a las salas de control del otro vagón, del vagón 5, versus la sala, la que está en Someone's este vagón. there. I heard a voice behind the door. He escuchado una voz detrás de la puerta. Por fin, interacciones humanas. Oh. Aquí tenemos a los personajes de la portada. Un furro. Una gal. Un maleante. Un viejo. La prima de Chiaki. Excuse me, are you with the World Detective Organization? Ya. You are, right? You're master detectives, aren't you? Ya, ¿sois detective maestro o no? Siento el peligro. But who are you? Ah. El furro no sabe quién somos. I'm with you. I think I'm also a master detective of the World Detective Organization. Creo que yo también soy un detective maestro. No suena para nada sospechoso. A boy like you. Master Detective of the WDO? WDO. Espérate. Master Detective. Organización Mundial de... ¿Cómo? Dijo WD... Ah, WDO. WDO. Y acá es OMD. World Detective Agency. Organización Mundial de Detectives. Ya, me confundí un poco. Seems like it. Eso parece. Seems like it. Eso parece. Like hell, dumbass. Y una porra. Chaval. A runt like you, a master detective? Un niñato como tú, un detective maestro. You're just shooting your mouth off. You look like a shriveled anteater. Te has hecho un piltrafa. Dios mío. ¿Cómo habla? Piltrafa. Anteater, le dijo. What's the meaning of this? ¿Qué significa esto? You got a lot of nerve posing as a master detective. You wanna die right here, right now? ¿Acaso quieres morir ahora? Wait, please hear me out. Espera, deja que me explique. Oh, right. I have proof that I'm a master detective. Tengo la prueba de que soy un detective A maestro. letter from the World Detective Organization? Un mensaje de la Organización Mundial de Detectives. It's real. There's no mistake about it. Ya. What? Are you serious? ¿Estás de coña? Looks like there's a reason behind this. Go ahead and tell us. I'll allow it. Te doy permiso para explicarte. Right, thank you. Gracias. But there's really not much to explain. No hay mucho que explicar. Procede a pasar una hora explicando. And that's what happened. Y eso fue lo que pasó. Amnesia. Amnesia. ¿Por qué me explicaste cómo revisabas el baño? Looks that way. ¿No parece? I was hoping one of you would know who I am. Esperaba que alguno de vosotros supiera quién soy. Apparently not. Por lo visto, no. No way. We're on the same team, but no one knows me? Then who am I? ¿Quién soy? That's what I wanna know. Eso me gustaría saber a mí. Besides, even if the letter is real, you may not be the right recipient. También es cierto, y yo creo que él tiene la aseveración más correcta de este grupito de personas. Why do you suspect me? ¿Qué no me crees? There is a reason why. Hay una razón para But ello. first, do you know what the World Detective Organization is all about? ¿Tienes idea de a qué se dedica la Organización Mundial de Detectives? A little bit? I think I remember a little. Or not. Guess not. So you called yourself a member without even knowing. Ya has considerado un miembro sin siquiera estar seguro. Yes. Sorry. Sí, lo siento. Well, I suppose it's a master detective's duty to shepherd the lost. Supongo que es el deber de los detectives maestros el ocuparse de las ovejas descarriadas. Very well. Muy I'll bien. tell you. Maybe you'll regain your memories after hearing what I have to say. A ver si te acuerdas de algo después de que te lo cuente. Thank you. Gracias.
Ah, mira, y ahora puedo hablar con la gente. Y tengo mi menú libreta. No hay nada nuevo. Pero aquí puedo hablar a la gente con el mismo botón de acá. Eso es todo. Bueno, el viejito no me quiere hablar. ¿Qué hay de ti, Flight? What? Home. What? Oye. Ya. A ver, esta señorita de acá. Oh, ¿Qué pasa? Ya. Y la copia literal es Chiaki, weón. Ah, no dice nada. Ya bueno, veamos qué me dice este tipo entonces. Listen up. The World Detective Organization is La Organización Mundial de Detectives an es extra-legal, extra-privileged organization devoted to eradicating the world's unsolved mysteries. una organización mundial con privilegios más allá de la ley, dedicada a erradicar misterios sin Their resolver. branches exist throughout the world, and their investigations are handled by master detectives. Ya, los detectives maestros se encargan de la As of investigación. now, there are roughly 1,000 master detectives in the WDO. 1000 detectives All have powers specializing in investigative con work. poderes especializados en la investigación. Powers? ¿Poderes? They are supernatural powers used in investigation, known as forensic fortes. Poderes sobrenaturales que se utilizan para la investigación, conocidos como talentos forenses. Sé algo de los trailers sobre esto, de que tienen poderes. People who develop talents such as clairvoyance or mind reading. Clarividencia, leer la They mente. train at the organization to harness these special powers, which aid in their investigations. Ya. Those who manage to gain a forte are recognized as master detectives and given a detective deed. Which means, if you're a master detective, it should say so on your license. Oh, ¿tenemos licencia? Detective deed? Un certificado de detective. It's an identification card. Check your pockets. Mira en tus bolsillos. I don't have one. No, no la tengo. If you don't have a detective deed, you ain't one of us. Even if you got one, I'd suspect it's fake anyway. Ya. Típico, no nos creen. trying to trick anyone. No intento engañar a pardon nadie. me. Disculpado. He seems to be the only one accused of being an imposter. But how about the rest of you? Oh, If you require he has some sort of proof, then the same would apply to everyone here. oh. Mira, me gusta que sea justa. The hell did you just say? Que leche acabas de decir. She's right. Tiene razón. Everyone here has just met for the first time. Naturally, we Oh. would doubt one another. Vamos a hablar como este tipo literal tiene orejas de perro. Huh? First time? So, you guys don't know each other? Sí, no se conocen de antes. Master detectives rarely meet together. We each travel the world on our own, solving cases. Cada detective maestro trabaja solo. I've never seen so many gathered together for a case like this. Oh, We thought all of the summoned members had shown up and were about to start introductions. Then you walked in. oh. I see. Well, let's start the introductions. We'll include the tardy one as well. Tardy one. Ah. What? You still want to do introductions? With the imposter too? ¿Quieres que nos presentemos delante de este impostor? It's vital for us to ascertain each of our identities moving forward. Es de vital importancia que confirmemos nuestras identidades para continuar. All the more reason due to this perplexing circumstance. Incluso más importante debido a esta extraña circunstancia. Perplexing circumstance? What does he mean by that? Que está hablando de ti probablemente, a no ser que algo más haya pasado de lo que no sabemos por Now, llegar por el let's vagón begin. número 1 en vez de un vagón normal. Mira, y ahora ya les puedo hablar a todos. Me interesa conocer a este viejito. I am Zange Eraser. I Sangre come from a borrador. detective agency on the front lines, far from here. Vengo de una agencia de detectives en el frente, lejos de aquí. Zange Eraser. Sí. Estoy en la primera línea.
Perhaps you expect an introduction, but I have nothing to say. No tengo nada que decir. Let the past melt like ice in an evening's drink. That's how I live my life. Ok. My forte is thoughtography. I Ensografía. can transcribe images from my memory onto electronics. Oh, eso es útil. That's all from me. There's no need for any further No hay explanation. necesidad de más explicaciones. There's clearly something extraordinary about him. Obviamente hay algo en él que resulta fascinante. Ya. Háblale de nuevo. Doesn't seem like he'll say anything else. Ya. A ver. Ahora hablemosle al flaite. Hola, flaite. I'm Mayfex Logan, Soy the Apex detective Logan, branch in the eastern slums. la sucursal de detectives que se encuentra en los suburbios de este. Mira, tenía razón. Soy Apex Legends. Y cada uno tiene su tarjetita. They call me a master detective now, but I'm originally a broke, illegal immigrant. ¿Cómo? Ahora como que no quiero ponerle ningún acento a este personaje. When I was a kid, I was in an upstanding home, living an upstanding life. Cuando era un niño vivía en una casa respetable y disfrutaba de una vida My acomodada. parents were lawyers who never tolerated injustice. Mis padres eran Should abogados, have left well enough no alone toleraban la with the local injusticia. mafioso. Hubieran sido felices, pero se toparon con un mafioso. Because they went after him, they were murdered. Los Their asesinaron necks por were ir a cut poder. open, right in front of me. Le abrieron el cuello en el calán delante de mis propios ojos. That's awful. Eso es horrible. I ran away to protect myself and jumped on a ship at the port. Huí para salvarme el pellejo y salté en un barco del puerto. Oye, ¿por qué me estás I contando toda didn't tu know vida? where the ship was going. That was the moment I threw away my past and my home. Ok. I drifted to the slums and did everything I could to survive. Acabé llegando a los suburbios, donde hice todo lo que pueda para sobrevivir. Y cuando digo todo, hablo de todo. No quieres saber qué cosas hice. I managed to survive until now. Y sigo vivo de pura suerte. With my natural talents, I was able to become a detective. But I also wanted revenge. Quería venganza. I can't stand evil. But even if you ain't evil, I'll show no mercy to those who stand in my way. If I can't figure out the difference between the good guys and the baddies, then I just beat up both of them. Ok. Si en algún momento no diferencio los buenos de los malos, les doy una paliza a todos y listo. Kill or be killed is my O motto. matas o te matan es mi lema. He looks scary, but that's not all. Dan mucho miedo, pero eso no es todo. I think there's a deep sadness within him. Tiene una profunda tristeza en su interior. No sé, el tipo que acaba de contarnos de la nada a un extraño que mataron a sus papás, ¿tendrá una profunda tristeza en su interior? ¿Tú crees, Yuma? I can't share details about my forte. Just know it's kinda like radar. No puedo daros detalles de mi talento, pero digamos que es como una especie de radar. That's all you're going to tell us? Eso, todo, o sea, me vaya a contar toda tu vida menos tu poder. You got a problem with that? ¿Algún problema, baratas? Para nada. Para nada. No me You mates. sure are a frail-looking kid, aren't you? Menuda pinta de debilucho tienes, eh. And pale to boot. Like disaster's got its claws on you. ¿Qué te pasa con los You paliduchos? sure nothing weird is haunting you? No tengo idea. No way! ¿Qué va? A Ajá. detective's gotta be tough. How about a little training? ¿Qué te parece si entrenamos un poco? Los detectives tienen que ser duros. Duros. First, you'll need to get used to stab wounds. We'll start with an ice pick, then scissors, then a fruit knife. Espérate, ¿quería apuñalarme? No thanks. No, gracias. Don't be shy, runt. Creo que ya me arrepentí de hablarle a este tipo. No, really, I'm fine. No hace falta. Too bad. Qué pena. Qué pena. Ya hablemosle al furro. Dejemos a las niñas para el final. I'll go first. Allow me to introduce Ah, myself. este iba a ser primero. I am Zilch Alexander. ¿Filch?
Filch Alexander, el furro. El furro Alexander. I'm from the Southern Forest Preserve District's detective agency. Soy de la agencia de They call me detectives de dominio boscoso. Nature's mediator. Mira, me llaman el mediador de la naturaleza. I love people, nature, and the harmony between them. Me encantan las personas y la naturaleza y que hay armonía entre ambas. O sea, sí, soy furro. However, there are times when some would attempt to ruin that harmony. My specialty is in handling those people. Ok. Have you heard of the chain of mysterious murders surrounding the dam construction at Souls Lake? Ok. Rumor has it that one by one, everyone involved with the dam's construction died, all cursed by a sunken ritual site. Ok. It was a once-in-a-century difficult case. The one who solved it was none other than myself. Era un caso único y muy difícil. Y fui yo quien lo resolvió. Ni más ni menos. There wasn't much to it. The culprits were locals who wanted the rights to the dam for themselves. Tampoco era muy complicado. Los culpables eran la gente del lugar que quería los derechos del dique The para sí. strange part is that all 52 villagers were in on it. They all kept their lips sewn shut to protect the secret. 52 personas estaban planeando asesinatos por años. I'll let you figure out what that means. Dios. When harmony between man and nature is disrupted, disaster strikes. That is one thing I have learned as a detective. Nature's mediator. He does look like a good detective. Parece un buen detective, a pesar de ser furro. Though he suspected me, he still gave me a fair chance to explain myself. Sí, lo que me hace pensar que este tipo probablemente es malo. He looks a bit intense, but maybe he's a good person. Puede I'll ser. describe my forte as well. Voy a describir mi talento también. I'm uncomfortable exposing classified information regarding investigators, but this is an Esto es una emergency. emergencia. My forte is animal investigation. Mi talento es la investigación animal. Verás, al ponerme un traje de un perro gigante, mi capacidad de investigar aumenta un 100%. I can control animals as I wish and recruit them from my inquiries. Quite fitting for the Ah, es un philanthropist Pokémon that I am. Ranger, pero con animales. Though useful in many ways, I mainly use it to gather intel. It allows me to survey a target while remaining undetected. Ok. As a basic rule, I can only control four-legged mammals. Less intelligent animals are easier to control. Solo puede controlar animales que van a 4 patas. ¿Qué pasa con una suricata? Si se para en 2 patas ya no la puedes controlar. I often use mice. They're the perfect animals for undercover investigations. Unfortunately, I can't show it off right now, because there aren't any mice on this train. No hay ratones en este tren. ¿Y no deberías tener tu propio ratón mascota si esa es tu habilidad? Not only is he a good detective, but he also has those powers. Sí, He really is impressive. es alucinante. That is all from me. With love, I yield to the next person. Bueno, ya hablamos con el furro. Veremos con la chica de acá. Hey, young man. Ah, me dijo Young Man. Me? ¿Yo? That's right. Come here. Stand before me. Ya empezamos con las fetiches raros de Danganronpa. Why? ¿Por qué? Ah, Whoa. Huh? What's going on? creo que necesito un I'm adulto. measuring you. ¿Perdón? Um... Stay still for just a second. I'll be quick. Ok. Thank you. That was quite educational. That outfit fits you well. Ok. My name is Melanie Goldmine. Melanie Goldmine. My home is rather far north from here. Al norte. Up there is a branch with detectives adept at spiritism. I was also active there as a medium. ¿Es una medium? Se ve bastante moderna para ser una medium.
medium. I can summon the souls of the dead by using my body as a vessel. Oh, Summon me parece útil. a soul? Can you Sí. summon anyone who has died? Like, for example, the victim of a crime? Sí, eso sería muy útil. Yes, of course. Sí, claro. But there is one condition. I require the clothes that person wore while they were still alive. Y por eso nos midió la ropa. Only by wearing their clothes can I summon their soul. Ah, tiene que vestirse con la ropa que usaban en vida. Solo puedo invocarlos mientras las llevo puestas. Hence why my powers don't work on people smaller than me, or if the person is far bigger. Overall, the size must match. Solo personas de talla similar. Mis poderes no funcionan con gente más pequeña que yo, ni mucho más grande. Deben ser de mi talla. ¿Funcionará una voz así? Also, I can't abide outfits with no fashion sense. Filthy, reeking clothes are always out of the question. Y no toleraré ponerme algo sin estilo. Ropas sucias o que huelan mal, por supuesto. That sounds more like a preference than a condition. Sí. Clothes make a man. They reveal all about one's livelihood. Like skin worn over skin. That's what clothes are all about. Interesante perspectiva Consider de vida. that when compared to bare skin, clothing has a greater surface area seen by other people. Qué interesante filosofía. Therefore, clothes are an expression of a person's identity and originality. You ever think about how you've never heard of ghosts being naked? Esa es una buena Ghosts wear pregunta. clothing because those clothes are a part of their identity. Oh, Now that you mention it, That's why, despite your amnesia, I can tell the kind of person you are just by looking at the clothes you wear. oh, really? ¿de verdad? Your uniform is undoubtedly an official one supplied by the WDO, Oh. and I found it fits you perfectly after measuring your size. I don't think it could possibly belong to someone Entonces el else. traje que usamos como mínimo es nuestro. Which means I really am a master detective? Ooh. Am I one or not? I can't figure it out without my memory coming. That's all I have to say. Eso es todo lo que I'm the puedo decir. medium detective Melanie. El Melami, la Nice to meet detective you all. Levi. Encantada de conoceros. Ah, me cayó bien Melami. Pensé que me gustó su filosofía de la ropa. A ver, y ahora veamos la copia de An Chiaki. introduction. Una presentación. Introduce myself. Sentarme a mí misma. A subjective observation of one's Una own obser- self-image, explained objectively. Una observación subjetiva de la imagen que tiene uno de sí mismo explicada de manera objetiva. Are you okay? ¿Estás bien? Did I do something that caused you concern? No, it's just you seem to be having difficulty introducing yourself. I rarely have a need to do so, so I was considering what approach to take. Estaba considerando qué enfoque tomar. After all, is there such a thing as a self in the first place? ¿Existe realmente aquello que llamamos nosotros mismos? All I am is a bundle of nervous tissue reacting to external stimuli. If I had to, I guess I'd call myself Poochie Lavman. Ya, vamos por Puchi. ¡Puchi! Puchi Lavmin. Oh, mira, y tiene un conejito So, en la your name is Poochie then? cabeza. Un broche de conejito. Names are meaningless. A method of arbitrary labeling for self-recognition. Symbols for categorization. Nothing more. Ok. To that end, it serves the same purpose as a detective deed. Or so I, Poochie, believe. Entonces, ¿tú eres un robot o otra inteligencia artificial? She seems a bit odd. Sí. Most of the World Detective Organization's work is investigating unsolved mysteries. Gran parte de los trabajos en la Organización Mundial de Detectives consiste en investigar misterios sin resolver. I was trusted with many bureaucratic investigations. My clients are mainly enterprises and politicians. Se me han confiado muchas investigaciones burocráticas y la mayoría de mis clientes son empresas y políticos.
Depending on the client, I use my forte to see if the transaction party is trustworthy. Ah, ya. Me parece un trabajo lógico. My forte is known as audio aptitude. Aptitud auditiva. When I concentrate, I can hear anything from distant whispers, footsteps, and even heartbeats. Oh, latidos de corazón. No one is safe to speak of their secrets when I, Poochie, am around. Mientras ella esté cerca, Did you hear anything no puede suspicious at the escuchar. station? Maybe we can figure out what happened to me. Mientras ella esté cerca, cualquiera que hable ya lo va a saber. Hoy no escuchaste nada sospechoso en la estación, quizá podríamos ver cómo ocurrió. Unfortunately, unless I focus my efforts on listening, I'm unable to hear things far away. Por desgracia, solo puedo escuchar cosas tan lejanas si me concentro. Oh, I see. Entiendo. Qué lástima. Constantly listening in on all sounds Escuchar los sonidos a mi leads to a alrededor sensation constantemente of provoca la my physical sensación. boundaries within reality dissolving away. Tengo que ponerme de acuerdo en cuándo voy a empezar o leer algo cuando no lo voy a leer. Pero creo que ahora no My vale la already pena que siga tenuous leyendo. sense of self starts to vanish, which is why I tend to close my ears unless I'm using my powers. Ah, ya. Mi sentido de mí misma ya de por sí tenue se desvanece, por lo que cierro mi olía no ser necesario usarlo. Being blessed with powers sure comes at a price. Sí, al parecer Did she sí. always act in such a strange way? Or did it develop after she obtained her forte? Interesante, o sea que le rompe la psique usar Regardless, su she habilidad. definitely has a distinct air about her. Y por eso tiene que tener esos parlantes para taparse los oídos. That is all I have to say about myself. Oh, ahí va a mostrar algo. Ah, se cayó algo. Oh, Ah. Mira, man, ya se... this part of her seems a bit more normal. Mira, le dio vergüenza. Ya. Bueno, queda alguien. Él quiere hablar conmigo de nuevo. Veamos. No hay nada más que pueda revisar acá. No, creo que solo están ellos. Ya, hablemosle al furro otra vez. Lastly, it's your turn, Yuma. Y me toca a mí. Como odio Aside las from having presentaciones. amnesia, is there anything else we should know about? I still can't remember anything. Sigo sin recordar nada. If you really are a master detective, then you should have some sort of forte. Deberías tener algún tipo de talento. I have no idea. No tengo ni idea. Oh, young man, are you sure you don't remember? How about the kind of clothes you usually wear? Or brands you like? You only inquired about clothing. Sí, claramente solo le interesa la ropa. Maybe you'll remember after a few punches to the head. Y este tipo me quiere golpear. Hold on! Espera. Aphex, stop that. If you knock him out, he won't be able to speak. Inconsciente no nos sirve de nada. The perplexing circumstance we face may have something to do with his memories. Esta extraña circunstancia a la que nos enfrentamos podría tener algo que ver con sus recuerdos. That's right, I was wondering about Ah, o sea que that. algo más pasó. What do you mean by perplexing circumstance? Algo más pasó que nos tiene mal entonces. Did something happen? ¿Ha pasado algo? Well, something unexpected has occurred on our trip. ¿Ocurrió algo extraño en nuestro viaje? The number of people is off. Oh, el número de personas no cuadra. The number of people? Ahora la música está un poquito más tensa. Uy, me gusta esta música. I, Poochie, heard from the World Detective Organization that the number of master detectives on the train was precisely 5. 5 exactamente. 5? Y somos, ahí hay 4, más la niña son 5 y la otra chica son 6. 1, 2, 2. 3, Ya él los va a contar por mí, gracias. Por 4, hacerme cortar por mí mismo. 5, 6. Uy, esto no está bien. There's 6 of us. Lo que significa que... I also heard from the habían WDO that 5 master detectives will gather on board. Solo debería haber Hence why 5. when you called yourself a master detective, I was honestly surprised. Sí. Ya, entonces la otra preguntó que si él tenía que dar pruebas, todos tenían que dar pruebas para... Porque
que estaba abriendo la posibilidad de que alguien más fuera el impostor. I knew this job wouldn't be easy, but there's already a mystery before us. Yep, ya tenemos un misterio. This is getting exciting. Esto pinta interesante. Ajá. It's obvious what's going on. There's an imposter among us. Among Us, dijo la frase. It's not me. Yo no estoy. I think... Creo. How about we contact the WDO and find out? It could be a mistake. Sí, eso también es cierto. It's no use. I can't reach them. It's no There's no use. signal here. No tenemos señal. Who could the uninvited sixth guest be? Invitado sorpresa número 6. It's obvious. I'm the most suspicious. Especially with my amnesia in this O situation. sea, Yuma claramente el más sospechoso. El que me parece más posible que sea el impostor es el furro. No sé, simplemente parece que le han puesto demasiada atención. Could I be the imposter? And I just can't remember? I am the sixth one here. Sí, él fue el que llegó sexto. All right, I got it. Ya lo sé. Hey, since you're all clueless, I'm gonna tell you my extra sharp deduction. Ya, de una You may deducción. speak. I'll allow it. Puedes hablar, te doy permiso. Why would I need your permission? Sí, eso también es cierto, le da permiso a todos. Whatever. Way I see it, the runt here ain't the imposter. Oh. Ahora ya está de nuestro lado. A pesar de que me quería apuñalar. It'd be boring if the most suspicious one is the culprit. Y eso también es serio, es cierto. The runt must have been attacked by the real culprit. The memory loss is a side effect of the attack. Sí, eso también es muy And the posible. imposter's motive? Why would they attack Yuma? ¿Por qué querría atacar a Yuma? To pretend to be a master detective and replace the runt on the train. The plan was going smoothly, but the runt suddenly woke up. He got on the train right before it departed, and the results stand before El único us. problema con eso es que siento que una persona así se hubiera llevado su ticket y todo lo que necesitaba para llegar al tren. Y Yuma tenía su ticket, así que probablemente no está relacionado el incidente de Yuma con este otro problema. Obviously, the imposter miscalculated. The runt's gotta be tougher than he looks. Sí. Oh, that's a surprisingly proper deduction. And I thought you'd be the most useless one here. Why, thank you. Mira el galán este. In other words, I was knocked out at the station because someone attacked me? But I don't think I've been injured. Sí, eso también es relevante. Excuse me. My deduction is slightly different. Aquí viene la niña Let's hear esta. it. I'll allow it. Dios mío, este tipo con sus Stop acting permisos. like we need to get your permission. Deja de actuar como si necesitáramos tu I permiso. suspect that the entire situation is a test designed by the World Detective Organization. Oh, A test? ese es un punto de vista bastante A interesante. WDO exam officer has disguised themselves as a member and is ascertaining our skills here. Oh, If that were the case, Yuma here could possibly be the exam officer. nah, no creo. Me? An exam officer? Bueno, sí, en realidad es bastante probable. Pero es triste para Yuma porque él de verdad tiene amnesia. Bring it on. I don't care if it's the WDO or a hitman. If you want to test me, I'll show you what I got. What are you trying to do? For now, I'll check to see if there are other uninvited guests. I wouldn't want any accomplices lurking about. Sí, eso también es And how válido. are you going to do that? Like this. Oh. Está usando su habilidad. El radar. What? What was that? A weird feeling overcame my whole body. Eso era radiación, Yuma. No signs of the enemy. No hay nadie más entonces. Turns out there really are just 6 of us on this train right now. Ya solo hay 6 personas. What did you do? Sí, I ¿qué used hizo? my forte,
life detection. Detección vital. I can detect life in a 50-meter radius and pinpoint its location. Cualquier forma de vida en un radio de 50 metros y saber su ubicación. A ver, 50 metros es media cuadra. Igual es bastante. Trade secret, but I can say without a doubt that we're the only ones on this train. Espérate, un tren mide 50 metros. Supongo que nunca he visto un tren que mida más de una cuadra. Sí, creo que es bastante posible. Talk all you want, but who can verify that you're not lying? Sí, esto también es cierto. Él podría estar mintiendo. O sea, ahora sabemos que si aparece cualquier otra persona, el culpable es este tipo. I see. So fortes come in handy at a time like... In that case, there's someone else with the power that can confirm if other passengers are on board. ¿Ah, en serio? Ah, claro, sí, la niña de la audición. Ella solo tiene que escuchar si es que hubiera otra persona en el tren. Puedo hablarle a quien quiera a todo esto. Melanie, could your powers be used to see if anyone else is on board? No way. Not unless there's someone dead in one of the cars. But even if they were, their clothing would still need to be a match for me. Melanie's medium powers won't work here. Ya. Bueno, supongo que no tengo para qué hablarle a quien sea si ya sé la respuesta. Y encima el juego me gritó la respuesta porque me la puso en amarillo. Would it be possible for you to verify what Aphex said is true? Sí, ella puede porque puede escuchar Yes. si alguien más está hablando. Pucci, was contemplating it at the moment. Encima ella podía escuchar los latidos del corazón. Lo que hace que probablemente sea un poder mucho mejor que el de él, salvo el hecho de que pierde como su estado de Even razón. if someone is hiding, my audio aptitude is able to detect their breathing and heartbeats. Sí, eso Shall I mismo. try? Sí, Yes, inténtalo. please. Por favor. Hey, what's with the gloomy little girl? Don't tell me she's motion sick. Le dio un She's using patatús. her audio aptitude to check if there are other passengers. Oh, really? Well, that's great. Go for it. It'll prove I'm right. Shut. Huh? Shut up, you brain-dead idiots! Lo hizo callar porque no puede escuchar. Pardon me. Would you mind quieting down for a bit? I need to concentrate. Ya necesitas focus. Bueno, igual si puede escuchar latidos debe doler siquiera el hecho de escuchar las ruedas del tren. Ahí está funcionando el poder. Mira, tiene como un pin. Ese pin de conejo es como monótono. Ah, puede escuchar los corazones. Ah. Ah. Muchas de sus pertenencias son de piel, ¿va? La pertenencia de Stilch. This sensation. I felt it when Aphex used his powers. Oh, está sintiendo cuando usan sus poderes. Interesante, ¿eh? Somehow, it feels like I can hear what Pucci hears. Oh, creo que puedo oír lo que oye Pucci. Does no one else hear it? What's going on? Nadie más lo oye. ¿Qué está pasando? I finished. I cannot hear the heartbeats of anyone besides the 6 of us here. Ya. Though one could hold their breath, they still cannot stop their heart from beating. Aunque se puede contener el aliento, no se pueden parar los latidos del corazón. In other words, there's no one else on this train. I, Pucci, guarantee No hay it. nadie más en este tren. Yo, Pucci, os lo garantizo. See? I told you so. Sorry for calling you gloomy earlier, little girl. Perdona por llamarte paranoia antes, chavala. You know, I'm glad you've confirmed my findings, but aren't our powers kind of the same? Sí, eso mismo estaba pensando. I can hear heartbeats from 500 meters away. Oh, o sea que es mejor. No. So you're the useless one. Oh, qué mal. You catty bitch! Uy, yo no le hubiera dicho eso a una señorita, man. Moving on, we've now got proof from 2 master detectives.
we can say for sure that there are no other passengers. Though one may be a lying imposter, the other's statement can still be trusted. Claro. One of them, an imposter? Claro, uno todavía podría ser un impostor, pero por lo menos sabemos que Aphex and Poochie both use their fortes. es verdad. I could feel them using their powers, so I think it's safe to say both are master detectives. Ah, claro, él puede estar seguro porque él But sintió los I'm the only poderes. one who can sense their powers. No one else seems to have the same experience. O sea que nuestro talento es que podemos sentir los Why poderes. am I the only one? What's wrong with you, old man? You gone senile or something? Oh, Can you all hear that? The Oír qué. sounds of a running train. The wheels of fate chugging along. ok. In the same way, our fate continues to turn. This train will press on until we reach our destination. Efectivamente. No one Así can funcionan get los off trenes. midway, including the uninvited sixth. Ya. Let's discover which of us is the caged bird in here. Ya, descubramos quién es. My fading detective spirit is revitalized once again thanks to this burning mystery. Not bad. Things are getting interesting. You're joking. What could the imposter even accomplish? We're all master detectives here. Estás de broma. ¿Qué oportunidad tiene el impostor? El furro dijo, todos somos detectives maestros. And yet we don't know who the fake one is. Mira, en teoría, los que ahora son más sospechosos son la medium y el tipo de los animales. El de los animales porque no tiene cómo confirmar que tiene un poder, y la medium porque, bueno, difícil confirmar el de ella porque necesitamos a un muerto en el tren. I've used my powers, so obviously I'm the real deal. The gloomy girl detective also passes. Sí, Shit. eso mismo. How about the guy blowing smoke, huh? Why don't you go ahead and prove yourself Ahora- at your forte? Ahora están hablando de lo que yo How pensaba. about it, you four-eyed fox detective? Ah, mira, un zorro. As I have already explained, my power involves animals. Without them, I can't use it. So, you're fine being considered a suspect then? You are free to think what you wish. Unfortunately, I can't prove myself Claro. either. Efectivamente, los dos que dije que eran los más I can't use my sospechosos. powers as a medium. Now we've got two suspects. How about you, Mira, old si yo me man? leí el guión. Ya, el de él es súper I don't confirmable. mind showing off, but it won't clear any suspicions. Claro. The sixth uninvited guest could possibly be a traitorous master detective with their own forte. Esto también es cierto. Como por la teoría de que quizá era un examinador. O claro, que también podría ser un traidor. That's true. Solo es evidencia circunstancial. To hell with it! Everybody line up! I'll deck you one by one! Les voy a pegar a todos. Whoever passes out is safe, got it? The real deal. If you don't pass out in one hit, then you gotta be the imposter! Espérate, ¿cómo? Y el que se desmaye no es el impostor, ¿vale? Si no os caéis en redondo de un golpe, significa que sois el farsante. Calm down. Esto no tiene Let's mucho do sentido. things logically, like the detectives we are. Pardon me. I suggest we investigate this, starting with the motive for the imposter's infiltration. Ya, el motivo, eso también es un punto válido. The motive. One possibility is that it's a test from the World Detective Organization. Are there any others? There are. Ah, tiene uno. You may speak. I'll allow it. El tipo del permiso. 100th time. Why would they need your permission? The Amaterasu Corporation. They could be responsible for this. Oh, And your reasoning? Someone has been tailing me for the past few days. It started after I was first assigned to Kanai Ward. oh, y eso me parece Wherever importante. I went, I could sense the presence of someone in the shadows, but I could never catch them in the act. Oh, It was getting annoying, so I tried to bait them out. no le tendí una I trampa. walked around town in my underwear, and at last, they revealed themselves. Ah, ah. Me puse a pasear por la ciudad en braguita. Típico de Danganronpa. Hold up. Did you just say that you... Something the matter?
Never mind. Continue. No, nada, continúa. I avoid solving problems with violence, so I was unable to apprehend them. Ah, However, I saw them escaping in one of Amaterasu Corporation's cars with my own eyes. oh, Why would Amaterasu Corp spy on you? quién sabe. Because they don't want Kanai Ward to be investigated. Perhaps this is the same situation. Oh, nos quieren detener. Which is why I think our uninvited sixth guest is a spy from Amaterasu. The spy has only one goal, to disrupt our trip to Kanai Ward. Hence why they are pretending to be a master detective among us. Among Us. So you believe Amaterasu is involved? Not impossible, though your reasoning is somewhat lacking. I do not see how escaping in one of Amaterasu Corporation's cars is proof someone is a company's spy. No veo la conexión entre huir en un vehículo de la corporación y trabajar como espía para ellos. Eso también es cierto. Well, that's fair. Excuse me. You keep talking about it, but what's Amaterasu Corporation? You kidding me? We gotta explain that too? Tengo amnesia, ¿qué queréis que It's haga? fine. We can teach Yuma as we share information with one another. Ah, mira, puedo preguntar cosas. ¿Qué quiero preguntar de qué más? Acerca de la corporación Amaterasu, acerca de Kanai, acerca de Amaterasu Express. Tendría sentido esto. What is the Amaterasu Corporation? Sí, In short, Amaterasu is a freaking huge company. es una compañía gigante. You see their products practically everywhere. Oh, in Dios daily mío, life. está demasiado claro. ¡Ah, mis ojos! Ah, tengo que prender la luz de mi cuarto. They make everything from kids' toys to fighter jets. Oh. Industrial goods, electronics, pharmaceuticals, everything. Es como la compañía de Seto Kaiba, que creaba armas de guerra y juegos de cartas. Big companies always got dark underbellies. With Amaterasu, with their smoke, there's a whole building burning down. That's a detective joke. Funny, huh? No mucho. No me Sure, gustan mucho I los get it, incendios thanks. de edificios, ni de bosques, ni de nada. Ya puedo preguntar todo. Acerca de Kanai. We're heading to Kanai Ward. What does that have to do with Amaterasu Corporation? Es una pregunta válida. It's fairly complicated, but Kanai Ward is essentially an Amaterasu autonomous zone. Oh, Previously, Kanai Ward was just another regional city. ya. But as it was being developed by Amaterasu Corp, the city itself transformed. Factories, research labs, and affiliate companies were built. Antes de que nos In no diéramos time, cuenta, la the ciudad era whole place suya. belonged to. As a matter of fact, Kanai Ward is essentially ruled by the Amaterasu Corporation. Ok. Esta situación me recuerda un poco a la ciudad Towa de Danganronpa Ultra Spell Girls. Political power has no influence there. Since it's so isolated, no one has been traveling to and from Kanai. Nadie va ni viene de Kanai. Isolated? ¿Aislada? Exactly. Because of Exacto. that, no information has been getting out, aside from rumors of unsolved cases. Casos sin resolver. This has been going on for years, but the unified government has been turning a blind eye to the whole thing. El gobierno unificado sigue ignorando la The situación. Amaterasu Corporation's influence affects not just the UG, Y no, el the mundo entire entero. world. Given the situation, the World Detective Organization couldn't wait any longer and decided to act. As a Vamos a result, actuar. master detectives are gathering in Kanai Ward. No sé, que quizás no somos los únicos. Pero por lo menos somos los 5 en este And tren. that's pure speculation, mind you. We won't know the full details until we arrive. No sabremos todos los detalles hasta que lleguemos. I see. Thank you very much. Muchas gracias. Me queda preguntar por el Amaterasu Express. Speaking of, this train is called the Amaterasu Express, isn't it? Exactamente. Yes. The Amaterasu Express is an entirely driverless train developed by the Amaterasu Corporation. Sí. The WDO made arrangements to prepare it for arrival at Kanai Ward. Normally, it has no passenger cars for the trip to Kanai Ward, but they added ours as a special exception. Nos dejaron quedarnos como excepción.
It features enough passenger space for all of us and a lavish dining car. Quite the warm welcome. No está nada mal. A perfect setup to persuade us nothing is amiss in Kanai Ward. Una tapadera perfecta para que pensemos que no hay nada raro en Kanai. By the way, the windows and doors are completely locked until we arrive. La ventana y las puertas permanecen completamente cerradas hasta que lleguemos. Sí. They say it's for our safety, Oh. but I feel as though we're stuck in a big, moving coffin. No sé, yo creo que sí es por tu seguridad. All the sash windows are sealed, so they can't be opened. I, Pucci, confirmed it myself prior to the train's departure. Sí, Pucci. Perhaps these measures were taken to prevent infiltrators or stowaways. Once it's en route, the Amaterasu Express becomes a box that's impossible to enter or exit. Yep. If you feel up to it, why don't you take a look around? But you can access the fifth car, the one at the end. The door appears to be broken and won't open. Oh, eso es curioso. Broken? Well, go ahead and see for yourself. Right. Has anything you heard sound Ah, familiar? mira, ahora estamos en una cinemática. It feels like my first time hearing about any of it. Sorry. I see. It's all right. Just tell us if you do remember anything. Thank you. He seems nice and all, but maybe he's the imposter. Sí, eso pienso yo. Voz esquizofrénica de mi mente. Todavía tenemos que ver qué onda con ese fantasmita. El bastón de Sanji. Tanque. Ah, de nuevo no alcanza a leer. Did someone just speak? Tengo esa misma duda. No. No. Hey, what's wrong? You've gone pale. Te has puesto blanco. How about you have something warm to drink and get some rest? Although we only seem to have coffee here. Ah, eso no está tan mal, pero no deberíamos tener agua si tenemos café. ¿Y eso no es alcohol? Bueno, supongo que no le iba a ofrecer Do you alcohol a drink un it niño. black? Or do you need some milk? Ah, Front probably wants milk. Hey, how old are you anyway? I can't tell from the way you dress. Never mind him. Here, have a drink to warm yourself up. ah. Thank you. Me cae bien la chica esta. Lo que me preocupa. Me preocupa bastante por la seguridad de la medium. What was that voice Melanie. earlier? Am I hearing things? O simplemente que pueda ser el impostor. I have amnesia, and now I'm hearing things. What's happening to me? Esquizofrenia, Yuma. I wonder if it Esquizofrenia. has something to do with the sixth person. Ah, no creo. Besides, who is this sixth uninvited guest anyway? Sí, ¿quién será? I should think about it a bit. Who is the most suspicious person here? Ah, Dios mío. A ver, sabemos que sabemos que Apex y Butch usaron sus habilidades. Filch y Sanji. Yuma sería estúpido que me seleccionara como la persona más sospechosa. Aunque técnicamente es correcto. No quiero sospechar de Melanie. Filch, aunque me parezca sospechoso, ya no creo que sea el impostor. No sé, siento que el tema de controlar ratones es demasiado interesante como para que no se use más adelante en el juego. Ah, el otro sería Sanji. No mostró su habilidad, aunque dijo que... Bueno, Sanji es sospechoso quizá por la diferencia de edad también que hay con todos los otros personajes. Y también está el tema de que su habilidad es súper copiable. Dijo que ponía imágenes de su cerebro o de su memoria en objetos tecnológicos. Literal, alguien puede sacar un teléfono, mostrar una foto y decir, ah, esta es una foto de mi memoria. Y quiero pensar que no es ella. Aunque puede ser que sí.
Bueno, entonces me queda elegir entre literal Yuma, el más sospechoso, o este viejito, o Silch. Está difícil. Bueno, supongo que si queremos ver al objetivamente más sospechoso de todos, sigue siendo Yuma. Looking at things objectively, the situation I'm in is pretty strange. Yep. Not to mention the mystery of my missing memories. Was it an accident or did someone attack me? Yep. Regardless, I can't remember. So in the end, I'm the most suspicious one here. Efectivamente él es el más sospechoso. No matter how much I think about it, we have no proof Oh, of subí de anything so rango. far. No If I really no am pruebas a de nada. master detective, I could have some useful powers. Yep. I wonder if I can somehow remember what those powers were. Sí, me gustaría poder recordarlo. Remembering now won't do any good. Recordarlo ahora no te va a servir de nada. There it is again. I keep hearing that voice. Yep. Jeez, what's happening to me? Hey, Runt! Oye, tonto lava. ¿Qué? Get over here. The old man is gonna show off his powers. Ah, ahora lo va a mostrar. Zange? Tangue. Mira, puedo hablarle a la gente. I've heard someone has used thoughtography to show the other side of the moon. Can you do that, Zange? La pensagrafía para enseñar el otro lado de la luna. There is a chance that it's all a trick made to look like a forte. Let's observe him carefully. Sí, eso es lo que pienso yo. ¿Qué dice la chica de la ropa? Thoughtography, huh? Can you use it to show what historical figures wore day to day? Típicamente pensando en la ropa. Make it quick, old man. It should be no problem if you're a real master detective. Este tipo le está echando la choreada. Veamos cómo lo hace. Although I am reluctant to do so, I shall demonstrate my Aunque me forte. siento reacio a ello, os demostraré mi You talento. forced my hand. Otherwise, suspicions will continue to mount Me against habéis me. obligado a hacerlo, pues si no os convenzo, levantaré sospechas. Ah, soy un viejito. What's that? Por eso mi voz suena así. Cell phone? Este es mi teléfono. Mi iPod Nano. Quiet. Oh. Pensagrafía. Acabo de enviar una foto de mi cerebro a mi teléfono. Es la foto de Melanie andando en braguitas. Sí, yo era el espía. As I've said before, my power is thoughtography. Yep. I can project my memories onto electronic mediums to generate and record footage. Puedo proyectar mi recuerdo en medios electrónicos para generar y grabar imágenes. The recorded clip shows what occurred approximately 5 minutes ago. I suppose it's faster to simply show you. Ya. Mira, tenemos un video de yo me That's tomando café. definitely the scene that took place about 5 minutes ago. Yep. I can only record about 2 to 3 seconds. Back in my prime, I was able to do 10. O solo puede grabar hasta 2 o 3 segundos ahora. Also, as memories fade, the recorded footage will also fade. The rule of thumb is that it lasts around 48 hours. But by copying it to another device before it fades, footage can be used as evidence during investigations and in court. O sea que tiene que hacer una copia manualmente en el dispositivo después de subirla. Eso es una restricción media rara. Pardon me, but are you sure this is thoughtography? It appears as though you captured footage from a hidden camera. Thought es pensamiento. Y es como photography. Ah, mira, es mucho más inteligente el chiste de su habilidad en inglés que en español. All you do is doubt everybody. Be constructive for once. You think being suspicious isn't constructive? Don't you believe that the truth lies beyond all suspicion? Eso me parece una referencia a A Danganronpa. detective's job is to suspect others. Yep. I'm hearing things again.
My memories haven't returned, and the voices keep getting louder. Las voces. It's giving me a headache. It's like my own body doesn't belong to me. Interesante. Young man, are you all right? You don't seem well. I'm sorry. I feel a little dizzy. I believe you should rest. Maybe a nap will help get your memories back. The passenger rooms from car 3 and beyond are all full, so you should use car 1 at the front. Las habitaciones para pasajeros de los vagones 3 en adelante están ocupadas, diría el vagón frontal. Pero no éramos lo único en el tren, ¿por qué están ocupadas? I believe there's an infirmary in there. Yep. It should be easy to monitor from where we're at in the second car. Monitor? Will you be all right on your own? Or do you need some company? Oh, Sheesh, get a grip, will ya? relaja la raja, ¿no? Huh? Did you say something? No, it's nothing. I'm alright. I can get there by myself. Sí, vamos a la enfermería. Estoy un poco preocupado. Realmente tengo dolor de cabeza. ¿Me dirán algo estos chicos? Oh. ¿Estarás bien tú solo? Seguro que no necesitas que nadie te acompañe. No, estoy bien. ¿Estarás bien tú solo? I'll allow it. Yes. Ya tengo tu permiso. Oh. Me equivoqué, quería hablarle a la niña esta. ¿Tienes buen color? ¿Necesitas ayuda? Sorry. Puedo ir solo. Si tú lo dices. Hey, No tienes buena cara. No parece que estés fingiendo. Ve a descansar un Yes. poco. Right. Venga, enano. Parece que estaba a punto de desmayarte. Ve a descansar a la enfermería. Sorry. Eso haré. Ya, vámonos. Ah. Ya, este es un mapa. ¿Tiene sentido que lo lea? It's a map of the train. Sí, puedo leerlo a pesar de que tengo dolor de cabeza. Vamos a la enfermería. Abrí esta puerta. Ya recuerdo haber entrado, pero la enfermería estaba cerrada la primera vez que pasamos. Ah, esa es una cinemática. Wait. Sí, está cerrada. It's locked. No, no me digas. You gotta find the key first. The key! La llave. Where's the key? Is it somewhere in the first car? I see. Oh. Visualización objetivo 2. Que toda una zona del minimapa brille significa que cerca hay un destino o un objetivo de investigación. Echemos un vistazo más de cerca. Ya, a ver, esto está cerrado. Por aquí debe haber algo. A ver, si yo fuera alguien que esconde llaves en un tren, It opened. la pondría en el baño. O quizá no la pondría en el baño, pero aparentemente tenía que ir al baño. Ya no estamos viendo el espejo. ¡Ah! ¡Un Gasly! ¿Eh? Hey! ¡Eh! It's time to get up! Es hora de despertar. How long are you gonna sleep? Get up, or I'll boom kill you! Levántate, levántate o te reviento. ¿Mm? Huh? Un fantasma. So you can finally see cute little me! Oh. Bien puedes ver. It's all taking root! O se está sentando. Y ahora por fin nos encontramos con el fantasmita de la intro del juego. Nada que ver, pero estaba pensando que me va a costar desarmar el setup que armé aquí. What? Huh?
What is this thing? ¿Qué es esta cosa? How can you call me a thing when I'm so adorable? ¿Cómo te atreves a llamarme una cosa cuando soy la más encantadora del mundo? Well, aren't you rude? ¡Qué malo que eres! It's talking. Not only am I hearing things, I'm seeing things too. No solo escucho cosas, ahora las veo. I've completely lost it. Estoy loco. Snap out of it. You're my master, aren't you? Espabila. Eres mi maestro, ¿no es así? Master? ¿Maestro? That's right. We exchanged an intimate secret pact just between Hemos us. intercambiado un pacto de lo más íntimo y secreto solo entre tú y yo. What pact? ¿Qué pacto? What? You've forgotten all about how we were so passionately bound together? No me gusta lo que está implicando. How cold of you! After I offered myself to you and you alone. No. You're so irresponsible. Take ownership of your actions. I don't know what to do. No sé qué quieres que haga. Kidding. Of course you forgot. That's part of the contract. Oh, parte del contrato era olvidar. You don't get a death god for free, you know. If you want to eat, you gotta bring something to the table. Creíste que iba a conseguir una diosa de la muerte, no un Shinigami. Wait, what did you just say? A death god? Call me Shinigami. Literalmente Shinigami. Y hace una posecita y todo. Death god sounds so ominous, creepy. That ain't my style, you know. Claramente. I'm too cute for that. I was born too pure and innocent. Soy demasiado bonita para eso. Nací pura e inocente hasta la médula. That's why I prefer to go by Shinigami. Por eso prefiero que me llamen Anyway, that's Shinigami. my name. Don't wear it out. Oh, okay. Entiendo. Good answer, Master. You keep calling me master. Wait, are you haunting me? Me estás acosando, o sea, me estás penando, como se diría en Chile. Shinigami? Shinigami. Yup. Of course, I'm 100% haunting you. I'm haunting you like your life depends on it. No está penando. That was your wish after all. It's why we made that contract. Ok. That's what I wanted? Yo quería que un fantasma me And for penara. our sweet, Un sweet Shinigami, mejor dicho. contract, you offered something in return. ¿Ofrecí algo a cambio? Offered? You mean... ¿Tus recuerdos? You finally got it? You offered your own memories. Oh. 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 Eso enreda un poco las cosas. You tossed away your entire past and smashed our fates together. Oh. That's why I have amnesia? The euphoria from completing our contract made you pass out in that room. Oh. Even though you woke up, it took some time for me to take root in you. But I can talk to you now, which makes me happy. That. Entiendo. ¿Infeliz? Which is it? ¿Por qué? Why would I make a contract with you? Why did I offer my memories? Esas son todas buenas preguntas. Sorry, but I can't share the contract's details with you. Those are the rules. Sí, claramente hay reglas. Why not? Tell me! Dímelo. No can do. That's the contract. Si está en el By the way, contrato. Master, something's been bothering me. Algo me preocupa. What is it? ¿Qué pasa? 2 hours have gone by since you passed out. ¿Ya? Huh? 2 hours? ¿2 horas? Yep. And here I was, waiting for you to wake up. Admirable, right? Ah, o sea que cuando me desmayé en el baño pasaron 2 horas. ¿Y nadie me vino a buscar? During that time, no one came to check on you. Oh. They're all so cruel, you know? Maybe they forgot about you. Sí. Speaking of, why am I here? Is this the restroom in the first car? Ni siquiera recuerda cómo entré al baño. That's right. I felt sick at the dining car, so I was looking for the key to the infirmary. Sí. You should watch your own health, Master. We share mind and body. Oh. When you feel sick, I get irritated too. Your haunting presence is probably why I felt sick in the first place. Sí, eso sí. Hey, don't blame me. Anyway, you better hurry Quiero un and take a café. look around.
That's right. Es Where verdad. are the others? Sí, ¿dónde están los demás si pasaron 2 horas? Interesante. Estuvimos noqueados en el baño por 2 horas. Y ahora hay un espíritu siguiéndome. This place. El paisaje avanza por el exterior de la ventana. No me suena de nada. Well, No tienes recuerdos, maestro. Normal que no te suene de nada. Supongo que tienes razón. Es la puerta de una habitación privada. No está cerrada y no parece que haya nadie dentro. you good? ¿Seguro que no quieres abrirla y echar un vistazo? Puede que el maníaco homicida esté escondido ahí dentro. Imposible. Yep. ¿Y el espejo? ¿Por qué te miras al espejo? ¿Eres de esos a los que les gusta admirarse hasta morir por desamor? Lo veo en el espejo y escucho su voz, no es ninguna alucinación. ¿Seguías sin creerme? O sea que lea hasta mi mente. Vamos hacia el exterior, será mejor. Smoke? What's going on? Oh, eso no es bueno. It's me! How mysterious! Hay un incendio. What? Weren't you watching over me the whole time? I can't be separated from you. That should be obvious since I'm haunting you. Claro. All I saw was your dumb sleeping face in the restroom. I've no clue what happened outside. So what happened here? Obviamente ocurrió un incendio. There's smoke coming in through the cracks of the door. Oh, la enfermería se está quemando. Right. Is there a fire? Fire? So it's burning? Sí, se está quemando. Now I'm getting excited. Excited? We have to do something. Ya. Ah, mira, ahora estoy corriendo. ¿Puedo tomar eso? No. Ya. What's going on? ¿Qué está pasando aquí? Zilch! ¡No, Silch! Zilch, please wake up! Zilch! Yo pensaba que él era el impostor. There's too much smoke. I gotta help. Master, look! El extintor. Qué genio. Ay, está caliente más encima. No la va a poder abrir. No la puedo abrir. Pero no va a poder salvar al otro tipo. Por suerte puedo apagar el incendio. No way. Pudo haber sido una cosa horrible. Oh, no. No, parece que llegamos demasiado tarde. Bueno. La ambición de Melanie. Puta madre, no puedo leer. Uy. Pareciera que se quemó. Bueno, Steels resultó no ser el problema. Why did this happen? ¿Cómo podía ocurrir esto? There's no time to rest. If you're a detective, you know what to do. Yep. Huh? Hay que empezar a investigar. Search the body. Registra You el need to cuerpo. confirm if someone is really dead by checking the body. Yo creo que está muerto, no sé si necesito revisarlo tanto. Me? Maybe I should ask for help. Why would a detective run from a corpse? I don't know that I'm a detective. Well, you sure are one. Otherwise, you wouldn't have asked for help from yours truly. Oh, Huh? What's that supposed to mean? eso es una buena pregunta. I'll explain another time. But since you've forgotten, Yep. I'll be your mentor and train you to be a proper detective. Siento que estamos demasiado tranquilos para que un tipo que acabamos de conocer esté muerto al lado nuestro. So, get to it. I'm really doing this. Yep. Of course. The mystery is practically solved when a detective is first on the scene. Bueno. Quién sabe cómo pasó esto en 2 horas. Modo investigación. Time to investigate. Ya. Acerquémonos al cadáver. It's completely charred. Uy. Está completamente calcinado. Tiene un cuchillo. No movement. No breathing either. I can't feel a pulse. The smell of burnt flesh is too much for Ah, me. sí, eso debe ser asqueroso. A knife is still lodged in the chest. Yep. This is the only knife wound.
I don't see any other injuries. Mire, lo apuñalaron a través de la tela. Well, how's our corpse doing? ¿Cómo le va a nuestro cuerpo? Dead, without a doubt. Step, Thought so. Kinda charred after all. You really didn't even need to check. step. Don't be so glum. You had to check the corpse in any case. It's not that. I mean, if I'd noticed sooner. You think you could have saved a life? Nah, Forget este about tipo it. ya estaba muerto. If you're so worried, try CPR. Though, you'll be tasting soot doing that to such a charred corpse. Ew. What's dead is dead. Never let that get you down. Right. I have to tell the others about this. Step. I smell a case. Step, tenemos un caso. No hay nada más que pueda revisar. No, el cadáver ya lo revisé. El extintor que usé. This is... Master, Y ahora ya puedes investigar el cuerpo en primer plano. Ja, 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 ja. A ver, el equipo médico. This is... Esto es equipo médico de la enfermería. Yo no sé cómo usarlo. Aunque supieras cómo hacerlo, es imposible salvar a alguien tan carbonizado. El tipo estaba más que churruscado antes de que entraras en la habitación. Interesante, ¿eh? Es el AED de la enfermería. Ah, lo más probable es que no sirva de nada usarlo con Sil. Ya sé que es un desfibrilador, ¿o no? well, ¿Quieres usarlo con ese carbón humano? Si volviera a la vida no estaría nada contento. Bueno, vamos a tener que avisarle a los otros. Uy, puedo correr. Puedo correr. Up. Ya. Y no hay nadie. Espérate, ¿hay alguien en el suelo? No. La tipa. Melanie. No. Sabía que era demasiado buena para que le pasaran cosas buenas, weón. A la gente buena siempre le pasan barbaridades, weón. Is this a dream? This has to be a dream, right? Eso espero. maybe it's a nightmare. Please, I want to wake up. I can't take this anymore. You're so pitiful, you know that? You sure you're the guy who sold your soul to me? Esa es una buena pregunta. What? Pero sin are you recuerdos anyway? claramente no es. Friend or Porque sin foe? recuerdos ya no es la misma persona. Your friend, of course. After all, you're my master. Sí. Isn't that nice? I'm your friend and I'll be haunting you till death do us part. I don't get it. Why would I make a contract with the death god? Yep. Wait, do they even really exist? Maybe this floating thing is just a figment of my imagination. La esquizofrenia, You're Yuma. trapped! You memoryless, courageless, brainless detective! Amnésico y cagueta. This is a nightmare to you, then you gotta use all you got! But what can I even do? That's why I'll be your teacher and mentor. I'll make you a proper detective yet! Ok. Just listen to me and everything will be a-okay. First, check the scene of the crime like you did earlier. Ya. Now stand up. Come on! Ya. Vamos a tener que investigar. Cadáver. Prendieron fuego con el licor. Es Melanie. Completely burned to a crisp, but I recognize what parts are left of her face. Ay. There's no pulse or breath. No doubt she's been dead for a while. Y qué And there's a lata. bottle of liquor nearby. Maybe that was used to start the fire. Yep, eso mismo estaba You pensando. found two corpses back to back? You sure are reeling them in! Talk about beginner's luck! There's nothing lucky about this at all. No hay nada. No, esto no tiene nada de So, suerte. what's the cause of death? ¿Cuál es la causa de muerte? Oh, there aren't any obvious external wounds. Oh. So she burned to death. The other one also got incinerated. Pero el otro te lo Such a apuñalaron. cruel way to die. Sí. What's going on here? Vamos a revisar la botella. This is... Hay botellas de licor vacías por todas partes. Parece que todas tenían un elevado contenido de alcohol. ¿Podrían haberle prendido fuego a Melanie con esto? Ah, después de todo, el alcohol es la mejor manera de eliminar el hedor de la carne. What a rich fragrance! How about a taste, master? ¿Qué? No. ¿Verdad? ¿Comiendo galleta? Yo quiero una. Dame galleta. Ah, mostrador del bar. This is... Un montón de botellas de alcohol en el estante. ¿Podrían haberla usado para prenderle fuego a Melanie? Yeah, that's right!
Así que literalmente la flambearon con un licor caro. No es mala forma de morir. No sabría decirte si sí o que no. A ver, esto ya lo vimos. ¿Hay algo más acá atrás? Pero, ¿por qué dejé de correr? Ya, sigamos avanzando. Ojalá que no me encuentre otro cadáver. Did it just shake? Uy, estamos yendo en reversa. Ahora se apagó todo. Y se volvió a encender la luz. What was that? The lights went out for a moment and came back on. Sí. Estamos en un túnel. Oh, it got dark outside. Looks like we're in a tunnel. Anyway, shouldn't you be hurrying? You should probably tell the other master detectives. Yo creo que los otros detectives maestros saben que algo está pasando. Eso o todos murieron. El abrigo de Pushy, un apreciado bordado de panda adorna el hombro del abrigo de Pushy. Hey! Is anyone there? We need help in the first two cars! Zange! Pucci! Apex! Estamos buscando Sanger, Pushy, Anybody! quien sea. No response. Donde nadie. I smell a tragedy. This is like the very picture of hell. One mystery after another. Está raro. I can't hold back from all this excitement. We have to find the others right away! Hay que encontrar a los I'm getting otros. excited here. Uy, y hay cuartos y todo. ¿Otro cadáver? Pero si se los están garchando a todos. Puchi. Oh, no way. ¿Cómo? And that's number 3. It's a hat trick or a turkey, right? Mystical. Está raro. If you don't want to end up like this, then you better be more prudent. Sí. Huh? The train hasn't gotten to the destination yet, and you can't get off halfway. Ya, murió Puchi. Which means whoever killed these guys is still in the train, right? Sí. The killer? But who would do such a thing? You'll find out if you investigate. You better nail it, Master. Regardless, you should leave the door open to be safe. Gotta make sure you don't get cornered. ¿No deberíamos cerrar la puerta? Yeah. Dios mío. Hay un montón de cosas. Bueno, claramente aquí se estaba quedando Puchi porque tiene los auriculares. Es un peluche. It's Pucci's corpse. Y el cuerpo de I Puchi. can barely make out what's left of her face. Sí, yo tampoco, la verdad. She doesn't appear to have any external Esto wounds. está extraño. There's a blanket over her torso. Looks like she was burned when the blanket was set on fire. Sí, se ve Yep, cuando la it's a manta corpse. prendió fuego. Esto parece demasiado elaborado. A ver qué hay de esto, la maleta con ruedas. Is this Pucci's La bag? maleta de Puchi. Maybe there's a weapon for self-defense inside. It'd be good for you to check it out. I'm sorry, Pucci. I'm taking a look inside. Vamos a ver qué hay There's a dentro. change of clothes and travel supplies. Suministros para el viaje. No weapons or other self-defense items. Ya. It's a wash then. It was sitting there like a treasure chest, so I was hoping there'd be a rare metal inside. Why is this happening? Even Hasta Pucci. Puchi. No podía haberse muerto el Master, flight. let's move on if you're done here. There's no time to waste. Right. Claro. Where's Zange and Apex? Hay que encontrar a Sanji y a Apex. A ver, vamos los auriculares. This is... Hay un par de auriculares con orejas de gato. Puchi tenía que tener muchos auriculares. Nunca se quitaba los auriculares. Ni siquiera delante de la gente, ¿verdad? Menuda despachatez. No hablemos mal de los muertos. Seguro que tenía sus motivos. Especialmente con su habilidad media rara. A ver qué dice el oso de peluche. This is... Este gran osito de peluche podría haber pertenecido a Puchi. Qué buena referencia. Más vale que tengas cuidado, maestro. Puede que de repente suelte un... No es más que un osito de peluche, no pasará nada raro. Me gustó esa referencia a Monokuma. A ver qué hay acá.
Acá no hay nadie muerto, pero definitivamente es la habitación de alguien. Un chaleco con piel animal, debe ser de Silch. Whose bag is this? ¿De quién es esta maleta? Oh, it's open. Está abierta. Is it okay for me to look inside? Ahora sí he hecho un vistazo You're a adentro. detective. Why even ask? Ya. Detectives search people's bags and cupboards all the time. Smashing pots to find what they want is part of the job. That's too much. Eso es pasarse. Notice. Aviso. World Detective Organization, Human Resources. Oh. Dear Zilch Alexander, you are hereby dispatched to the Special Autonomous Dispatch Duration Indefinite. Mira, la misma carta que nos llegó a Use the nosotros. enclosed ticket to board the Amaterasu Express to Kanai Ward. Ya. Upon arrival, proceed to the Nocturnal Detective Agencia de Agency, Detectives Nocturnos. World Detective Organization, Kanai Ward Branch. There, you will receive further instructions. Ya. Go forth, proud detectives. This is a letter for Zilch. Yep. So, this must be his bag. Es su maleta. The only things inside are work documents. Momento de Nothing trabajo, else nada of note. importante. Ah, that's no fun. Qué aburrido. Ya que hay acá. Cepillo para ropa. This is... El cepillo para ropa de Silch. Hay un poco de piel enganchada en las cerdas. Then A lo mejor era un fanático de la limpieza, aunque no importa ahora que está calcinado. Silch. ¿Y esto? This is... Es una funda de gafas con un estampado animal. No hay nada dentro. Seguramente esto pertenece a Silch. right. Después de todo, era el único del tren que llevaba gafas. Mi voz de Shinigami va cambiando a cada momento. Bueno, si este es de Silch, acá estarán las cosas de This Melanie. isn't a passenger room. The sign says backup control room. Este es el salón de emergencia. Aquí podemos contactar a alguien. Wow. It looks like a secret base. Yep. You want to destroy these whenever you see them? No. No, No. there's no one here. So I should go look for help somewhere else. Eso era una referencia a algo How about probablemente. you check out that machine over there? Maybe it'll help you figure out what happened. It's okay. es I won't cierto. break it. Fine. Vale. You just gotta hit this thing and it'll be good as new. Dispositivo de seguimiento. ¿Y qué es esto? Intercomunicador. A ver, vamos a esto primero. Sistema de control de reserva. Mapa de la ruta. This is the train map. The shining part must be the train's current look. After we exit Yeah. this long tunnel we just entered, we'll reach Kanai Ward in no time. Ya tenemos que salir del túnel. It's been a long trip. But I'm sure it's been a shorter one for a certain napping detective. Sí. Sistema de control de reserva. What's this machine? There appears to be instructions. Hay instrucciones. Backup control system? El sistema de control gestiona la electricidad de este tren automáticamente. Si el sistema de control principal falla, el sistema de reserva se iniciará al pasar un segundo. So the control system manages the electricity. This one is the backup, not the main one. Ya. Hey, what about the file over here? What does it say? Y si está funcionando el backup, significa que el principal tuvo una falla. It looks like an explanation about autonomous driving. Una explicación sobre la conducción The autónoma. control system will supply electricity as programmed and drive the train. Tal y como está But all programado. train cars on the train have motors that run autonomously. Todos los vagones del tren tienen motores que funcionan de forma autónoma. Because of that, it can easily climb steep slopes. Claro, cada vagón pone lo suyo. I guess everything here relies on that control Pero system. necesita el sistema de control para que todo funcione bien. So, if you destroy the main and backup control systems, you can stop the train. Right now, the control system is functioning, so the train is still moving with no Yep. issues. The monitor displays an operation log, but there's no record that the train has stopped at all. Ya. Yeah. Master, while you were sleeping like a log, I never sensed the train stopping either. The doors won't open unless it stops, and the windows are all locked. No one can get on or off while it's en route. Sí, pero estamos encerrados hasta que se detenga el tren. What's wrong, Master? ¿Qué ocurre, maestro? I noticed the backup control system is operating. El sistema de control de reserva está encendido. Well, it's better that it's running.
All the electricity is managed by the control system after all. Anyway, Master. Mira, quizá cuando se cortó la luz por ese segundo fue cuando le pasó algo al sistema de energía principal, al sistema de control principal. Lo que significaría que cuando nosotros... Porque el sistema de control que vimos funcionando fue el del vagón 1. Así que en teoría, si estábamos en ese vagón y nosotros salimos, y cuando estuvimos en el vagón 2 dejó de funcionar ese y hubo un corte de luz, ¿alguien entró a ese vagón o ya estaba en ese vagón mientras nosotros fuimos al vagón 2? Move on because you're bored? Sí. Podría ser. A ver. ¿Ahora qué? Hay más cosas, aquí hay algo, dispositivo de control. Estos deben ser servidores. Parece alguna especie de dispositivo de control. Podría ser peligroso, yo no lo tocaría. Sí, no queremos que pulses el botón equivocado y hagas descarrilar el tren. Oh, hay el intercomunicador, ¿verdad? En caso de emergencia, pulsa este botón y habla por el auricular. Bien. No está funcionando. Tiene señal, ¿por qué? If it doesn't connect during an emergency, it's totally useless. If this system was completely automated, a report should have been sent to control headquarters about the fire. Sí, eso también es cierto. Maybe everyone in control headquarters is already dead, and you're the last living human in the world. No. What a horrible thing to say. Ya. Bueno, nos queda seguir avanzando. In the end, there weren't any survivors in this train car. You better go check the next one. Sí, eso mismo digo. Yeah, you're right. Let's go to the next one. Supongo que me detuvo por la historia porque pudo haber revisado los vagones en cualquier orden. Por favor, dime que no hay más muertos. En todo caso, Sanji y el flight quedan y no sospechaba mucho del flight. Is anyone there? El Apex Legends. Watch out. Cuidado. Hay más vagones. Este se ve sospechoso. There's nothing here. I don't see luggage or anything else. Equipaje ni If ninguna each otra cosa. person gets their own room, then someone got nothing, right? It can't be. Yep, it's nothing. A ver, son pañuelos. This is... En la mesa hay muchos pañuelos. A lo mejor era incapaz de rechazar una muestra gratuita. Ah, sí, hay muchas razones por las que alguien tendría pañuelos al lado de la cama. ¿Qué está insinuando Shinigami? Sí, este cuarto no me suena de nada. ¿De quién es esta chaqueta? Parece algo que se pondría Apex. Puede ser. ¿Has revisado los bolsillos? No hay nada dentro. Si no sabemos a quién pertenece, no es buena pista. La revista, a ver. Hay revistas esparcidas por el escritorio. Hay una revista de lucha libre profesional que está de moda ahora. No creo que tenga nada que ver con el caso. Miremos en otro lugar. Shinigami. Shinigami, tus cosas. Alguien estuvo aquí. Insinúan que Apex, pero yo no estoy seguro. A ver qué hay acá. Uy, otro cadáver. ¡Sangue! Bueno, nos quedamos sin elenco. Cuarto gol consecutivo. This is funny because you're a death god? Una Shinigami. No. No. I think it's awesome! My heart's fluttering with joy! Each death takes the mystery even deeper. So mystical! No sé yo, en teoría con este tipo muerto, ahora el único culpable puede ser el flight, cosa que dudo. Pero bueno. A ver, revisemos acá. Sangue. Está totalmente calcinado. I can just barely discern his face though. Sí. I can't find any particular external wounds, just like the other corpses.
He was also incinerated in a burning blanket, like Zilch in the first car and Poochie Verlo in the quemado third. con una manta como a Silja en el primer vagón y a Pucci en el tercero. All three of them were sleeping in bed and murdered by immolation? ¿Estarían los tres durmiendo en la cama y los asesinaron inmolándolos? Oh, what's this? Ah, el teléfono. Oh, el teléfono. Zange's cell phone. Maybe his photography left something Sí, behind. su photography. Just a video of me drinking Se ha coffee. olvidado de él tomando café. Can't help me solve this mess. Me va a ayudar a resolver este problema. That's 4 of them. I could have done this. Yep. Wait! Espera. There are just 6 people on the train, including myself. And I found 4 bodies. Yep. Zilch, Melanie, Poochie, and Zange. El único que queda es Fix? Apex Legends. Took you long enough. I knew from the very start. Yo lo sabía desde el principio. You still need work, Master. I'll be sure to train you well. Te falta mucha calle, maestro. Me aseguraré de que te entreno. De que te entreno en Me aseguraré de que te entreno en condiciones. Ah, no sé por qué eso me suena raro. Is the culprit? He murdered the others in such a deranged way? He's got a short fuse, so maybe it was a crime of passion. Hmm. He probably lied about being a master detective. Puede ser. No, he's a master detective for sure. I sensed him use his powers. You sensed it? But if he betrayed the WDO and became an Amaterasu Corporation spy, Oh. it's reasonable to conclude he killed the other master detectives to sabotage our efforts. La historia se complica. Anyway, time to boom kill that psycho! You were totally about to say that, right, Master? Sí. Not at all. If he finds me, I'm done for. Bueno, que lo pienso, esos tipos que aparecían ahí aparecían hasta en el tráiler de los juegos. Sorprendente que ya estén muertos. Si es que están muertos. Actually surprised you haven't died yet. You look like you'd be the first to die. También un I won't deny it. I was supposed to be in the infirmary in the first car, Sí, but I passed out in the restroom, right? sí. Maybe that's why the killer didn't find me. Oh. No sé, yo igual hubiera revisado el baño. Just remembered! Oh, ¿se acordó de algo? Huh? What's up? ¿Qué pasa? Master, I told you that while you were passed out, no one came to the restroom. ¿Ya? But one time, the door did open, I think. Oh. By the time I noticed, the door closed again. I don't know who was there. O alguien entró al baño. Now that I think about it, could it have been that guy with the short fuse? So he let me go? Why? Me dejó vivir, ¿por qué? Maybe he thought you weren't even worth killing. You're an incompetent guy with amnesia. Claro, un chaval incompetente con amnesia. That wasn't a diss, just a fact. Sin ánimo de ofender, solo digo lo que hay. I know. Lo sé. Now that we know who the culprit is, we have to find him before the train arrives. Ahora que sabemos quién es el culpable, tenemos que encontrarlo antes de que el tren llegue. Find him and do what? ¿Y qué hacemos cuando lo encontremos? Catch him, of course. And it's all up to you, Master. Capturarlo, por supuesto, lo que tendrás que hacer tú solito, maestro. That's Eso impossible. es imposible. It's fine. There's no time to waste. No pasa nada. Venga, no hay tiempo que perder. Nothing's fine about it. ¿Que no pasa nada? Nada está bien acerca de esto. Ya hay más cosas para revisar. Libreta y pluma. This is... Puede que sean de Sanji, parecen muy usados, así que podrían ser muy viejos. Say, ¿Por qué no miras dentro de la libreta? Puede que haya algo sobre el caso. Parecen registros de casos anteriores en los que trabajó, pero no hay ninguna información sobre el caso actual. This looks like Zange's bag. There's nothing inside that No hay matters. nada relevante dentro. Interesante, ¿eh? Ya, eso también está revisado. Acá no hay nada más, solo el cadáver. Y ya revisé. Y aquí nos vamos a encontrar al flight muerto y nos vamos a sorprender. No. Este debe ser el cuarto de Melanie. check. Mira, mira, hizo una invertida. Mira qué bonito, Shinigami. Bolsa de viaje. It's a woman's travel bag. La- There's a name here. Aquí pone un nombre. Melanie Goldmine. Melanie Goldmine. Nunca te olvidaré. Looks like makeup and travel supplies. Maquillaje y suministro Nothing para el viaje. noteworthy. Nada importante. Hey, did you check to see if someone's hiding nearby? Yeah, no one's No hay here. nadie. You sure? What if he's hiding in the bag?
¿Cómo se va a esconder en la bolsa? Even a child couldn't hide in there. Claro. You don't know that. You're up against a master detective, remember? What if there's a master detective who has the appearance of a child but the mind of an adult? Ya, como Conan. Of course there isn't. Ah, You sure about that? como Conan. I think there's totally a detective like that out there. Está hablando de Conan. This is... Hay ropa de mujer en la cama. Me pregunto si es de Melanie. Yeah, that's right. Eso sí que son unas prendas llamativas. Sin duda llamaría la atención en la ciudad. Pero ahora está quemada. Supongo que ya no se las pondrá. Melanie, porque has tenido que morir. Me diste un cafecito caliente. This is... Hay un neceser. ¿Un neceser? No sé qué es eso. Con maquillaje en el escritorio. Debe pertenecer a Melanie. ¿Esas bolsitas se llaman neceser? Pero ya no volverá a usarlo. Well, Después de todo, no se puede usar maquillaje sobre heridas recientes. Cinemática. Ay. Uy. Uy, esto se ve bonito. It got brighter. Hay más Guess luz. we made it through the tunnel. Atravesamos el túnel. which means we're almost there. At this rate, you'll let the murderer escape. Sí, se nos va a escapar el asesino. More Más shaking? temblores. What is it this ¿Qué time? pasa ahora? Master, you gotta hurry. The next train car is the 5th one. This train has 5 cars in total, so this is the last one. Sí. Oh, but But you can't access the 5th car, the one at the end. Sí, es The door cierto. appears to be broken and won't open. La puerta está rota y no se abre. the door was supposed to be broken, right? Ahora vamos a comprobar eso. Master, you better hurry. Hey, it opened. Was it repaired? Eso es sospechoso. ¿Se habrá arreglado? Y lo que veo aquí también está sospechoso. It's been wrecked. What happened here? Eso parece polvo de extintor. O polvo de extintor o un chico estaba muy emocionado cuando pasó por este cuarto. Y hay otro cuerpo quemado. Dead body. ¿Cadena? ¿El Paite tenía una cadena? Sí, tenía una cadena con un anillo. Maybe a 5th corpse? Because that would mean everybody except me is dead. No. So mysteriful. Even I'm getting confused now. Anyway, time to investigate. Bueno, quizá pasó lo que me temía y estos cuerpos efectivamente son falsos. This isn't a fake. It's a real corpse, isn't it? Yep. It is, without a single doubt, the bona fide remains of a human. Yep. I'm positive about that. I specialize in corpses, after all. Claro, un Shinigami especial en I'll cuerpos. check for signs of life, just in case. Sí. No. Nada, He's está completamente completely dead. muerto. Huh? Tiene una cadena. His necklace. Wait, Yep. it's the same one Aphex was Es el wearing. de Apex Legends. Looking at the body type of the corpse, matches the guy with the short fuse. Sí. Dice van las pulgas, pero creo que Short Fuse suena mejor como mal temperamento. Could this really be Aphex? Su cara está tan quemada que no se le puede reconocer. ¿Será él de verdad? You might find it unbelievable, but it seems like it. So his cause of death was also Él fire? también se quemó. Yeah, I don't see any other external trauma. Ok. Wait, there's an injury on his chest. Oh, ¿él también lo apuñalaron? Hey, you're right. I'm surprised you noticed. Is it a stab wound? Looks like he was pierced with a blade. Yep. If that's the case, was he stabbed to death? No, he could have been incapacitated by the stabbing and then burned. Incapacitado con una puñalada al corazón. It's impossible to determine the cause of death with what we have. Yo creo que murió de la puñalada. Aunque lo pudieron haber apuñalado después de que lo quemaron, así que tampoco. Oh, you've gone
on full throttle in this investigation. Good job. To me, for being your mentor. But why Apex? ¿Y por qué Apex? ¿Hay algo más aquí? Yep, this corpse is real too. Mira, y se quemó acá. Igual que la cama de la enfermería está quemada y tumbada hacia un lado. Y la cama está tumbada así. A lo mejor es para ocultar algún tipo de pruebas. Es solo una corazonada. Hay un extintor. Oye, aquí hay un extintor. A lo mejor alguien vio el fuego e intentó apagarlo. Me pregunto... Mira, me da la sensación que de alguna manera alguien puso el vagón 1 en el vagón 5. Porque esta literal es la misma escena de hay una Ed preparada a la enfermería, pero no hay indicios de que lo hayan usado. No sirve de nada usarlo con alguien que ya está calcinado. Porque, a ver, y la cama esté volcada y quemada. No recuerdo si estaba todo rosado en el otro, pero me da a entender que el cuerpo estaba ahí y alguien lo dejó acá. Así que este podría ser el cuerpo de Silch que alguien puso acá. A ver, ¿puedo ver? No puedo ver el mapa. A ver, espérate. Sala de control principal B. Déjame ver si por acá hay un mapa. Acá hay uno. It's a map of the train. A ver, el vagón 1 tiene la enfermería. No, el vagón 1 y el vagón 5 son exactamente iguales. No hay mucha diferencia. A no ser... Sala de control principal A. Sí, sala de control principal A. Detective ya lo habíamos visto. Placa del vagón del tren. That's weird. This area seems more burnt somehow. Sí, sacaron la placa. Este es el vagón 1 entonces. Maybe there was something flammable in there. Como yo dije, alguien movió los vagones probablemente cuando se cortó la luz o algo raro. See, look there. There are traces of something that got... Is that some sort of plate displaying the train car number? Sí. But why is this the only one completely burnt? It doesn't seem particularly Es lo que más a flammable. propósito. ¿Cómo movieron el vagón 1 hacia el final? A ver, el baño es la clave. The restroom is in Bueno, terrible esta es una shape. porquería. The mirror is cracked and covered in Mira, soot. toda esta destrucción fue a propósito para que no me diera cuenta que era el vagón en el que ya estuve. A ver. No hay nadie. No hay ninguna evidencia más de que mi teoría sea correcta. Pero yo sostengo que este es el cuerpo que vimos de Silch. Este es el mismo vagón donde empezamos el recorrido. A ver, esto que me dice. It says main control room B. ¿Sí? It's no use, it won't open. No se abre. There's a driver's seat in there, but I don't see anyone. The autonomous driving device is there, but not on. Está apagado. Hey, Master, maybe someone's hiding in there. Any way you can bust it open? No. I don't think so. The door looks too sturdy. Also, I don't think it's possible for someone to be hiding in there. Yep. Aphex and Poochie both said that there were only 6 people on the train. Yep. So, including me, there can only be 6 of us. I see. Ya veo. Oh, why are there 2 control rooms in a single train car? De hecho, técnicamente hay 4 porque hay una en el vagón 5. Hay 2 en el vagón 5 y 2 en el vagón 1. They probably have control rooms so it can go in either direction. Yep. This is the last car for where we're heading, but it'll be the front car on the way back. Claro. Oh, well, now that you mention it, there is a control room in the front train car too. Yep. ¿Y estamos yendo en qué dirección? Claro. Puerta conectora. Won't open. Sí, But this is the last train car. sí. Ya. Entonces, ahora para confirmar mi teoría. ¿Llave de puerta? Espérate, ¿cómo? Huh? Hay What's algo. this? What is it? Did you find something? The interior lock is open right now, but there's something odd about the latch. Hay algo raro en el Look, pestillo. there appears to be blood on it. Hay sangre. Oh, you're right. Sí. Let me try to slide it. Oh, loco. That's a bloodstain, all right. Hubo sangre cuando Why estaba is that cerrado. there?
It seems the blood got on there while the door was locked. That's evidence of something for sure. No harm keeping it in mind. No vendrá mal tenerlo en cuenta. Ya ahí encontramos todo. Subimos a rango Thank 5. you for choosing the Amaterasu Express Direct to Kanai Ward. We are approaching Kanai Ward. Please mind your belongings. Step. Master, we're almost at the station. You have to catch the culprit. Catch who? Everyone besides me is dead. Step. Sure it's everyone? Calm down and count again. Cuenta de nuevo. Zilch in car, Melanie in car 2. Sí. Poochie in car 3. Sí. Zonga in car 4. Sí. Aphex in car 5. Sí, aunque ese no me la creo. See? That's 5. Everyone besides me is dead. That makes you the only possible killer, Master. No. Did you do it? But no, that's not possible. Eso es imposible. I can't say for certain. I lost my memories, and now I'm seeing a death god. Sí. There's something wrong with me. Definitivamente. Death gods are said to reap human souls. Maybe because I'm being haunted by one. Maybe subconsciously. We are approaching Uy, Kanai no. Ward. Please watch your step Ya. while exiting the train. Vayan a ganar y por favor no se olviden su pertenencia. Tenemos que devolvernos al primer vagón. ¿Fue terminado? No. No, no. Quiero probar mi teoría. Déjenme volver al primer vagón. Estoy seguro que hicieron un cambio en los vagones. Ay, qué lástima. Ya llegamos. We've arrived! What's it gonna be, huh? What are you gonna do? I don't know. Yo tampoco. Huh? What? ¡La policía! Dad, snap out of it! Run! Run? But... Oh. ¡No! Los carabineros. Master, those guys from before are still on the platform. Run to the front train car. Ok, hay que correr. What is happening to me? No sé. Tengo que encontrar al culpable que aparentemente va a ser Apex. Tengo un cuadro. ¡Ay! Abrieron la puerta. Coming in. We gotta go. I wonder if Master can even make snap Espérate, judgments. hay que... ¿Cómo? Durante tu trabajo como detective puedes meterte en problemas. Sigue atentamente las instrucciones que aparezcan en... ¡Ay, Dios mío! Oh, este es mal momento para no saberme Master los doesn't controles. make mistakes. Pero hay un límite de tiempo, así que... Right? Hay quick time Right? events en este juego. Right? No, igual. Es un mal momento para no saberme los controles, Juan. Hay tanto jugar Elden Ring me hizo cambiar la perspectiva de los botones. La They're not your policía. friends, that much is for sure. Considering the state of the crime scene, they're totally gonna pin it on you. Sí, But... pero tendremos que llegar al vagón 1 otra vez. Oh, ¿Un extintor? Puta, ¿cuál es la...? Ay, casi. Ay. Ya, vagón 2. Espérate. They're gonna arrest you! Run! L. Escucha. ¿Estaba el cadáver de la tipa? No. ¿O no? No lo vi. Uy, agáchate. Ah, no, sí está. Ya. El 1. No. Todavía está acá, pero no está el cuerpo. Ahí está el baño. Vamos a salir. Corporación de materiales. Muchos productos están en desarrollo y algunos no se pueden hacer públicos. Típico. Los pacificadores de Amaterasu. Ah, ya. Oh, la policía. Looks like you're done for. Yep. Hasta aquí llegué. wait, please, listen to me. I can explain. ¿Puedo? What's there to talk about? Oh, You're a no. master detective of the WDO, aren't ya?
name's Swank Katsunel. Juan. I'm with the Amaterasu Corporation's peacekeepers. Ya. Juan. Money, dice sus dientes. Esto no es bueno. Amaterasu Corporation Los peacekeepers? pacificadores de la corporación Amaterasu. Don't act like you don't know. Ah, como que no nos conoce. Yo, detective for crying out loud. Mira, el humo de su cigarro forma el símbolo del dinero. Or are you some sort of imposter? Y ahora asumo que está formando algún tipo de letra que no conozco. No, I'm not. No, no soy un impostor. think- Creo. You think? Well, I don't care either way. What's about to happen has already been decided. Oh, no. Which is? The peacekeepers are the defenders of law and executioners in Kanai Ward. If the unjust wander into my space, they will be eliminated. Y ahora su cigarro está haciendo la forma de la muerte. Eliminated? Oh, no. Hey, isn't Kanai Ward under the complete control of Amaterasu? Uy, eso está, no está bien. These people are like the police here. Police? But it's just some company security department. Hey, who are you talking to? ¿De quién está hablando? All right. You're the only one who can see me, thanks to our contract, Master. It's a bit cliche at this point, huh? Don't laugh! Help me! ¡Ayuda! I'll ask again. Who do you think you're talking to, huh? Talk about suspicious. Sí, somos re sospechosos. Perdón. Tell me how you're gonna explain this situation. ¿Apex lo hizo? Prepared that train to welcome you all here. But an internal fight sprawling into a bloodbath was unexpected. Eso es cierto. It's not what it looks like. There's a perfectly logical explanation behind this. Sí. You're the culprit. ¡Ah! Well, that was direct. Master, try your best to beat him. Dale lo suyo. No, I really don't know anything. Everyone was killed while I was asleep. I don't think so. While the other detectives were asleep, you killed them. As proof, there's the coffee and wine. ¿Ah? What the? ¿Qué? We found coffee and wine in the dining car. When we checked the second car earlier, I had a subordinate drinking. You can see what happened. Oh, el café y el alcohol estaban drogados. Looks like some sort of knockout drug was mixed in. Uy, eso me causa sospechas. Drug? Which means you drugged the other detectives and killed them while they were passed out. Wow. He may just be a lowly grunt, but O sea he que has his stuff. no nos quedamos Could be inconscientes. trouble. No nos quedamos inconscientes porque nos estaba poseyendo Shinigami. Nos quedamos inconscientes porque nos drogaron cuando nos dieron el café. Lo que significa que Melanie podría haber puesto la droga. Aunque si todos los cafés y vinos estaban drogados, probablemente eso estaba hecho desde antes. Why do you sound so impressed? Lo que significa que claramente la compañía nos puso una trampa para deshacerse de los investigadores, So did you los figure out the detectives. cause of death? Yes, they all burned to death. Huh? All of them? ¿Todos? How cruel of you to kill them like that. Claro. What's your end game in this? Is it money or is it money? If it's money, then hand over everything you swiped. I promise I'll show mercy to your wallet. He just wants money. That's no fair. I'm La not the corrupción. culprit. Yes, you are. You're the culprit. No. I'm not the perpetrator. Exactamente. But do I know that for sure? Ay, Dios mío, este maldito In this situation, who else besides me could have done it? Apex. There were without a doubt only 6 people on the train, and 5 of them were killed. No, en una te están engañando. So the only possibility is... Just admit it. I know you're the culprit. What am I supposed to do?
Admit it now! You're guilty! Am I the killer? ¿Cómo? Come on, confess! Maybe it's better if I confess for now. Yo no estoy tan seguro. It could be better to get through this now and get some time to think about it. Why confess if you didn't do it? Master, you're an idiot! Don't both kill you! Dios mío, Shinigami, estoy de acuerdo. You heard me? I didn't say it out loud. There you go again, talking to yourself. Must be crazy as... I hear your thoughts too. I Yep, told you we ya me share había some dado fine cuenta que money. compartimos pensamientos en el tren. Anyway, never mind that. Why are you giving up already? No sé. Well, there's nothing I can do. Wrong. The mystery solving has just begun. Why did you make a contract with me to begin with? Oh, Huh? Oh, what do you mean? temática. Shut up! Stop talking to yourself, you unstable psycho! Me dice psicópata. Bring him down, men! Confiscate anything of value he has while you're at it. Oh, stop with all that pitiful moaning. I'll show you exactly what I'm made of right now. Ya. Va a usar sus poderes. Come on, Master. Bones are mind and body ready. Hizo un anillo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y esas físicas? Creo que me gustaba más cuando era un fantasmita. No sé si me siento cómodo con tanta física y esos polígonos. Se detuvo el tiempo. Ah, detuvo el tiempo. Bueno, eso está roto. Bueno, y aquí tenemos la forma real de la Shinigami. No sé si me siento cómodo en esa animación, con esas animaciones y esas físicas extrañas. Ay, Dios mío. What's Bueno, this? si algo puede hacer What's going Danganronpa, on? puede hacer buenos diseños de personajes femeninos. Who are you? What do you mean? I've been with you the entire time. Wait, you're Shinigami? Sí, aparentemente. Oh, right. Guess you can't tell because I'm not puffy anymore. Ella no está esponjosa. I can only access the mystery labyrinth if I'm at full power, so I had to change forms. But some parts of me are still nice and puffy. It's true. Want a touch? I'm okay. Anyway, what's going on? It's like time has stopped. And what's that hole? Buena pregunta. That hole is connected to the mystery labyrinth. El laberinto misterioso. Mystery labyrinth? El laberinto del You'll find misterio. out when you enter. Come on, let's go! Wait, you have to tell me. What's a mystery labyrinth? Save the deeds for later, kid! Los detalles para después. Down the rabbit hole we go! Cosas muy raras están pasando en este juego. Me encanta. No entiendo nada. ¿Guardar el progreso actual? Sí. ¿Verdad que se me olvida? Ya. Voy a aprovechar de borrar el progreso viejo que tenía. 2 horas 7. No pueden haber sido 2 horas 7. Sobregirado sí. Porque eso literal no era 21. Ah, es la hora en la que... Claro, porque ahora son las 9. Y se aprueba a las 2 de la noche la última vez. Ah, bueno. Ahora puedo apretar volver. Y seguimos. Bueno. Conocimos la verdadera forma de Shinigami. Vamos bien, vamos bien. Mi agua sabe a limón. Eso me pasa por dejarle un limón a mi agua y no tomármela. Oh, tengo una capa.
Me gusta mi capa. Y también tengo una cadena. Ahora ya no tengo una cadena. Where am I? ¿Dónde estoy? Esa es una buena pregunta. What do you think of my awesome powers? This is what you obtained in exchange for your memories, Master. Ah, o sea que a cambio de mis recuerdos tengo... ¿Qué exactamente? ¿Una extensión de dominio? You did this, Shinigami? Is this why I made a pact with you? Sí. I don't understand any of this. No, no entiendo Where nada. are we? ¿Dónde estamos? Simply put, it's an alternate universe. It's got that kind of vibe, right? Más o menos. An alternate universe. Hey, you don't sound surprised. Come on, it's awesome. Sí. You probably think it's cliched, huh? Well, this isn't any old alternate universe. Le están tirando caca a todas las películas y series de universos alternativos. Check this out. Mira esto. Ta-da! This is the Mystery Labyrinth. It's a maze that materializes mysteries from the real world. Se materializan los misterios del mundo real. Materializes mysteries? Sí. Unsolved mysteries become lost to time, right? Well, here, they actually take shape as a mystery labyrinth. Los misterios sin resolver se olvidan, ¿verdad? En realidad se materializan aquí en el laboratorio, laberinto misterioso. Now, this maze is the materialized form of the unsolved murders that took place on the Amaterasu Express. Es la forma material de los misterios sin resolver de la Amaterasu Express. This maze is the mystery? Este laberinto es el I misterio. have the power to interact with this mystery labyrinth. ¿Qué? And that's why we were able to come here in the first place. Anyway, Master, we're gonna beat the Amaterasu Express Massacre Mystery Labyrinth. Vamos a superar el laberinto misterioso de la masacre de la Amaterasu Express. Asumo. What happens when we beat it? ¿Y qué ocurre cuando lo In superamos? every case, there's a hidden truth. And we have to find the truth deep inside this mystery labyrinth. Ya. So, if we beat this mystery labyrinth, the truth of that case will be revealed. Podemos revelar la verdad sobre el caso. Naturally, so will the true identity of the killer. Now, let's solve this Y thing. también descubriremos la identidad del asesino. Venga, We'll discover marcha. the killer's identity too? Identidad del You asesino. couldn't solve it in reality, so we're solving it in this alternate universe. Haremos en este universo They're two alternativo. sides of the same coin. Dos caras de la misma But moneda. whether or not you discover the truth depends on the person entering the labyrinth. Oh, o sea que depende de mí. The more complex the mystery is in the real world, the more complex the maze will be too. Killers in real world cases throw whatever obstacles they can at investigators, right? Sí. Those are also materialized into the maze, so this is gonna be a tough battle. Entiendo. So, you're saying there are traps in there? Yep. Looks like you're finally getting it. Ya, o sea que todo el misterio está Now that I've materializado. explained it all, let's head into the dungeon. Oh, hold on. I don't understand any of this. Seriously, you don't get it? A mystery labyrinth is a maze based on a real mystery. This one is formed from a murder on the Amaterasu Express. Sí, Yuma. Yep, you're right so far. So, if there's always a hidden truth inside a mystery labyrinth, if we keep going, the Amaterasu Express case will be solved? Sí, Yuma. Vas como 10 pasos por detrás. Yep, you totally get it. What? I don't get anything! This makes no logical sense! Yuma. Sheesh. This is why you're a benchwarmer detective. You're in an alternate universe and hung up on details. Hasta en un universo alternativo te paras a cuestionar los detalles. Of course I am! Por supuesto que voy a cuestionar los detalles. I'll explain more about how it works as we explore the mystery labyrinth. Vale, seguiré explicándote cómo funciona todo según avancemos por el laberinto misterioso. If you have any more questions along the way, stare at my boobs for 8 seconds. That'll make all your worries disappear. No, it won't! Please, explain everything now! Relax, relax. I'll tell you in due time. Te lo contaré cuando llegue el momento. Come on, let's go. Time to unriddle this mystery labyrinth. Venga, vamos. Ya, es hora de resolver este laberinto misterioso. Sorry, I forgot
to mention the important keys. Ah, se me había olvidado hablarte de las claves importantes, lo siento. Keys? ¿Claves? You mean for opening doors in the dungeon? ¿Nos servirán para avanzar en el laberinto? Something like that, but keys in the mystery labyrinth are used to break through mysteries. Ya, en el laberinto misterioso las claves se utilizan para resolver misterios. They're called solution keys, Se llaman... and they're essential to clear the mystery labyrinth. Me estoy empezando a ver algunos paralelos. So, where do I find them? ¿Dónde podemos encontrarlas? Solution keys are materialized clues for a case. Normally, you'd get them during the investigation. Normalmente descubría durante la investigación. You kinda had to rush through the investigation this time around, so let's briefly review the case. Ok. For starters, try to recall all that happened on board the Amaterasu Express. Yep. The Amaterasu Express? Estas son las balas de la verdad de The Danganronpa. Amaterasu Express is the only method of transportation in Kanai Ward. Yep. It's an automated, unmanned train with 5 cars. Its doors won't open while in motion, and windows are fixed in place. There were no stops before our destination, so the train kept moving until it arrived at the station. Ya. A monitor in the backup control room displays the operation log, and there was Ya, no el tren record nunca of the paró. train's... Here's your solution key. Ah, mira el mapa. El mapa que vimos como 3 veces. También tenemos el mapa de ruta. También tenemos el registro de operaciones. So this is a solution key. But why did it come out of your mouth? Sí, ¿por qué ha salido de tu boca? What do you mean? So I don't have to use my hands. I worked really hard developing this method. You put thought into this? Sí. So that's how words and events you think are clues get transformed into solution Entonces, keys. palabras y eventos que pueden ser pistas se convierten en claves de solución. Let's keep reviewing what happened in this case. Sigamos recordando lo que ha pasado en el caso. All right, I'll do my best. Vale, haré todo lo que pueda. The incident occurred inside the Amaterasu Express while Sí. it was still moving, including myself. Había There were 6 6 detectives Master maestros a Detective bordo. Aphex and Poochie's abilities confirmed. There were no other passengers on the train. Sí. Ahí tenemos otra llave. And who died first again? It was Zilch in the first car's infirmary. Filch, pero en realidad no sabemos si murió primero. I noticed smoke pouring through the crack of the door, and looking through the window, Fue el primer cadáver que encontramos. I saw a knife stuck in Zilch's chest. Sí. Luego se empezó a quemar. The infirmary was on fire, so smoke quickly filled the whole area. Sí. I hurried to open the door, but it wouldn't budge because it was locked. Sí. Does that mean this was a locked room mystery? Al parecer. Not really. There's a chance the killer had a duplicate key. Puede ser. That's no fun. Anyway, I broke the door's window and unlocked the door from the inside to enter. By then, Zilch's corpse had burnt to a crisp. Sí. I wanted to alert the others, so I moved to the second car. Sí, ahí fuimos al segundo But I vagón. found Nos Mellamy's corpse encontramos a there. la I Melanie. think she was set on fire with the liquor in the dining car. Ooh, Aparentemente. a flambe! A human flambe. Una humana flameada. El cadáver de Melanie. That reminds me, something was off about car 2. Right before the train entered the tunnel, Sí. there was a strange shaking. Sí. Isn't that from entering the tunnel? It's like air pressure. Wind stuff. No creo, la verdad. And there was a blackout right after, although it only lasted a moment. Sí. Yeah. What was up with that blackout? Was there one on the other side of the tunnel too? Sí. No, when we exited the tunnel, there was shaking again, but no blackout. Sí. There was something else too. Something that happened when we were in the fourth car. Sí. I wonder if that's a clue. Cuando el vagón entró en el túnel hubo un apagón y temblores. El vagón volvió a temblar al salir del túnel. And the next corpse was the little girl in the third car? Sí. El tercer cadáver fue Pucci. Yeah, it was Poochie. Otro cuerpo Another calcinado. burnt Ya, el cadáver de Pucci. Oh yeah,
Wasn't there a secret base thing in the third car? Sí, You mean the backup control el system? sistema de control de reserva. I remember something. The control system automatically manages the electricity within Funciona la the electricidad de este train. tren When the automáticamente. main control system fails, it will switch to the backup system after 1 second. Sí. You may have amnesia, but you've got a pretty good memory. Anything else you can remember? I did notice that the backup control system Yeah. is actually operating. El sistema de control de reserva estaba And operativo. if the backup El was sistema estaba on, that funcionando. means the main system was down, Sí, right? que era lo que pensaba yo. What do you think about that? El estado del sistema de control de reserva estaba en funcionamiento. Falló el sistema de control principal. The train never stopped, so it doesn't change the fact that no one could get in or out, right? El tren no se paró, así que nadie pudo subir o bajar, ¿verdad? Yeah, that's Eso true. es verdad. Next, you found the geezer's corpse in the fourth car, right? He was also covered in burns. Luego encontraste el cuerpo del viejo en el cuarto vagón, ¿no? También estaba quemado. Was there anything strange about that corpse? ¿Había algo raro en ese cadáver? He didn't have any external wounds, but he was holding the cell phone he uses for his photography ability. Sí, Oh yeah, that useless ability. It's basically no better than a dash cam. sí. Anyway, forget about the geezer for now. Don't want that old man smell haunting my memories. Ew. Mira, tenemos la imagen, el talento de Sanji. Next and last is the fifth car. Come on, try to remember it. Sí, The body entramos. we found in the 5th car was completely charred. Sí, But the necklace around the corpse's neck confirmed it was Aphex. nos confirmó, muy entre comillas, porque no We creo que also sea discovered Apex. a stab wound to the chest. Se ve una herida apuñalada en el pecho. El supuesto cadáver carbonizado de Apex parecía tener una herida de apuñalamiento en el pecho. Mira, hasta en la llave lo ponen como supuesto cadáver. Also, judging by things like the plate on the wall, the 5th car appeared to be far more burns than the other cars. Sí. Maybe the room ended up like that because the victim was on fire and running around trying to put it out. Interesante. La placa de identificación del vagón 5 estaba quemada y deformada de forma extraña. Lo que me hace Oh, pensar que eso en realidad era and the uno. blood on the interior lock of the 5th car's infirmary is an important clue, I think. Sí. La sangre. La enfermería del 5 estaba cerrada con llave por dentro. Había un poco de sangre en la cerradura interior. Eso es lo único que me hace dudar de mi teoría de que los vagones cambiaron. Pero creo que es muy probable. So I guess that does it for our review of the case. Wait, there was something else. After the train arrived at the station, according to the Peacekeepers' reports, they all burned to death. Sí. But that part seems off to me. Sí, es raro. Según el informe del pacificador, todas las víctimas murieron calcinadas. And they also mentioned there was a knockout drug mixed into the drinks in the dining car. Sí. Yeah, I think that's everything of note. Eso es todo lo importante. Ew, ew. What a big catch! This should be enough solution keys to solve it. Tenemos suficientes claves de solución para resolver el caso. But I still don't know how to use Todavía them. no sé cómo se usan. Mira, las metes en tu pistola y disparas a las declaraciones incorrectas y luego dices sobre Washigaosu. Master, you worry too much. I'm sure it'll turn out fine. Te preocupas demasiado, maestro. Estoy segura de que todo saldrá bien. Solution keys are important to solving mysteries. Yours truly is important too. Una clave de solución es la manifestación de las pistas de un caso. Puedes obtener o actualizar una investigando el caso y avanzando por la historia. Sure hope you got all that down. Puedes ver la clave de solución que has obtenido en el menú de la libreta. Intenta consultar una si un laberinto misterioso es demasiado difícil de resolver. Seguro que contiene información útil. Ya, o sea que son literal el equivalente a las balas de verdad, las Truth Bullets de Danganronpa. Si yo sé y... Shinigami's tutorial corner. Oh, Dios mío. Y asumo que este laberinto misterioso es el equivalente a los juicios. Las habilidades del laberinto son habilidades que te ayudan a completar laberintos misteriosos. Puedes conseguirlas a cambio de puntos de habilidad PH que obtienes al subir. Interesante. Hey, Master. Las do you need a habilidades del power laberinto up? se pueden consultar y conseguir en la sección de habilidades del menú de Set libreta. whichever skills suit you best. Puedes activar las habilidades del laberinto si las preparas, pero esto tiene un coste de memoria, así que no pierdas de vista cuánta te queda. Puedes activar las habilidades del laberinto si las preparas, pero esto tiene un coste de memoria. Ya, no sé cuál es la consecuencia de tener poca memoria. Time to head off in search of the truth. Let's solve this thing. A la hora de resolver el caso.
A ver, no creo que intente conseguirme Will ninguna things habilidad. really Así que turn out fine? de verdad saldrá todo bien. Ya. O sea, el claro misterio aquí es quién sustituyó qué cuerpo con cuál. Y probablemente fue Apex. Por lo menos sabemos que el de Apex probablemente no es de él. Lo que hace a Apex inmediatamente sospechoso, pero... So, this is the mystery labyrinth. It sure looks creepy. ¿Y por qué es egipcio? Hey, if we keep going, will we really get to the truth? Espero. Come on, would I lie to you? Venga ya. I told you the deepest part of the labyrinth holds the truth, right? So, I'm so horny for mysteries right now. ¿Qué dijo Horny? You're... what? Le ponen. Gotta write this down. Hay lugares en el laberinto misterioso donde el camino no acaba nunca. No puede avanzar hasta que la escena termine. Así que sigue avanzando por el camino hasta que lo haga. ¿En serio? ¿A qué se refiere con que no acaba nunca? No puedo saltar, no puedo hacer nada. Puedo abrir mi menú. En teoría puedo ver esto las habilidades, pero no quiero hacerlo Pay todavía. attention. Libretas de habilidades. En habilidades puedes ver el estado del maestro, además de adquirir y configurar habilidades de You laberinto. better not be skimming over Resistencia this. máxima, menor tiempo de espera asistencia. Hey, Master, do you need a power up? Set whichever skills suit you best. Ah, pero esto ya me lo había mostrado. Me lo mostró de nuevo. Poder habilidades. Mira, aumenta la resistencia en 100. Ya, ¿por qué no? ¿Cuántos tengo? pH 4, rango detective 5. Capacidad de memoria, coste de memoria 1. Puntos, usa puntos de habilidad para conseguir. Ahora tengo un punto de habilidad menos. Equipar estabilidad, capacidad de memoria, sí. Asumo que la capacidad de memoria es cuántas habilidades puedo equiparme. A ver que sí. Ahora vamos a volver. Ahí están los perfiles, las claves de solución. You definitely want to remember this. Ya, eso ya lo habíamos visto. Simplemente quiero que se desaparezca el nuevo. Si no se confunde con nada nuevo extra. Total, ya vimos todas las claves en teoría. Perfiles. Aquí están los perfiles de cada personaje. De Shinigami. Le gusta Yuma, odia el aburrimiento. Habilidad, interacción con los laberintos misteriosos. Una diosa de la muerte contratada para poseer a Yuma. Solo puede ver la Yuma. Shinigami siempre está flotando y paseándose alrededor de Yuma. Aunque es alegre y charlatana, el sentido de la moralidad de esta diosa está bastante alejado del de los humanos. Tiene sentido. Y el de la otra Shinigami es lo mismo. Pero esta ya tiene altura y peso. La verdadera forma de Shinigami, su personalidad es la misma cuando está en forma de espíritu. Así que disfruta igualmente metiéndose con Yuma. Para abrir un camino hasta el laberinto misterioso, que es la manifestación de misterio del mundo real. Dentro del laberinto misterioso tiene muchas habilidades especiales que pueden ayudar a Yuma a solucionarlo. Cerramos esto. Algo más. Perfiles, todavía me queda algún perfil nuevo. Bueno, está el perfil de todos los muertos. Pero no tengo ganas de leerlos, así que los voy a dejar para otro momento. Total, los perfiles solo son datos interesantes. Glosario también. Vamos a esto. Corporación Amaterasu, toda la información nueva. Ya, listo. No, todavía me quedan cosas. Porque por alguna razón hay dos glosarios, uno de tutoriales y otro de... Ya, voy a volver a perfiles porque realmente sí me molesta. No lo voy a leer, solo voy a ver qué le gusta. Le gusta whisky, odia móviles nuevos, teléfonos nuevos. Mira, ya es alto. Apex, le gusta el baloncesto, odia a los canallas sin noción de la justicia. Silch Alexander, le gustan los animales, odia la destrucción de la naturaleza. Mira, es alto. Bueno. Hay Game Melanie, nuestra amiga. Le gusta la ropa bonita que toca el alma. Odia ropa fea que no te toca el alma. Una mujer simple. Y Pushy, le gusta la música clásica, odia a la gente gritona. Un poco más alta que Yuma, creo. Bueno, ¿todavía me quedan perfiles? Ah, cierto, el de este tipo. Le gusta filete con grasa, odia pescado. ¿Por qué odia el pescado? El pescado es re rico y es más alto que todo. Bueno, sigamos avanzando. Ya. Me dijeron que avanzara, ¿cierto?
just now? Sí, yo también lo vi. Oh, that's a Q. Puede ser una Q. Q? Una Q. Is that a monster living in the mystery labyrinth? They're not exactly monsters. You are part of the mystery labyrinth itself. They're what materialize the mysteries. Ah, You have no intelligence or autonomy. All they do is manifest the mysteries in the labyrinth. ok. But since you are here to defeat mysteries, they're kinda like obstacles. Son obstáculos. In other words, they're the enemy. Yep. Of course, as a detective seeking the truth, mysteries are your greatest enemy. Y simplemente corremos por este pasillo. Aquí pasó algo. Oh. Algo acaba de salir. Una Q. What is that? O una super Q. Oh, el rockero. El tipo de afuera, pero en versión rockera. What the? There are monsters here. Son That's monstruos. a mystery phantom. Son un fantasma A misterioso. mystery phantom? What's that? Fantasma I misterioso told que you eso. that cues make mysteries materialize, right? Las Q materializan los misterios, ¿cierto? Well, if there's someone in the real world trying to interfere with the case, that person also materializes. Si alguien en el mundo real se entromete en el caso para entorpecer la investigación, también se materializa. That's a mystery phantom. Eso es un fantasma misterioso. Interfering with the case? ¿Alguien que se entromete en el caso? Hey, doesn't he kind of look like Swank of the Peacekeepers? ¿No crees que se parece a Swank de los pacificadores? Peacekeepers are tied up in Si los this. pacificadores están metidos en esto, puede que el incidente esté relacionado con la corporación Amaterasu. You're the culprit. Oh, tú eres el culpable. Huh? ¿Qué? Uy, ahora todo se ve raro. Since all the other passengers on the train are dead, you're the only one who could have done the crime. So you're the culprit. Sí, que tú eres el That's the culpable. truth behind this case. Esa es la verdad de este Master, caso. he's trying to frame you to bury the case. Maestro, te está acusando para que abandones el caso. Si no supera este obstáculo, no podrás resolver el caso. What do I do? Should I just run away? ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo huir? A detective doesn't run from a mystery. You gotta defeat him. Yep. Defeat him? How? ¿Cómo? Master, are you ready to give your life for the truth? ¿Arriesgar mi vida por la verdad? Just say, I am. Solo di que estás listo. I am. I am. Ok. No me siento incómodo para nada. Le metió la mano en la boca. Bien profundo. Eso. Ah, mira, se sabe el truco de comer espada. What? A sword? ¿Una espada? I call it the solution blade. La It's a sword espada de with special solución. powers to affect things inside Cuando the tengo un mystery problema, labyrinth. solo saco la espada solución y ¡bam! Te mato. Ah, ya. Ay. Tiene poderes especiales que afectan a lo que hay dentro del laberinto misterioso. Use that to boom kill the mystery phantom. Let's do this. Úsala para reventar al fantasma misterioso. Vamos. Whoa, slow down. How do I use this? Espera un momento, ¿cómo se utiliza? I'm sure you'll figure it out eventually. Anyway, Seguro que al final lo entenderás. En fin, damage you take here is nothing to sniff at. el daño que recibe aquí es algo serio, no es como una herida real, pero aún así, The more and more your mind realizes tu you've mente been es hurt consciente de todo el here, daño que recibes y entonces, ¡ay madre! you'll wind up brain dead. It'll be game over, time to start from the beginning. Terminará con muerte cerebral, No dijo. one wants that. So you'd better be super careful. No queremos que eso pase, así que más te vale ir con mucho cuidado. Come on, pay attention. Ok, tengo una barra de vida, vigor, fin del juego.
Dentro del laberinto misterioso hay trampas y obstáculos. Si cometes un error enfrentándote a ellos, la resistencia del maestro disminuirá. Si te quedas sin resistencia, habrás perdido la partida, así que ten cuidado al intentar descubrir la verdad. Ok. Una pantalla carga. Una larga pantalla carga. Razonamiento a muerte. Girar hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, derecha, reputación con X. Durante el razonamiento a muerte, RAM, un fantasma misterioso atacará al maestro haciendo declaraciones sobre el caso. Si recibe el impacto de una declaración, sufrirás daño, así que muévete hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha para evitarlo. No la pierdas de vista y esquívala. Si esquivas una declaración en el último momento, se convertirá en una esquiva atrevida. Cuantas más realices, mayor será la bonificación que recibirás más adelante. Inténtalo si te atreves. La bonificación por las esquivas atrevidas varía en función de la máxima cantidad que puedas esquivar en un ciclo. Básicamente, la cantidad de que puedas obtener tiene límite. Las declaraciones en llamas te permiten contraatacar. Las declaraciones pueden contener una contradicción. Córtala con la espada de la solución y enfréntate a los fantasmas. Para revelar una contradicción, elige la clave de solución correcta. Esta vez ya está colocada en la espada de la solución, así que encuentra la declaración inflamable contradictoria y córtala. Si cortas una declaración que contiene una contradicción con la clave de solución correcta, la destruirás y causarás daño al fantasma misterioso. Elige la clave de solución equivocada o te quedas sin tiempo y recibirás daño. Un consejo amistoso de aquí, la menda. No entiendo eso. A ver. Ya puedo esquivar. Ya puedo moverme hacia allá. Ya, puedo esquivar hacia allá. ¡Oh! No puedo. La única explicación. ¡Au! Tenía que esquivar arriba. Ya, ahora entiendo. Espérate, hay algo. Tengo que hacer timing. Ahí está. Ven el vagón del restaurante. Es imposible que yo sea culpable. Sí, y tenemos pruebas de que me tomé el café. ¿Cómo que equivocada? Parece que hay más claves de solución entre las que elegir. El número de claves cambiará de una batalla a muerte a otra. Utiliza la clave correcta y corta la contradicción de la declaración en llamas. Dios mío. Ventana de clave de solución con I. Cambiar clave de solución con ZL. Ya te lo he dicho, pero si atacas con la clave de solución incorrecta, recibirás daño, así que ten cuidado. Ya. Testimonio de 2 detectives, imagen de pensografía. Creo que queremos esta. Ya, ahora estamos acá. Ya hizo una especial. Ya, otra esquivada bacán. No, porque sí lo tomé. Y tengo la imagen de pensografía por probarlo. Ahí arriba, ahí está. No los maté. He pillado. Ya, ¿y ahora dónde viene la respuesta? Ya, cogiste el café envenenado. Quisiste beberlo, no lo fingí. Reputación. Au, me equivoqué. No. Ya. Ahora espérate. Quiero ver algo. ¿Qué dice la imagen? Ah, ya, sí. Entonces tengo la clave correcta. Simplemente apreté el botón demasiado tarde. Ya, eso era lo que quería confirmar. ¿Cómo me salgo de aquí? Ah, no. ¡Ah! Yep. ¡Ah! ¡Ah! Arriba. ¡Ah!
You're busted. Ah, todavía no veo uno que venga por arriba. Took the laced coffee Ah, and only pretended to drink. ya. Ahora tengo que hacerlo a tiempo. Ya, perfecto. Parece que también se pueden cambiar poniéndole pausa como con I. Pero yo la cambié rápido con el ZL. Zombies photography footage showed me drinking the coffee. Sí, That proves I wasn't faking anything. claramente. Y ahora que lo pienso, Epix creo que tuvo la oportunidad que le dieran un café y se negó. Creo, quizás eso me lo estoy inventando. Pero recuerdo que él estaba metido en esa conversación del café. Defeat it? Ya, le ganamos a uno. See? No matter how weak you are, things will turn out fine, as long as I'm here. Sí, He tried to frame me as the culprit. efectivamente. Guess that's what Amaterasu Corp is doing. Sí. They want to set you up and call it a day. That's why the peacekeepers barged in as soon as the train hit the station. They probably planned this. Sí. So they knew what was going to happen. O sea que alguien en el tren The estaba culprit contratado. works for Amaterasu? Or someone hired by them. Either way, the peacekeepers want to hide who did it. Claro. So the reason Control Headquarters didn't respond to the emergency calls was because... Probably. Now that we know what they're aiming for, we're one step closer to the truth. Es posible, ahora que sabemos lo que estamos buscando, estamos un poco más cerca de la verdad. Let's keep this up and unriddle this mystery Venga, que labyrinth estamos en so racha. we can Vamos a get to the resolver este truth. laberinto misterioso para descubrir la verdad. You're awfully casual about this. My life is at stake here. Esto no te preocupa lo más mínimo, pero mi vida está en peligro. Mujer, ¿por qué me haces esto? I understand now that the mystery labyrinth is the case's mysteries given shape. Sí. Y aparentemente eso significa pasar What do corriendo. you do here, Shinigami? Sí, eso es buena pregunta. Simply put, I'm the one and only cutie that can directly interact with the mystery labyrinth. Ok. The progress you've made in the mystery labyrinth and solving those mysteries here, it's all thanks to me. Ok. How are you able to do this? I don't know what to tell you. I've always been able to do this, so I forgot how. Ya, o sea que ella es la única que puede interactuar. Got drugged and knocked out. You are so pitiful, Master. No wonder you're waddling around like a toddler. I thought I was dizzy because I've got this weird ghost thing haunting me. Sí. Huh? Making a pact with me won't make you dizzy. It just reduces your lifespan by a lot. ¿Cómo? You're kidding, right? Right? ¿Cómo? Anyway, who do you think is the culprit, Master? You have any guesses? Mi teoría es que Apex. If the drinks were drugs in the dining car, the culprit must have been on the train before anyone else. Claro. O lo hizo directamente a So then Materasu. all you have to do is ask around and figure out what order everyone got on board. Oh, están muertos. Oh, wait a minute. You can't, because they're all dead! Ah, Shinigami. You aren't taking this very seriously, are you? Hoy. Llevamos harto tiempo en stream. Veo 3 horas. Y es curioso, pero resulta que el stream más largo que tengo guardado es de 4 horas. No me acuerdo de qué fue. Pero hoy día justo estaba revisando todos los streams que tengo guardados en mi canal de YouTube. Y que están guardados como privados. Porque en teoría los quería editar antes de hacer cosas. Place. Pero finalmente Whoa. no he hecho nada todavía. Path is forked in two. Which way should I go? ¿Por dónde deberíamos ir? This fork in the path is also a materialized mystery, so you should know which way to go if you solve it. First, let's clarify what mystery this is exactly. Pensemos por ver de qué va este misterio exactamente. How do you do that? ¿Ya? Like this. ¿Eso es una hoz? ¿O una guadaña? ¡Ajá! ¡Mi cuello! Blood! Blood! Quit overreacting, Master. This is a mystery labyrinth. It's fine. Anyway, take a look. Eso me dolió. I used the blood of the Truth Seeker as a conduit to expose the mystery blocking the path. El culpable es uno de los 6 del tren. Is that a question? That's the mystery standing in your way. You just need to pick the right path and head on through. Mira, es cierto, porque podría igual ser que de alguna manera alguien entró, aunque toda la evidencia dice que eso es 6 on the imposible. train.
It must mean the 6 master detectives, including me, Yep. right? If I don't think the culprit is among the 6 on the train, then I should take the right path, which says no. Yep. But if I think the culprit is one of the 6 on board, I need to take the left path that says which is it? Ya. There's only one truth. Opciones del laberinto misterioso. Dentro del laberinto se hacen preguntas relacionadas con el caso de diferentes formas. Elige las respuestas correctas y llévame hasta la verdad. Ya. A ver. ¿Puedo moverme normal? Ya. El culpable es uno de los 6 del tren. Por mucho que me gustaría pensar en la posibilidad de que alguien entró, la evidencia dice que nadie puede entrar en el tren nadie puede entrar ni bajarse del tren cuando está en movimiento. Y sabemos que el tren nunca se detuvo en el tiempo que estuvimos inconscientes. Así que tiene que haber sido alguien del tren. Aparte que si dijéramos que fue alguien fuera del tren, no tendríamos cómo saber quién fue. A no ser que directamente haya sido el gordo ese que nos estaba molestando. A ver, ¿puedo hablarle? ¿Es o no? Master. Elige la puerta que creas que es la correcta. Veamos si tus elecciones son las de un sabueso, maestro. Sabueso. Ya, yo creo que la respuesta tiene que ser que sí. ¿Puedo entrar? So, you think the culprit is one of the 6 on the train, Sí. right? Tiene que ser. Si no, no tendría sentido y no lo podríamos encontrar. Right here! Right here. Okay, let's go. Y si resulta que era alguien fuera del tren, entonces me perdí mucha evidencia. Can I go through now? ¿Puedo pasar ya? Oh, you got it right? Not bad at all, Master. Ah, está acertado. Ah, se está acumulando otra persona. No es el mismo. Round 2. Something happened. Why? Did I make the wrong choice? It's trying to bury the truth again. Está intentando ocultar la verdad. Master. Ya vamos de nuevo. Ya recuerda, se esquiva arriba, abajo, izquierda, derecha. Con X se refuta, con Y se pueden ver las barras de la verdad. Funcionamiento muerte. Ya. Tengo testimonio de detectives y el mapa. Mi deducción es incorrecta. ¿Por qué hice eso? Además de los 6 en el tren. Seguro que tenías un cómplice. No. Esto es imposible. Porque tenemos el testimonio de 2 detectives. De que no había nadie más. Pues mira, tiene la ruedita de Majoraga. Está adaptando. Two master detectives used their abilities to prove that only 6 people were on the train. If it was Efectivamente. only one person, they could have been lying or an imposter. But 2 of them means there can be no mistake. Wrong! Your reasoning is completely off. Incorrecto, tu razonamiento está completamente erróneo. A ver. Informe forense del pacificador, registro de operaciones. What good does that testimony ¿Qué sentido tiene tu testimonio? Uy, cuidado. Your accomplice just wasn't there when those 2 checked. Ya, claro, eso también es una posibilidad. Bored after that. Seguramente se mostró después de eso. So what if the windows don't open? Uy, While everyone was in doubt, cuando los demás se desmayaron. you secretly Pero tengo que ver algo. El informe forense. Todas murieron calcinadas. Registro. Aquí está. El tren nunca paró. Yo creo que esa debe ser. Vamos a equipar esa. stopped the train and let your partner board. Ah, me demoré mucho. Pero el registro de operaciones debe ser. Ya. This way there's no contradiction. Así no hay ninguna contradicción. No, eso no es. Now admit you had an accomplice already. Admite que tenía un cómplice. Esquiva. El problema es descubrir si un cómplice se subió al tren. Más tarde, ¿verdad? If El tren tendría que haber parado en algún sitio. Sí, que es lo que pensaba, pero me demoré mucho en apretar la X. What good does that testimony even do? ¿Qué sentido tiene ese testimonio? Accomplice just wasn't there when those 2 checked. Sí. ¡Oh! Came aboard after that. No, que se montó después de eso. ¿Ya? So what if the windows don't open? ¿Qué importa si las ventanas no abrían? Everyone was in doubt. Cuando los demás se desmayaron. Voy a quitarme hacia acá. You secretly stopped the train and let your partner board. ¡Pam! flash through this mystery. Ahí sí.
backup control room's operation log showed that the train never El stopped. tren nunca se detuvo. And the doors won't open unless the train stops. Mira cómo se le paró el AOE en la imagen de abajito. Maldita sea. Oh, maldita sea. Ya, acabamos de vencer a otro. Looks like you're getting the hang of this, Master. You've learned to ruthlessly cut down any who stand in your way. Exacto. Don't make it sound like I'm the bad guy here. Haces que parezca que yo soy el malo. Hey, I was wondering if the mystery labyrinth is trying to block people from seeking the truth. Buena pregunta. Wouldn't it reject my answers, even if they're right? Or maybe the questions themselves could be lies. No chance. A mystery labyrinth has no self-will. Claro. It can't lie or create things not based on the real-world mystery. Claro, solo son cosas reales. It's a direct manifestation of a mystery. You can always progress as long as you keep solving. Claro, no puede crear nada que no esté pasando fuera del misterio real. In that sense, the labyrinth is fair. It won't cheat you. Claro, no puede hacer I trampa. see. That's a relief. ¿Sí? By the way, about the culprit being one of the 6 of you, Claro. how could the culprit commit the crime when all the other passengers besides you were dead? Eso también es una pregunta válida. Otra puerta. ¿Una tele? Guardando. Another fork in the road. O sea que tenemos otra pregunta. This is how we reach the truth. It reflects how problems are really solved, doesn't it? Más o menos. Well, I don't know if I've ever actually solved a mystery on my No own. recuerdo Doesn't nada. matter. You just need to solve the mystery in front of us. A la guadaña. ¡Ah! Todos estaban muertos, así que ¿cómo cometió el crimen el culpable? Say, Esta vez la amenda te va a ayudar a pensar. Tú deja todo el trabajo pesado a tu encantadora guía del laberinto misterioso. Yeah. De verdad sería de gran ayuda. Mira, ya se fue hacia allá. Y la verdad es que yo le creo. Es que no creo que de verdad haya estado muerto. Alguien tiene que haberse hecho el muerto. come on. Sigo pensando, no elijas todavía. ¿Ah? Esto, creo que pensaré en la otra puerta. Los muertos. Se suicidó después del crimen. I got it. Oh, lo tengo. Master, leave this to me. Déjamelo a mí, This maestro. has Esta to tiene be que the ser la right respuesta answer. correcta. Follow Sígueme. me. Hey, wait! ¿Qué? Espera. ¿Tengo una cadena? O sea que efectivamente se hizo el muerto. The culprit just played dead. Claro, y esta me la tienen que decir porque igual es un poco difícil de desmentir. Because if they did commit suicide after the crime, they'd be dead right now. Claro, And that's no fun at all. también es cierto. That's your reasoning? Wait, what's this chain? Sí, también me da curiosidad. I told you we share mind and body. The chain is proof of that. Our relationship can never be broken apart. That's terrible! Sí, es horrible. Please, you should consider yourself lucky you're being haunted by a cutie like me. Me está penando una VTuber. Me está penando Iron Mouse. I'm so tired. I pulled you up here, so you can walk the rest of the way yourself. Ok. I didn't ask you to do that. Ah, bueno, sigamos caminando. So you think this path will lead toward the truth? Oh, qué raro, cambió la forma de los subtítulos. No idea. This is a labyrinth. It's pretty common to encounter dead ends. Está quedando atrás. Ahí volvió. Ya. Sí, está quedando atrás. Qué raro. Ahora. ¡Uy! Watch out! Se rompió el suelo. You see? What did I tell you? Dead end. Un callejón sin salida. Don't sound so proud of yourself. You chose this path, Shinigami. No debería estar tan orgullosa de It's a ello. dead end.
Maybe the culprit wasn't just playing dead. El culpable no se estaba haciendo el muerto. Ya I eso no me searched all 5 bodies, and they were, without a doubt, dead. Yep. Oh, so the answer isn't plate dead. Let's turn back. Ok. You changed your mind already? Exploring all possibilities is an important part of beating a mystery labyrinth. Así que eso pasa si te equivocas. I'm so awesome. Ah, pero algo parecido tiene que haber pasado. No creo que se haya suicidado. Oh, Kaide, hace tiempo que no te veía. Espérate. Kaide, ¿tú fuiste el que me mató en Elden Ring? No me acuerdo. By the way, I did say I can guide you through the mystery labyrinth. Antes te dije que te podía guiar en el laberinto misterioso. I'm not that good at solving mysteries. Ah, ya. No se me da muy bien resolver misterios. You could have said that a little earlier. I just want to help. I like when you rely on me, Master. Ah, qué buena. Sí. Sí, te recuerdo de Elden Ring. Estoy recordando el que me contó un chiste negro sobre un bebé y un árbol. O era de niños y árboles. No me acuerdo. ¿Cómo era? Era que era mejor entretener un niño en 5 árboles o tener 5 niños en un árbol. Anyway, what's going on in the real world while we're in the mystery labyrinth? Ah, sí. Tú eres el que llegó cuando un dragón me quemó la cara. Time has stopped on the other side. We're sort of set apart from the normal flow of time while we're here. Sí, qué bueno recordar. El tiempo se para al otro lado. Aquí adentro estamos en otra línea temporal separada de la normal. In other words, you're still surrounded by peacekeepers. Buena, Kaide, bueno tenerte de vuelta. Acabo de aprender a usar una capturadora. So if we return without solving the mystery, we'll just be captured. Sí. As a result, this murder case will remain unsolved and linger in people's memories as a serious crime. Naturally, this mystery labyrinth will also survive. El laberinto misterioso también sobreviviría, obviamente. And that creates an even bigger problem. Which is? ¿Qué te refieres? Leaving a case unsolved means that it will go down in history that way. The more bizarre a mystery is, the more it attracts people's interest. Ah, como Jack el Destripador. And the more people rack their brains about that mystery, the bigger the mystery labyrinth gets. Oh. Eventually, the mystery labyrinth would gain enough power to start affecting the real world. Oh. It would implant insidious ideas into people's minds, creating more murderers, and labyrinths can create endless cycles. That's why it's best to cut it off as soon as possible. El humor negro es como los esclavos. Hoy en día muy pocos tenemos uno. No, ya volvió el humor negro. It sounds way more daunting than I thought. Ay. Bueno, ahora sabemos que no se hizo el muerto. We're finally back. Pero no creo que sea correcto que se suicidó. The other route is commit suicide after the crime. There's no other option, so it has to be the right answer. Yo lo dudo. No me parece que sea correcto. Yo todavía creo en mi teoría de que se cambiaron los vagones. Let's solve this thing. Eso es todo lo que me dice. A ver, veamos qué hay por aquí. Suicidó después del crimen. Bueno. Veamos si efectivamente nuestro criminal se mató después del crimen. Ya, hay otro camino. ¿De qué trata el juego? Mira, esencialmente, no sé si conoces Danganronpa, pero este juego es de los mismos creadores de Danganronpa. De momento... espérate, puedo... Ya, que me molesta la voz del protagonista. Y de momento se trata de que nuestro protagonista, Yuma, estaba en una estación de tren con amnesia. Donde encontró una cartita que necesitaba. Una cartita que le indicaba que lo llamaban de una organización de detectives a moverse a una ciudad que se llama Kanai. Para resolver algo. No se sabía qué, pero algo tenía que ir a hacer. Y en medio del tren se encontró al otro grupo de detectives que eran 5 personas. Y lamentablemente para nosotros, esas 5 personas todas murieron dentro del tren. Y no sabemos por qué. Y ahora estamos en un laberinto que literal representa el misterio, intentando averiguar
¿Quién mató a las 5 personas del tren? Si todos los que estábamos ahí éramos nosotros y los 5 cadáveres que ahora están en el suelo. Y de eso va el juego. Somos un detective y aparte de eso tenemos un Shinigami que nos anda siguiendo, diciendo cosas locas y haciendo cosas inapropiadas. Ahora tenemos que encontrar quién fue el que se suicidó. Sigo pensando que fue Apex. Sí, algo tranqui. Eso no me gusta. ¿Cómo? Estamos en un vagón. Y eso no me lo esperaba. ¿Quién fue la última persona en morir en el incidente? El culpable. Tiene que ser el culpable, bro. Si el culpable se suicidó. A ver. Sí, eso tiene sentido. Ya, ¿quién le prendió fuego al culpable muerto? La víctima, Yuma, el culpable. Claro. Claro, la persona que inició los fuegos tiene que ser el culpable. Los 4 murieron abrazados, así que el culpable que murió el último se quemó a él mismo. Claro. Mira, Kaide, te hubiera gustado yo creo que ver los cuerpos quemados para hacer algún chiste negro sobre cuerpos quemados. ¿Quién fue la última persona en morir carbonizada? Sanji, Apex. Se supone que Apex. Pero no creo. Ah, me equivoqué. No era Apex. Ya, ¿quién fue la última persona en morir carbonizada? Tiene que haber sido Silch, porque Silch lo vimos cómo se quemaba. Sí. Sabía que el furro no era de fiar. ¿Por qué? Sí, descubrimos su cadáver el primero, pero dijimos que no necesariamente era el primero en morir. Exactamente. Todas las víctimas murieron abrazadas. Claro, aún no se quemaba. Claro. Ah, mira, ahí están todos los cuerpos quemados. Claro. Interesante, ¿eh? Starting from car 5, he killed them in order one by one, then set himself on fire in car 1. Empezó en el 5.º vagón y fue matándolo uno hasta inmolarse en el primer vagón. No necesita un paracaídas para hacer paracaidismo, necesita un paracaídas para hacer paracaidismo 2 veces. Una declaración verdadera. Ya. Claro, se fue en reversa. Y después se terminó matando el mismo en el primer vagón donde estábamos nosotros. But he committed suicide, huh? Claro. The door. Whoa. Luma Coco Gel. It worked? Parecer. See, I told you it would be fine. I'm such a terrific guide. Yeah. Sí. Oh, la meta. Encontramos la verdad. Is that the end of it? I guess that's everything. Seems easier than I thought. Ha sido más fácil de lo que parecía. What's wrong, Master? I'm wondering if that's really all that happened.
Something about this seems Sí, off. yo también creo que es raro eso de que se suicidó. It does? You think so? ¡Ah! ¡No de nuevo! Ah! What's going on? Conclusión. Silch mató a los otros 4 y luego se prendió fuego. Is this the truth behind the case? Sí. There's only one door. No other options. Maybe this really is the end. Kind of a simple conclusion despite 5 people dying. Sí. Well, I hope this was a helpful tutorial for you, Master. Un tutorial. Wait. Espera. Mystery labyrinths contain all the mysteries of the real-world case, including things like misdirection, right? Oh. Which means this could be an attempt by the culprit to mislead us. Oh. O sea que todo esto fue una idea para que So, pensáramos que you don't think Silch this is the fue. truth? I'm not sure, but I have a feeling the case isn't closed yet. If so, then this door could be a fake. How can we tell? ¿Cómo podríamos saber si es If you verdad? think it's fake, why not try breaking it? It'll be bad news if you're wrong, though. And I won't tell you exactly what will happen. I don't want to affect your judgment. No quiero que afecte tu You've already decisión. affected my judgment. Lo que has dicho basta para I guess afectarme. the only way to find out is to destroy it. Sí. How do I do that? Tengo que encontrar una prueba que refute esa conclusión. ¿O no? Abrir la puerta de la conclusión. Derribar la puerta de la conclusión. Silch mató a los otros 4 y luego se prendió fuego. Al poder ver esto. Quiero aprovechar de mencionar. Silch el furro. Es este tipo. Silch Alexander, uno de los detectives maestros que Yuma conoció en el Amaterasu Express. Es fastidioso, engreído y condescendiente. Además tiene tendencia a liderar la conversación y avanzar siguiendo una lógica. Encontraron su cadáver cabezado en la enfermedad del vagón 1 con un cuchillo saliéndose del pecho. Odia la destrucción de la naturaleza. Nacimiento 4 de octubre, pesa 66 kilogramos. A ver. Yo tengo la intuición de que no puede ser tan simple como que Silch se mató. Pero no estoy seguro si tengo evidencia que me confirme eso. Voy a derribar la puerta. So it was fake. It was the culprit trying to. A ver qué pasa. Sí, teníamos razón. Era parte de la idea de este tipo. You should have just quit while you were ahead. It's rare for a fake exit to appear. Una salida This falsa. mystery labyrinth is way tougher than I thought. Master, don't let your guard down. Make sure you drop your money before you drop dead. I promise I'll show mercy. El único problema es que no estoy seguro qué evidencia me confirmaba eso, pero yo lo sabía, porque hay algo raro con este tema de Silch. Razonamiento a muerte. I wonder if Master can even make snap Cortar judgments. ruido con A. Ah, ruido, igual que en Danganronpa. A veces los fantasmas misteriosos lanzan ruido. Este te tapará la visión y se meterá en medio. Utiliza la espada de la solución del maestro para cortarlo. Cuanto más ruido destruyas, mayor será la bonificación que obtendrás más adelante. Así que en cuanto aparezca ante ti, saca tu agresividad y ataca. Sure hope you got all that down. La bonificación por destruir ruido varía en función de la máxima cantidad que pueda destruir en un ciclo. Básicamente la cantidad que pueda obtener tiene límite. Ya. Ja. The culprit. Cuchillo en el cadáver. El culpable de ser Silch. Reason is obvious. Ah. Zilch is the only one who. Ese es el único que podía haber cometido el crimen. A ver, esquivamos esto. He burned before passed out. Tenemos a las 4 víctimas. ¡Ah! Then set himself Luego se on prendió a sí fire mismo. ¡Ah! and died from Y immolation. murió por inmolación. Ah, espérate, esto lo tengo que refutar. Cuchillo en el cadáver de Melanie. Cuchillo en el cadáver. El cuchillo clavado en el pecho de Silch estaba muy hundido y podría haber causado una herida letal sin problema. Y nosotros lo vimos con el cuchillo. Así que, de hecho, lo que debió haberlo matado fue el cuchillo, porque lo vimos primero con el cuchillo y luego vimos que se quemaba. Ya, vamos a confirmar ahí. Vamos a tener que pasar de nuevo. It's an easy case to solve. No creo, pero bueno. One murders, one suicide. Ah, 4 asesinatos y un suicidio. That's the truth behind the case. Esta es la verdad tras el caso, no lo creo.
Parece que estamos llegando al medio del caso, pero hay algo en todo esto que me escama. Yeah. Sí, había algo raro cuando encontramos el cadáver de Zilch. Sí, ese cuchillo es el problema. ¿Cuál debe ser Zilch? La razón es obvia. Pareciera ser así, pero no lo es. Tenemos las 4 víctimas. ¡Oh! Luego se prendió fuego a sí mismo. Se murió por inmolación. No lo creo. ¡Ah! Toregashi-gozo. Hay un cuchillo en el cadáver. No. Now that I think about it, Zilch's suicide by fire doesn't make sense. Obvio que no tiene sentido. Because when I saw Zilch through the window, there was a knife in his chest. Claro. If he burned himself, then why would there be a knife stuck there? Vamos, Coso. Muy bien, te responderé. Ya. Sangre en la cerradura interior, café en el vagón restaurante. Ya tenía el cuerpo. ¡Cuidado! Por supuesto que sé por qué. Era para desmayarse. Sangre en la cerradura interior. Mañana para desmayarse fácilmente. Luego se prendió fuego. ¡Uy! ¡Abajo! Morir quemado muy doloroso. Ya, creo que sé a qué va esto. Quería hacer que no sufriera tanto. Alguien más lo apuñaló y tocó la puerta y la dejó con sangre. Vale, debe ser Zilch. No. Ah, no era. Me equivoqué. El verdadero problema es por qué clavaron un cuchillo en el cadáver. Sí, el fantasma misterioso dijo que era para perder la conciencia, pero había una forma más sencilla. Oh, tomarse el café. Entiendo. Oh, cuidado. A ver, déjame ver las pruebas. Claro, en vez de apuñalarse podía simplemente tomar el café. Y luego prenderse fuego de alguna manera. Así que esta es la clave. ¿Ya? No. A ver. Desmayarse fácilmente. Luego se prendió fuego. Morir quemado muy doloroso. Quería hacer que no sufriera tanto. El culpable debe ser Filch. Ah, pero creo que esta no es. Sí, esa no es la primera. ¿Dices que Filch no puedo hacerlo porque el café lo dejó inconsciente? No, tiene que ser otra cosa, a ver si soy el culpable. Ha perdido el consciente y lo toma, así que no, ya. ¡Ja! Por supuesto que sé por qué. Era para desmayarse. Ahí está, esa era. Si quería desmayarse solo tenía que tomarse el café. Claro. No tiene sentido que estuviera apuñalado a sí mismo. Lo que significa que alguien lo apuñaló. Al final el furro era inocente. El furro resultó ser inocente. ¿Ahora qué? I see. So they're trying to mislead you about the cause of death for Detective Four Eyes. Right. The Peacekeeper said all the detectives burned to death. But Zilch's corpse in the first car is different. Sí. To me, it looked more like he was stabbed to death. Claro. So the Peacekeeper's report was a lie? But they had no reason to do that. If they wanted to set you up as the culprit, they'd be raising questions by fabricating reports. Claro. Yeah, you're right. They all must have died by fire, after all. And for some reason, only Zilch appeared to have been stabbed to death. Me voy a dar cuenta, es bien tarde y todavía nadie me habla. Ya bueno, no importa, sigamos con el juego. I get it. So that's what was bothering Sí, a me. mí también me preocupaba eso. But no matter how hard I think about it, I can't seem to figure out what happened next.
Yo ya sé qué pasó. Alguien suplantó un cuerpo para parecer que había muerto. Y en realidad murieron 4 personas. Don't have enough clues about Zilch in the first car. Sí. I should have investigated it more after discovering the body, but I was too preoccupied with calling for help. Mal ahí. So we're stuck right here. I don't see any other routes to break through this mystery. I don't even know what mystery we gotta solve right now. But I do know there can't be a labyrinth without a goal. The truth is always behind a mystery. Yep. You wish you had investigated more, right? So, you think you'd have the answer if you'd done that? No lo sé, la verdad. Oh, fine. My secret weapon is so draining, I try to avoid using it as much as possible. Por eso no procuro usarla a menudo. But I just love it when you rely on me, Master. Vamos a volver a la escena del crimen. I have a bad feeling about this. What are you trying to do? ¿A golpear? This is all for you, Master. Ready, Master? Wait! Au. Ah, extrajo la escena del crimen desde mi cabeza. Au. Ah, mira, podemos volver a investigar la escena del crimen. Y yo estoy noqueado. What's going on? I'm extracting your memory and materializing it inside the mystery labyrinth. This is my super cute special weapon. See, if you investigate here, you might make some new discoveries. Algo nuevo. The shock from all this is making my head spin. You don't have any time to waste, Master. Hay tiempo que perder, This was maestro. pumped out of that slow brain of yours, so don't assume it'll stick around for long. Yo tampoco. You have until the pain in your head clears up. Now hurry and investigate. Date prisa e investiga. Ay, ay. Ya. Llegamos con esto. De acuerdo. Iré tan rápido como pueda. Au. El dolor de cabeza. Recreación de la escena del crimen. La sábana quemada. This blanket is mostly burned, but some parts near the knife are unscathed. Interesante. It doesn't look like there's blood on the blanket at all. No parece haber sangre en ninguna parte de la sábana. Eso es raro. But how could that be? Sí, porque lo apuñalaron sobre la sábana. No está manchada de sangre. Oh, so I can get solution keys here too. Y también podemos conseguir You may have llaves. seen it, but forgotten. That just means you didn't think anything of it at the time. Ah, But it is in your memory, so you can use it as a clue. You can do that? You're incredible, Shinigami. Go on, keep complimenting me. que no paren los cumplidos. Ah, mi dolor de cabeza. La almohada. Huh? This cushion. Was it Yo always tampoco vi there? la almohada. Uy, tiene un corte. Also, it looks like it has a hole in the middle of it. Sí. It was made by something sharp. What did this? No sé, Yoma, ¿qué puede haber sido? El cuchillo. Escena del crimen recreada. ¿Eso era todo lo que había que encontrar? ¡Oh! Oh, it's fading. Ah, eso fue I todo. guess the pain is starting to go away too. Looks like time's up. Well, did you find anything? Yeah, I think I see the contradiction here. Although I'm not completely sold on it. Encontramos una sábana que no está quemada y encontramos una almohada. Come on, this is where you're supposed to declare, I've solved the mystery. Well, if you think you're on the right track, then I guess we should do this next. ¿Acaso usaron la almohada para fingir que se habían apuñalado? ¿Y luego se prendieron fuego? ¿O alguien les prendió fuego? Do what? ¿Pero el qué? It's for when you're stuck in your deductions. Remember what I said earlier? Every labyrinth has a goal. Sí, para encontrar el So objetivo. even when you're stuck, there's always a way out. Sí, And we're gonna find it by working together. Working together? trabajando juntos. Lay it on
¿Es un barril? Ahora estamos en la playa de Danganronpa 2. Y ella está en traje de baño. Puzzle de Shinigami. El puzzle de Shinigami es una de mis técnicas secretas para descubrir la verdad oculta. La verdad está oculta en las letras del lateral del barril en el que está la menda. ¿Qué es menda? Lee la pregunta y luego derriba las letras en el orden correcto. Si te equivocas, el límite de tiempo se reducirá. Si derribas las letras en orden correcto, yo me imbuiré. Espérate. Yo me imbuiré con el poder de la verdad y lanzar un movimiento especial que abrirá un camino. Pero estamos jugando al ahorcado. ¿De nuevo? Bueno, al Danganronpa siempre le han gustado sus juegos del ahorcado. Por cierto, si me alimentas con las claves de solución que flotan alrededor del barril, te haré la pista que se me ocurra. Coge la clave y acércamela a la boca. Hay algunas claves de solución de las que no puedes extraer ninguna pista. Si me como una de esas, el límite de tiempo se reducirá. ¿Cómo? La verdad te oculta la letra del lateral del barril en el que está la menda. Lee la pregunta y luego derriba la letra en orden correcto. Si equivocas, el límite de tiempo se reducirá. En realidad la muerte del detective Seal fue una... Ya. A, coger solución. X, lanzar espada solución. Mover el puntero. Ya. En realidad la muerte del detective es falsa. Fue una... L, B, sábana sin sangre. ¿Qué puedo hacer? Puedo tomar esto. Coger... la solución. ¿Puedo darle esto? ¿Y la come? Utilizó una almohada para bloquear el cuchillo y se hizo el muerto. Sí, eso debe ser. La muerte de Detective Seal fue una que L, B, T. Una... P. A ver. No, no es una L. Sábana sin sangre. A ver. Tomemos esto. Veamos qué pasa si se la doy. Porque creo que las dos tienen que ver. No hay sangre sana. De verdad lo apuñalaron, claro. Fue una... A ver, la A. Uy, no sé qué letra irá aquí. L. No. Una que es falsa. Va, me maté. No, Yuma. Iniciar desde el punto de control anterior. Ya vamos acá desde el punto de control anterior. No sé qué palabra será. Las pertenencias del shield son de piel. Siempre consigo un peine y aceite para cuidarlas. Ya, quedamos justo aquí después de salir. It's fading. I guess. Looks like time's... Yeah. Come on. Me tengo que adelantar esto. It's 4. Remember. So even when we're gonna... Hay una forma más rápida de adelantar esto, pero lo voy a hacer como sé. Ya hay que hacer esto. Armada con agujeros, sábana sin sangre. Puzzle de Shinigami. En realidad la muerte de T. Stitch fue una... Quiero decir muerte falsa, pero no veo M's. Una P falsa, una B falsa. Una S falsa. Una palabra de 5. Muerte. Ah... A ver, una P, una N, una L. Probemos con una B. No es la B. Este. No. La A creo que ya la probé. Una P. P. Fue una P. PT. PS. PA. P. PB. PT. PS. Una PI. Pin. Pique. Ah, una pista falsa. Entiendo. ¿Dónde está la T? Ah, ya.
Ah, no se me había ocurrido. Pensé que iba a hacer algo como muerte falsa. No pensé que iba a hacer pistas. Pista. En realidad la muerte de Dios fue una pista falsa. ¿Y por qué tira rayos láser desde los ojos? Ay. Un cofre. Pista falsa. That's right. When I saw Zilch through the window, it appeared as if the knife was stuck in his chest. Claro. But in actuality, he stabbed the blanket-wrapped cushion to make it look like he had been stabbed. Claro. That's why the blanket didn't have blood on it, even though the cushion was stabbed through. Efectivamente, Zilch's la muerte de death was a Silch era red una pista herring. falsa. It was meant to mislead us. Entonces Silch no estaba muerto, pero vimos cómo se quemaba, lo que es confuso. A no ser que quisieran hacernos pensar que de alguna manera él se había matado antes y simplemente lo quemaron a lo normal. Abramos este cofre. La muerte de Sil no fue más que una pista falsa para ocultar la verdad. It's a new solution key. Porque esto nos da a entender que el furro quizás sigue vivo. If it was a red Pero herring, él estaba ahí, that así que means he hemos wasn't really dead. claro, no estaba muerto. Yeah, Zilch was faking his death to fool us. That knife was just to trick me into thinking he was dead when I looked through the window. But Claro, the Peacekeeper's report saying they all burned to death created a contradiction. claro, So the culprit was just plain dead. It's exactly what I said. claro. In a roundabout way, yes. Which means that dead end in the abyss could have a new path now. Let's hurry back. Ahora nos tenemos que devolver. Pero es raro porque Silch igual se quemó. A no ser que mientras estábamos rompiendo la puerta él cambió el cuerpo, que también es una posibilidad. Ahora tengo que recorrer todo esto. Dios mío. What's wrong? ¿Qué pasa? It's too much of a hassle to go all the way back there. I don't want to walk anymore. Yo tampoco. Some guide you are. Besides, you're not even walking. Claro, está explotando. I despise effort and hard work. I want to head back the easy way. Oh, I know. I have a convenient transportation method. Yeah. It lets us go anywhere you've been before. Now's the perfect time to use it. O sea que ahora me voy a devolver. ¿Qué? ¿Por qué están censuradas? Y ahora estamos aquí. See? Super easy. Yeah, sure. But unfortunately, using it does drain a little bit. Drain a little bit of what? Do you have MP or something? MP. Your lifespan. Consumo un poco de mi esperanza de vida. My lifespan? Again? So we passed through how did the culprit pull it off junction and have taken the played dead turn again. Y ahora que usamos los Now terceros that we have a new muertos. solution key, I'm sure we can solve this Pero mystery sigo and sin access pensar what's que fue ahead. Silch. Let's give it a try. Solution keys are important to solving mysteries. Yours truly is important too. Las claves de solución se pueden usar para trazar los misterios que no te dejan We're avanzar. gonna expose Selecciona the la truth solución que together. responde a la pregunta que tiene ante ti. Si es cierta, el misterio desaparecerá. ¿Ya? ¿Qué demuestra que el culpable se hizo el muerto? Bueno, lo que tenemos es el cadáver de Silch. Sí. Pero bueno, pista falsa. En teoría sería la pista falsa, que nos da a entender que él era el que se había apuñalado a sí mismo. Pero no fue así. Ay, pero no me parece suficiente evidencia para probar que Zilch Silch es el was trying to culpable. trick us into thinking he'd killed himself. A ver. Porque ¿cómo logró salir de ahí sin quemarse? Habría tenido que tener un cuerpo. Bridge!
See, didn't I say the path would appear? It's all because we found the right detective clue to break through. I'm so amazing. You can pat me on the head if you want, Master. Well, maybe later. We opened the play dead route thanks to the corpse red herring solution key. Hacia la clave de la solución de la pista falsa. So Zilch really faked his death to mislead us. Claro. If so, he is absolutely the culprit. Now, we just need to prove it. A ver, veamos. But even if the Mystery Labyrinth is fair when it comes to solving mysteries, the real world will be different, right? Claro. What if Amaterasu Corp decides to protect the culprit, even if we prove who... Oh, you're worried they'll just cover it up? No need to worry about that. Huh? Why is that? Let's save the fun for later. Oh, the ground! It's falling apart! Oh no. You better run, Master! Hay que correr. Why? Wasn't this the right route? Vamos por el camino correcto. Maybe the logic still has some holes in it. Sí, porque yo creo que Zilch no puede haber sido porque se quemó. Y no hay cómo meter un cuerpo ahí. Lo que me deja preguntándome por qué quisieron hacernos pensar que él tenía un cuchillo. Esta es la idea, siempre fue hacernos pensar que Zilch se suicidó. Au, mi cuello. Ay, ¿ahora qué estamos haciendo? ¿Estamos saltando? Lo que vio Yuma a través de la ventana era en realidad Zilch. Yo creo que sí. When I saw Zilch through the window, he was faking his death with the knife to the cushion. Sí. That was definitely the real Zilch. Sí. ¿Ahora qué? El cadáver quemado del vagón 1 era en realidad Zilch. Creo que sí. ¡Ah, no! Ya entonces nos vamos por el lado de que de alguna manera no era ese. Ya. El cadáver quemado del vagón 1 era en realidad Zilch. Aparentemente no, pero no veo evidencia. O sea, la única evidencia que tenemos es el asumir que Zilch efectivamente estaba fingiendo su muerte. ¿Cómo hizo el cambio? Sí. Y así vamos por esta línea de lógica. Zilch se cambió por el cadáver de la enfermería. Antes de entrar, tiene que haber sido después de entrar. ¿No? ¿Antes? ¿Cómo lo pudo haber hecho? Sí, antes de entrar. Sí, se cambió por el cadáver de la enfermería antes de entrar. A ver. Ah, antes de que yo entrara. Entonces es como yo decía, de que él estaba en ese vagón y no nos dimos cuenta, y cuando yo fui al vagón 2 él hizo algo en el vagón 1. Así que por lo menos en eso tenía razón. Pero no me imagino cómo hizo para hacer el cambio tan rápidamente, porque Yuma tampoco se demoró tanto. Sí. A ver qué sigue ahora. Nada. Ya. I get it. The fire wasn't only there to show he died from burning. It was also a smoke screen to swap out the corpse. Claro. Right. In the smoke, he switched places with a corpse he had hit. Sí, se rompió el suelo. Claro, entonces él ya tenía un cadáver listo. Ahora, ¿cómo vamos a saber eso? Ah, mira, volvimos a la escena del crimen. Next up, you need to deduce where the corpse was hidden. Claro, porque tendría que haber estado escondido Because the aquí. room was filled with smoke, he needed to put the body somewhere he could access immediately. Sí. Where are you thinking? If he needed to get to the body as quickly as possible, only one place makes sense. Tiene que haber estado debajo de la cama, ¿no? Selección de lugares. What place is
Utiliza el cursor para seleccionar el punto, ya, que responde la pregunta. Voy a elegir los lugares donde cambia el icono. Ya. El único lugar que se me ocurre es debajo de la cama. Hizo las voces. Eso es, el cadáver quemado estaba aquí escondido. Debajo de la cama. Oye. ¿A dónde me llevan? Se llevan la tele. Jeez, one after another. This is really bad for my heart. Sí. Y todavía no hemos terminado. Date prisa. Shinigami, you might be fine because you're floating around, but this is really tough for me. Ya, sigamos corriendo. Entonces él mismo se escondió debajo de la cama después de sacar el cadáver. Eso es lo que tiene más sentido. Pero tendría que haberle tenido harta fe a Yuma de que iba a apagar el incendio. Y mira, quizás eso explicaría por qué después la cama estaba dada vuelta en el vagón 5 y el cuerpo estaba afuera. Ah, espérate, de verdad que tengo que esconder la Shinigami. Necrofilia. Necrofilia. Yep. Una tele. Ya, entonces Yuma. Zilch was lying in bed with the corpse. He got up once the smoke Claro, él corrió hacia el lado. He took the corpse out from under the blanket, pulled the knife out of the cushion, and stabbed it. Claro, y él lo apuñaló de verdad. That way, even after he switched with the corpse, he could just hide to avoid me. Claro. Where did Detective Four Eyes hide after that? Probablemente bajo la cama. It must have been someplace with easy access. Y como el humo se va para arriba, era el lugar más seguro. Under the bed. Claro. He could have quickly hid there. Claro. También explica por qué no toda la sábana se quemó. Claro. But back then, I was in such a hurry to warn the other master detectives. I'm sure he calculated all that too. He knew I'd panic. Claro. Maybe he was planning to take advantage of you from the very beginning. Entonces el furro es el culpable. I think Zilch was the one who peeked into the restroom while I was sleeping there. I was supposed to be sleeping in the infirmary, so he must have planned to move me before committing the crimes. I passed out in the restroom, but that didn't hinder his plans. Mira, al final el flight de Apex resultó ser inocente. Speaking of which, wasn't it Detective Four Eyes who told you to go to the first car? Yeah, he must have planned to make me witness everything and set me up as the culprit. Claro. Uy, puedo ir hacia los lados. Aha! I think I'm starting to see the whole picture now. Claro. Not bad, Master. Maybe you were a big shot detective before you lost your memories. No. If I really was a great detective, I would have caught the culprit in the infirmary before any of this happened. Claro. I guess so. By the way, where did he get the corpse he was hiding in the blanket? Esa es una buena The pregunta. corpse? Well, Claro, porque si no nos falta un cadáver. Y ahí está entra lo que dije yo de que movió los vagones de alguna forma. ¡El gordo! I won't let you go any further. Oh, lo dejaré que avances más. Getting in our way again, huh? If Otra you vez stand incordiando. against my ruthless master, he'll chop you up and stir fry you with vet. I will not. Claro que no. Acá también maestro. Como que está a hacer el último enfrentamiento con este gordo en esta arena. Soneamiento a muerte. Master, I'm lending you a hand from here on He perdido, ahora voy a echarte una mano. assist you when you're in a pinch. Ok. huh? Assist? ¿Ayudarme? It's the rule of the mystery labyrinth to assist whoever you're accompanying. Now let's go, Master. No sé cómo me ayudar. You might not need assist after all, Master. Si utilizas la asistencia del compañero que haya en el laberinto misterioso te ayudará. Oh. This could be the clincher. Cuando la asistencia de un compañero maestro está activada, la declaración de un fantasma misterioso no causa ningún daño. Así que úsala para observar detenidamente qué dicen.
Cadáver de Pucci, cadáver de Apex, cadáver de Sangre. No te dejaré pasar. Ya puedo esquiar así. ZR. Basta de sin sentidos. Debería usar la habilidad de... Es que se cambió con un cuerpo. Sería imposible. Para reemplazar a Seolch. Tendría que tener la misma altura. Uy. Uy, toca hacer... ¿No tiene ninguna mochila? No. Habría llamado la atención en la estación. Claro. Es imposible subirlo a bordo. Claro, tiene que ser uno de los cadáveres de los que mató. No había. Ah, espérate. Acá. Cadáver de Apex. Según yo... tiene que ser el de Apex. ¡Ah! Lo logré. Uy. Pues justo en ese instante. Apex tenía la puñalada. No le hizo falta un cadáver. Claro, y probablemente si reviso ahora, Apex tendría una altura similar. Claro. He and Zilch are nearly the same height, and both have stab wounds in their chests. ¿Qué? So the corpse that was switched was Apex's. Claro. Damn it! How could someone like you find the truth? Pero ahora me va a arrojar la contradicción de los vagones. La verdad. Una escalera. Destruimos. Now we don't have to fight anymore. Even if that's true, don't let your guard down. The mystery labyrinth isn't over yet. Stay alert until the very end. Tengo que permanecer alerta hasta el final. All right. Porque asumo que en algún momento van a tirar el tema de por qué el cuerpo de Apex está en el 5.º vagón, pero Silch lo usó en el vagón número 1 y nunca vimos a Silch moviendo. Bueno, habían oportunidades en las que pudo haberse desplazado. Wow. Who would have thought that short-tempered idiot would be used for a body swap? Thinking back, the reason the corpses in the 1st and 5th cars were burned was to switch them out. Sí, claro. Por eso estaban quemados. But the corpse was so badly burned that I couldn't tell it was Aphex. Claro. That must be what the necklace was for, so I could identify him. Sí, se lo pusieron después. Well, reusing a corpse is rather environmentally friendly of the culprit, don't you think? Recicló el cadáver. We gotta recycle everything in our day and age, so you gotta get the most value out of corpses too, you know? Qué asco. Reciclando cadáveres. Kaide no tiene nada de decir sobre eso. Un chiste de humor negro sobre reciclar cadáveres. No, ahora estamos en un ascensor. No, estamos en un tren. No estamos en un tren. Sobre el tren. Zilch? ¿Filch? Wait, I am not the culprit. ¿Cómo que no haría el culpable? I am a victim who was already killed. Claro. So, leave me alone! Hey, he ran away! After him, Master! Yeah. You set the body in the 1st car's infirmary. Está wasn't huyendo. me. But Aphex? Pero Apex. But you went to car 5 after car 1 and discovered his corpse there. Encontraste ahí su cadáver. How was the corpse transported from car 1 to car Fue el 5? cadáver de un vagón al Would otro. require moving past you. Claro. That's right, if he slipped past us, when did that happen? Sí, hay que resolver eso como me lo imaginaba. Pero yo sé que hizo algo raro con los trenes. Supongo que aquí viene la pista de la ruta del tren. Ah, ahora entiendo. Tiene que haber usado la ruta del tren en algún momento para separar los trenes, hacer avanzar a uno solo y luego unir al otro por delante. Llegamos al fin de la línea.
Ya, hay dos caminos. Supongo que me van a tirar una pregunta. Where did he run off to? ¿A dónde fue? ¿Por qué tiene que estar al revés? Another mystery that needs to be solved. Se movió por el tren. Yo digo firmemente que no se movió por el tren. If he'd gone outside the train instead of through it, he could have passed us. Claro. No, that's impossible. Ahí está el furro. Impossible. Impossible. Que conste que yo el primero que dije que iba a ser malo era el furro. Impossible. 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 Se está volviendo cada vez más furro. Ahora es furro y fabuloso. Zilch turned into a mystery phantom! Get it, Master! Boom, kill him until there's only a sorry slap! Claro. Está haciendo poses de yoyos ahora. Ya. Razonamiento a muerte. Ahora vamos con Seals. Debe intentar apagón y temblores armada con agujero. Debe ser apagón y temblores. No pasaron a través del tren. Oh. Que se trae un cuerpo desde afuera. Las ventanas estaban bloqueadas, y eso es cierto. Las partes no se abren en marcha. Sabemos que el tren no se paró. Si las ventanas y puertas están cerradas. Ajá. Es imposible salir cuando el tren está en marcha, ¿sí? ¿Eso es cierto? Ya. ¿Qué pasa, chaval? Durante el trayecto del tren. ¡Reputación! Activé los escudos de la chica, pero no sé por qué. Quería ver qué hacían. No, there was something strange. The blackout and shaking that happened when I was in car 2 Claro. and car 4. Es cuando se paró los vagones. When the blackout occurred and the shaking started, I'm certain something else happened. Sí. Maybe it has something to do with the mystery of the moving corpse. Sí. Don't be stupid. So what if there was a little blackout and some gentle swaying? Claro. A ver, tenemos placa deformada, está en el sistema de control de reserva, esa es la pista. Forget the shit. El estado del sistema de control de reserva está en funcionamiento, es posible que un error operativo causara un fallo en el sistema de control principal. Están sin saber, no tiene nada que ver, la placa deformada. Podría ser la placa deformada o el sistema de control de reserva, una de dos, te poner atención. Fíjate del temblor y del apagón. Fueron más que coincidencias. Ah, vamos a hacer un fallo de contacto, no creo. Temblor era por el aire del túnel. No tiene nada de raro. No más que una coincidencia. Es imposible, ya. Ya. Solo había un error. Claro. Claro. Tengo que primero probar que efectivamente pasó algo. Así que necesito ponerlo del sistema de control de reserva para dejar en claro que algo sí pasó. Ya. Ya olvidan el de apagón. ¡Fup! Fueron más que coincidencias. Claro, porque está intentando defender que son coincidencias. No, no lo fue. ¡Ja! Eso es una contradicción, no fue una coincidencia. Algo pasó. No, the blackout didn't occur because of a connection failure. Claro. It was due to the main control system failing and switching to the backup control system. Sí. Claro, el sistema de control gestiona la electricidad. Si el sistema de control principal falla, el sistema de reserva se iniciará al pasar un segundo. The blackout occurred during that 1 second when the system switched over. Claro. Ah. Ah, el tren. Hey, he ran away. A fleeing phantom is a bad. Is there such a thing as a good phantom? No creo. After him. You gotta keep solving the mystery and boom. Vamos a reventar a ese fantasma, me tiene chato. ¡Ay, la cadena de nuevo!
¿Y ahora dónde estamos? Dentro del tren. You may know the cause of the blackout, but what does that have to do with how the corpse was moved? Tengo una idea. Failed main control Uy. system was in car 1. Me están where the llamando. body swap occurred. Necesito un segundo. Se van a quedar viendo a Yuma. Y ahora sí, terminó mi llamada telefónica. Uy, estaba harto rato acá. Ya. If so, then the main control system's failure must have something to do with moving the corpse. Claro. So maybe the culprit broke the main control system. Yep. He must have attempted to stop the train to bring in the corpse from the outside. Ajá. But the train never stopped. The operation log confirms the train was moving the entire time. Claro. So I don't think he broke the system to bring the corpse in. Then why did the main control system fail? It must have something to do with Estoy moving seguro the que movió body. todo el vagón. Yo ya había I'm dado sure esa explicación. exactly how. Huh. Ahí va el furro. Ah, una piedra. I knew it! A mystery is blocking you! Anything blocking you in here is also a mystery. So let's solve it. Bueno, hay que romper la piedra. Ah, mi cuello. ¿Cuál es la pregunta? Ay, otro horcado. La sala de control principal se So perdió. this is the question we're facing right now. Bueno, supongo que esto se separó, se The main control desacopló. system must have failed because something happened in the first car. Sí. If that's true, if it's related to the body being moved, then how? Sí. Master's expression is so well as his mentor. I better think hard. The main control system failing. The blackout? The train shaking? Solo hay una solución. Yeah! Why did the train shake like that? Claro. There was a blackout right before entering the tunnel that was caused by the main control system failing. Efectivamente. But the culprit didn't destroy it, so the blackout happened because... wasn't there some shaking right before the blackout too? After the whole train shook? Claro. I don't get it. That's right. Eso es. The train shook right before the blackout. We still don't know what caused that to happen. Claro. Whatever it was strong enough to Claro, make se the separaron entire los train trenes. shake. Se desacopló. Y después It se acopló caused al the otro main lado. control system to fail and resulted in a blackout. If it had something to do with moving a body, then what must have happened? Ooh, Sí. did I give you the assistance you needed? Close. Then it's time to combine our powers and solve this thing. Let's go, Master. Lay it all. Hay que soltarlo todo. Bueno, viene otro horcado. Pero creo que ahora tengo una idea más clara de cuál es la palabra. Sí, es desacoplado. El vagón 1 se... Espérate. Sí, debe ser que se desacopló. A ver, déjame ver que pase la D. D, C. Hay un SA. D, SAN. No, D, C. D, SEN, R, H. D, CH, Desh. Tick tock, tick tock. D, C. D, SEN. No sé cuál es esta palabra. D, SEN. D, C. No, no es D, SEAN. D, SEN. De desean. Desen. No sé cuál es esta palabra. Desen. An. Desen. Ganchó. Desenganchó es la palabra. Ya. ¿Dónde está el CH? Acá está. ¿Y la O es con acento? No creo que me mate porque sea una O sin acento. Que conste que yo adiviné esto en el momento que vi la segunda sala con enfermería. Lo sabía desde el principio. Este engancho. Mire, qué bueno que me dieron la sílaba y no me hicieron escribir toda la palabra de ese engancho.
¡Boom! ¿Cómo ama Danganronpa su juego de arcade? Claro. Sí, están separados. The reason why the main control system failed was because the first car was cut off from the rest of the train. Let's keep going for now. Claro. Master, I don't really get it. No es necesario que lo entiendas, tú hazme caso. What do you mean the first car was cut off? Se separó, po. The shaking happened just before the blackout, right? Sí. Huh? Did it just shake? Claro, si yo me hubiera devuelto no hubiera encontrado el primer vagón. What was that? The lights went out for a moment and came back on. At that time, the first car was disconnected from the rest of the Amaterasu Express. As a result, the main control system failed, and after a brief blackout, it switched to the backup. Claro. But why cut off the first car? Why go through all that trouble? Claro, ¿por qué hacer algo tan complicado? To move the body in the train car. To do Vamos a ver el cuerpo para hacerlo. Claro, aquí es donde tengo que explicar que el vagón de alguna manera se movió. Atrás, creo que atrás, porque el vagón 1 iba adelante. Atrás del tren. Pero más fuerte que antes. Claro. Ah, otra pregunta. ¿Otro horcado? Espero que no. Otro horcado. El cuerpo se transportó junto con todo el vagón. Esa ya me la sé. Given that the first car was cut off, so that the body... Right. I think I see what... Seems like you got it. Lay it all out, Master. Suéltalo todo, maestro. Sí, lo soltaré todo. Ya, por lo menos esta ya me la sé. ¿Dónde está la V? Ahí está. Va. Por suerte esta era una palabra fácil. O una palabra que he visto bastante durante este caso. No pude. Déjame esperar a que se dé la vuelta. Vagón. Ahí está. Oh, bien. Vagón. Estoy pensando si tu traje de baño estará censurado en la versión normal. Y quizás Japón tiene una versión más atrevida del traje de baño. O desde cero eligieron un traje de baño que no fuera tan raro. Claro. Transported the corpse with the entire car? Sí. Nonsense. Oh, cambió su forma furra. Ahora es más furro aún. Ahora es furro con Fénix de los X-Men. The first car is at the front of the train. Sí. Afix's corpse was in the fifth car, in the back. Claro. Even if you detach the front car, how do you move it all the way to the rear? Sí, esa es una buena pregunta. Master, don't be scared. Lots of villains transform after they've been cornered. Sí. Calm down. Stay calm. Hoy necesito ver la ruta del tren. Swap the position of the first and fifth cars. If I can answer that, I can solve this mystery once and for all. Sí. How did it happen? That reminds me. Master, earlier when you were talking about the shaking and mentioned blackout only happened once, but the shaking happened twice. Sí, eso también es cierto. Yeah, it definitely shook two separate times. Right before entering the tunnel, and right after leaving it. The first time was when the train car was disconnected. Claro. But what about the second? ¿Se desconectó de nuevo acaso? Something happened to the train then, too. The shaking at the end of the tunnel felt similar to when car 1 disconnected. ¿O se desconectó de nuevo? There's no point thinking about it. You're stuck in this labyrinth for all eternity. Ya. Master, here it comes! You've got to solve the mystery and defeat
beat him. Okay. Your deductions aren't worth a damn thing. Because they're all wrong. From the very beginning. Wow. Ah, ahora estoy peleando con un pájaro gigante. Otro razonamiento a muerte. Ya, ¿qué pistas tengo? Pista falsa, mapa de la ruta. El mapa de la ruta debe ser. El mapa de la ruta o la placa deformada. El mapa de la ruta de Material Express. La vía del tren se viene en 2 líneas justo antes de entrar al túnel. Claro, usó las 2 líneas antes del túnel de alguna manera. Para poder hacer la unión. A ver. Ampliar la imagen. Ahí estábamos. Ah, mira. Ahí veo el camino de separación, po. Claro, si en esa parte morada donde está como la línea azul cortadita, tiró un vagón del principio hacia un lado, podría haberlo puesto detrás. El problema es que no entiendo muy bien cuál es el túnel, pero es posible. Es posible mover los vagones. Ya. Entonces yo creo que voy a cargarme por mientras el mapa de la ruta, pero podría ser... Sí que tembló 2 veces cerca del túnel. Oh, ¿qué pasa? ¿Y qué? ¿Puedo esquiar hacia acá? Sí. No sé. ¡Oh! Voy a separar el vagón 1. ¿Cómo lo movería hasta la parte de atrás? ¿Ya? ¿Y qué? No creo que sea correcto eso. No, eso no es cierto. No. At that time, not all the cars were moving on the same track. Claro. The track that the Amaterasu Express was on separated into double tracks right before entering the tunnel. Sí, eso es cierto. So by taking advantage of the double tracks, it's possible to switch out the train cars. Claro, estoy recordando mal cuándo fue que salimos del túnel y entramos al último vagón. Probablemente se volvió a unir justo al salir del túnel. Y ahí ya estábamos fuera del túnel y ahí está el vagón unido. Oh. Ahí lo van a mostrar. Claro, antes de entrar al túnel. Separó el carro 1. After that, the separated car 1 entered the other track. Sí, y se unió a la parte de atrás. Proceeded on the main track. The 2 tracks rejoin after the tunnel. That's where car 1 connected to the end. This is when the train shook for the second time. Claro. You're right. The first car moved all the way to the back. Y ahora nos van a decir que estaba el carro 5, así que no hubiera sido posible que llegara y entrara al número 1 sin darme cuenta. Normally, it's impossible for a single train car to function on its own. But the Amaterasu Express is special. Claro. Cada uno tiene su propio motor. Electricity is programmed to drive the train. But all train cars on the train have motors that run autonomously. Claro, se puede mover cada vagón solo. If each train car can operate autonomously, then car 1 can function on its own. Claro. Doesn't that solve everything? It's time you gave up. No, that's crazy. Con el furro sigue y sigue. Huh? What? Using your method to rearrange the train cars would connect the first car to the end. Sí. Which would leave it behind the 5th car. Claro, pero no había quinto vagón. In other words, it becomes the 6th car, but that doesn't exist. Claro, el sexto vagón no existe. You're telling me you found Apex's corpse in the non-existent 6th car? Oh, you're right. Tienes Do you razón. get it? You're the one who's wrong. Everything you've deduced is wrong. No. No, I'm not wrong. Claro. The truth lies just ahead of us. Aquí tenemos que mencionar lo de que no se podía entrar al quinto vagón porque no existía el quinto vagón en realidad. No era que la puerta estuviera mala. ¿Otro horcado?
O sea, pensábamos que era porque la puerta estaba mala, pero en realidad era porque no había quinto vagón. Y eso no te deja salir, ¿ya? Desde el principio la Amaterasu Express era un tren de 4 vagones. Ahí está. Era una mentira que habían 5. Le dimos. Maybe the Amaterasu Express doesn't have 5 cars. What if there were only 4 cars to begin with? Claro. If that's the case, then to me, car 1 could be made to look like car 5. Vamos a ganar con la pista de Melanie. Huh? So there weren't 5 cars the whole time, but That's why Melanie said the 5th car's door was Claro. broken while we were in transit. but you can access the 5th car, the one at the end. The door appears to be broken and Melanie, won't te open. extrañaremos. So it wasn't broken. The 4th car was actually the farthest one back from the get-go? I'm Exactamente. sure the real 5th car was left behind at the station when we departed. Sí. So the train took off with only 4 cars. Todo esto me There hace was todo el sentido del another car mundo. 1 at our destination. If it connected upon arrival, Claro. then so the car 1 where I was knocked out became the 5th car at the end of the line. Claro. And when I was questioned by the peacekeepers, the car 1 there Era was otro. another car prepared at the station specifically for this plot. Oh, o sea que los pacificadores también estaban metidos en esto. The real car 1 was waiting at the station's platform, and all the peacekeepers there would have noticed it. So they Claro. were all in on it. Or you can assume that the peacekeepers themselves were the ones who prepared the other car 1. Bueno. Claro. Ellos estaban listos para cagarme. If there was another car 1, Claro. there will be something that sets it apart from the original car 1. Sí, tiene que ser algo diferente. The way the window glass was broken in the infirmary will be Sería igual al different de la from que yo how lo I rompí. broke it. You mean when you used the fire extinguisher to smash the infirmary's window? Sí. So they knew you would do that? That's how they were able to imitate it in the new car 1? Claro. I think I was set up to reach for that fire extinguisher. Oh. The fire extinguisher was left in a conspicuous spot in the hallway. Mm. They wanted me to use it to break the window. Claro, lo tenían pensado todo para que alguien lo rompiera. That's how they pulled off swapping the 1st and 5th cars while in transit. Y crearon una réplica justo en la estación para que cuando llegara todo pareciera normal. It was all Mira. a trap to set me up as the culprit. Is Zilch? Filch. Furro. Se está escapando el furro maldito. All right, we're almost there. Let's Vamos a por el culpable. Uy, está enojado el Yuma. That was a pretty solid deduction. Uy, parece que ya terminamos el laberinto. Very impressive. A Sí. me for seeing your potential. It's so strange. Sí. It doesn't feel like I'm learning this stuff, more like I'm remembering it. Claro, está recordando. Maybe I was even a high-ranking detective in the WDO. Now's no time for bragging. You still gotta catch him. Hay que atraparlo. Right. Escaleras. Esta música se puso bastante buena ahora. Tan, tan, tarata, tan. Pum, 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 pum. No me imagino que quede otro misterio. Feels different here. ¿Sí? This is just the calm before the storm. Cálmate la Be tormenta. careful. You don't know what's gonna happen next. Ya. You know, making the first car look like the 5th was a really big trick to pull off. Sí. Lo fue. Surprised the train cars could disconnect and reconnect so smoothly. The train's automatic operating system must have had it programmed before we departed. Claro. Even the trick with the swapping train car? Probably. It had to have been done automatically. Well, if you O sea que este es un Amaterasu, asesinato they own the planeado train. por Amaterasu. That's what I'm worried about. Claro.
even if I obtain the truth here, won't they just ignore what I say and arrest me anyway? Claro, ese es el problema. I keep telling you not to worry about it. As long as you have the truth, the culprit can't escape. Why are you so sure of that? Tiene algún poder raro esta loca. Algo va a hacer cuando tengamos la verdad. Uy, ¿apareció algo? No, llegamos al final. Y aquí está Silch. What is El this? castillo de Silch. Looks like a fort to me. Una fortaleza. With this kind of protection, I bet the truth is in there for sure. You just have to destroy it. Vas a tener que destruirla. So the truth is here. La verdad está aquí. You can't have the truth. No puedes conseguir la verdad. It's impossible to destroy this fortress. Es imposible destruir la fortaleza. Ríndete ya. Whenever a culprit takes a last stand like this, you know we're just a step away from unriddling this labyrinth. El vocablo está así desesperado. Eso quiere decir que estamos a un paso de completar el laberinto. Maestro, este es el momento de hacerle ver lo peligroso que eres. Ten en cuenta que te tendió una trampa. Eso no me preocupa ahora mismo. Estamos muy cerca de la verdad. Tenemos que seguir adelante. Hora de reventarlo. Ya, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Hay que ir hacia adelante. Uy. Aleja tu fetiche de mí, juego. Espérate, tengo un Megazord. Tengo un Megazord. Shinigami God. Oh, si tengo un Megazord. Para superar la última defensa de un fantasma, acaba con todos los obstáculos con mi versión God. Gran aparición destructora. Gigantesca, ¿ya? Oh, está corriendo. Va. Patada y derribar, ve saltar. Le das añí con la gigantesca bola de hierro lanzada de la fortaleza de un fantasma con una patada equivalente. Cuando un obstáculo se acerque, la pantalla se ralentiza y pulsa el botón para atacar. Si no lo haces en el momento correcto, fracasará y recibirás daño, así que ten cuidado, ¿ok? Au, fallé. Y derribar. Ya, y derribar. Destruye los enormes muros que aparezcan de repente con un derribo equivalente. Ya. Entiendo. Saltar. Salta para esquivar las espinas que aparezcan de repente en el suelo. Ok. Ya. Ya, esto me está confundiendo un poco, pero no importa. Ya. Esta es una patada. Esta es una derribada. Esta es una derribada. Esta es una derribada. Esta otra derribada. No, no, una mentira sin sentido. No hay ninguna prueba de que esto ocurriera. Destruye el muro con una clave de solución. Hay obstáculos que ni siquiera God puede destruir sin una clave de solución. Ya. Abre la ventana de la clave de solución, elige una clave que contradiga la declaración del fantasma y córtala con la espada de la solución del maestro. Ok. Ya. Tengo tres opciones. La placa deformada. Ninguna prueba de que eso ocurriera. Imagen de la esa no tiene sentido. Ninguna de estas tiene sentido. Esto tampoco tiene sentido porque tiene que ver con la droga. No tiene que ver con el café. Y la única opción es la placa deformada, que dijimos que estaba deformada porque había un cambio en el vagón. Así que vamos a poner confirmar. ¿Estás equivocado? Oh, la rompimos. Buena. Sí. Claro.
It would have messed up your plot to make Car 1 look like Car 5. Exactamente. That's why you made extra sure it was burned beyond recognition. Sí. Ya, tengo que estar atento a las derribadas y las patadas. Es una patada. Esta otra patada. Sí. Es una derribada. Otra derribada. Otra derribada. Otra derribada. Esto es un salto. Pum. Otra derribada. 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 Patada. Claro, pero podemos probarlo. So there's nothing backing up your deduction. Sí. You have no hard evidence proving that location was the first car. Tengo pruebas. No sé cuáles son, pero las tengo. Ya. Looks like we need another solution key to boom. No tienes pruebas reales de que este era el primer vagón. Cuchillo en el cadáver. Sangre en la cerradura interior. Informe forense del pacificador. Ay, podría ser... Esta prueba no la hemos usado, lo que me hace pensar que probablemente tenga que usarse ahora. Esta podría ser si vamos por el lado de que la prueba en sí es que el cuerpo de Apex está adelante. A ver, ¿qué podría decir de la parte con sangre? Podría decirlo exclusivamente si vi que esto estaba con sangre en el primer vagón, pero no lo hice. Pero como no lo he usado, lo voy a intentar. A ver. Ya. Ah, claro. Oh, era nuestra sangre. Nosotros lo dejamos así. Ah, verdad. Sí, verdad que se cortó, lo había olvidado. Claro, el buen se cortó cuando estaba metiendo la mano por el vidrio, ahora me acuerdo. De ahí se la sangre. Claro. Era la sangre de él, y esa es la prueba definitiva. This is the truth of the case. Oh, muerta el furro. Mira, asumo que este jueguito es un intento de recrear el jueguito de Danganronpa de ritmo, pero sin hacerlo tan destructor como fue en Danganronpa 1, 2 y 3. Lo acabamos. Esto no ha acabado todavía. Dios mío, Shinigami. Puede haber seguido bajo la cama, no sé. Una buena pregunta. Igual estuvimos muy poco rato en ese vagón. Eso también es cierto. Necesito pensar esto. No he pensado tan adelante. Claro. Un lugar seguro. Selección de lugares. La puerta del tren, sala de control principal A. Yo recuerdo que la revisé. El baño. Entramos al baño. La enfermería. No, la enfermería está acá. Puerta conectora. No, y este sí que no estoy seguro. No creo que en la enfermería. Porque ahí entramos. Al baño entré. Sí, entré, estaban las cosas abiertas, no puede haber sido el baño. La puerta conectora. El lugar más seguro es la sala de control principal A, pero eso es solo si la puede abrir. La puerta del tren, no puedo salir hacia afuera, así que estamos entre la puerta conectora
o la sala de control principal A. Voy a probar con esto. A ver. No, no hay nada. Au. Entonces... Claro. Sí. Ya. Entonces tiene que ser la sala de control principal A. Es la única explicación. En teoría, si estaba ligado con Amaterasu, era posible. Pero yo tenía la duda si es que no tenía ningún acceso. Sí. Exactamente. Claro. Claro, me confundí un poco de si podía entrar o no porque dijeron que el cambio fue automático y estaba programado de antes. Porque me dio a entender que él no tenía acceso a la sala principal, pero aparentemente sí tenía acceso. Claro, si ellos están metidos en esto, el culpable podría tener acceso a la llave. Sí. Demasiado tarde, furro. Caíste. Apenas puede mantenerse en pie. Ahora solo nos queda acabar con él. ¿Cómo lo hago? Puta madre, lo vamos a apuñalar con la verdad. El cómic. Que parece que ya no es cómic, pero es como el cómic de Danganronpa. ¡Sí, el cómic de Danganronpa! ¡Oh, qué bacán! La conclusión de la deducción es cuando se descubre la verdad al analizar las deducciones realizadas hasta este momento. Coloca la pieza correcta en el hueco de deducción correcto para revelar la verdad. Resuelve misterios. ¿Se acuerdan cuando al principio dije que esto probablemente era un sucesor espiritual de Danganronpa? Ahora es seguro. Ya, sí. Entiendo. Ya. A ver. Me equivoqué. No puse mucha atención a los controles. ¿A dónde se marchó Yuma corriendo? ¿A dónde se marchó Yuma corriendo? Extintor, placa número de vagón 1, cuchillo y almohada. Amaterasu Express debería ser. Ahí está. Y me puedo mover con L y R. Ya, tengo que ir es un manga, tengo que ir en sentido contrario. ¿Qué se utilizó para dormir a los detectives? Extintor, no. Creo que no puedo acceder a la última evidencia. Pero creo que no la tengo de todos modos, así que vamos hacia adelante. Aquí no hay nada. ¿Qué se utilizó para romper la ventana? ¿Qué se utilizó como pista falsa? Eso me lo sé. El cuchillo y la almohada. Ahora, ¿qué se utilizó para romper la ventana? El extintor, en teoría. Sí, que nos lo dejó ahí el tipo. ¿Dónde se escondía el culpable? Debajo de la cama. Narcótico. Desconexión del tren. Narcótico. Ya. Vamos hacia atrás. Ya. ¿Qué se usó para dormir a los detectives? Narcótico. Listo. Ahora sí vamos avanzando. Por alguna razón no puedo moverme hacia el lado. No sé por qué será. Puedo moverme hacia el lado de las pistas. ¿Qué pasó cuando el vagón se desconectó del primer vagón? Placa de número de vagón. Desconexión en el tren. ¿Qué hacía el culpable en la sala de control principal? Desconexión en el tren. Sí.
Ah, tengo que seguir yendo hacia abajo. Esto es solo hacia arriba y hacia abajo. Entiendo, por eso no podía moverme hacia el lado. Entonces, ¿qué pasa cuando se desconectó el primer vagón? Temblor, apagón. Ah, no, apagón, pues. El apagón que vimos. Ahí está el cuerpo de Apex colocado. Ahí está todo malo, el Silch, el furro. ¿Qué quemó el culpable? Debajo de la cama. Ah, la placa. Placa del número de vagón. Ahora... ¿qué pasó? Ah, me equivoqué. ¿Qué pasó después de salir del túnel? Otro temblor, si no me equivoco. Conectando el vagón 1, ¿sí? Y aquí, ¿qué cuerpo fue el último en encontrarse? Cuerpo de Apex. Tiene que ser el cuerpo de Apex. Ah, ya, estación de Kanai. ¿Quién es el culpable? Me falta uno. Porque no tengo al culpable, que sería Silch. ¿Dónde está la última? Acá está. No sé cómo. ¿Dónde se escondía el culpable? Ah, debajo de la cama. Y ahora podemos entrar al final. ¿Qué sería? ¿Quién es el culpable? Silch. Silch que estaba escondido. Misterio resuelto. Uy. Todo en un día de trabajo. Step right up, step right up. Ahora lo vamos a leer. 5 master detectives slain before their time, and Amaterasu Corporation has master in their sights. Truth bombs are about to be dropped. Bombas de verdad. Production denouement. The incident unfolded aboard the Amaterasu Express, Claro. which was on its way to Kanai Ward. Sí. I rushed onto the train as it was about to depart. At that time, the train was made up of 5 cars. Sí. All because you were fast asleep in the lost and found, Master. If you'd kept snoozing, the case would never be solved. Efectivamente. When the train Que started si no hubiéramos moving, entrado al tren, it was quizás only 4 sobrevivían. cars long. The 5th and final one was left at Y the este último station. vagón se quedó en la estación. And so, the culprit's scheme had already begun. Sí. Meaning Amaterasu Corporation was involved from the get-go. Exacto. Esto era un On the trabajo. train, the master detectives were gathered together in car 2. Claro. That was the dining car. Era el vagón del comedor. And the culprit had already mixed a knockout drug into every drink there. Claro. I bet the culprit was the first person on the train, so they could prepare in advance and wait for everybody else. Exactamente. I felt unwell, and Melanie went to the trouble of pouring me a coffee. Melanie. But after drinking it, I started to feel drowsy. Sí. I was hearing things at the time and thought that I might be seriously ill. But Claro. it was actually the drug. Era el somnífero. Oh, so you thought yours truly was responsible? Sticks and stones won't do much to a dead god, but slander stings. Claro. No le gusta que le echen la culpa. The culprit sent me off to car 1 in order to frame me as the killer. Claro. I'm sure the culprit didn't expect you to get sick, Master, but since you look like a super easy target, they probably changed their plan and went after you instead. Debe ser. Once I'd left, the other master detectives must have fallen asleep because of the drugged drinks. Claro, todos empezaron a tomar. The culprit then burned everyone to death. Sí. Y los quemó, lo que es Setting all increíble. those master detectives on fire! On purpose! What a psycho! Como psicópata, sí. This was when the Maldito culprit put their furro. plan to frame me into motion. First, they carried Apex's Llevó el choke cuerpo carbonizado de corpse Apex a la enfermería del vagón. in car 1. The very first body we found. El primer cadáver que encontramos. Then they deliberately left a fire extinguisher near the restroom I Sí. was sleeping in. This was done to prompt Esto lo me hizo to para que yo smash luego lo the usara door para later. golpear la puerta. Gotta have someone
get inside somehow, or else nobody Tenía que would hacer find que the alguien entrara, si no, no hubiéramos encontrado el cadáver. Next, the culprit entered the infirmary, Claro. locked the door, and laid down on the bed with Aphex's charred corpse. Exactamente. jumping into bed with a charred corpse. And here I thought chivalry was dead. What a gentleman. I'm actually a little jealous. A knife and cushion created the red herring. Claro, de que ya estaba Oh, a muerto. way to pretend to be dead. Furthermore, the culprit set the room on fire just as I was waking up. Exacto. Este tipo quería hacerle creer a Yuma que ya estaba muerto. Come into the restroom. They must have seen me then and timed it. Sí. When I woke up in the restroom and went into the hallway, Car 1 was beginning to fill with smoke. Sí. Oh, that's some precise timing. I caught a glimpse of Zilch in the infirmary. Sí, con un cuchillo clavado en el pecho. Lodged in his chest. But it didn't take long for the smoke to obscure. Claro, cuando el humo lo ocultó todo, hizo el cambio. That was when the culprit took out Aphex's burnt corpse, switched places with it, Pero ahí se cambió con and él. waited for me to enter the room while hiding beneath the bed. It's just like a magic trick. Intercambiar posiciones tras una cortina de humo. Meanwhile, I found the Mientras yo fire encontré el extinguisher extintor on en the el floor, suelo, smashed the window, rompí la ventana, unlocked the room, abrí la and went habitación inside. y entré. Y ya estaba hecho el Like the cambio. culprit planned. And that's why they left the fire extinguisher there in the first place. Justo como había planeado el culpable, por eso dejó ahí el extintor. After the smoke Cuando cleared, uno se I despejó, found encontré el Zilch's cadáver de body, Zilch calcinado. burnt to crisp. At least, O eso es lo que that's what I pensé. thought. Uy. The charred corpse was actually Aphex. Ahora el de Apex con unos lentes encima. The culprit had me completely fooled. Claro, lo engañó hasta la médula. Must have been why they picked the time-consuming method of roasting someone to death. Claro, para poder hacer ese cambio de cuerpo sin que se diera cuenta. Plus, the body was about the right Y era del size. tamaño justo. I bolted out of car 1 after seeing the corpse. Pude ver el cadáver, salí corriendo el vagón 1. The culprit was under the bed at that time. Claro, el culpable estaba bajo la cama. They probably laughed at you from there, watching everything unfold like Seguramente se rió de ti desde allí, observando cómo ocurría todo según lo había planeado. I went on to discover the Seguía charred avanzando hasta corpses destruir los of the cadáveres other carbonizados de los otros detectives. detectives maestros. Around that time, the culprit came out from under the bed and went to the main Y control en room ese of momento car salió de bajo 1. la cama y fue a la sala de control principal del vagón 1. Controlling the train from there, they Claro. detached car 1. Y él desenganchó el vagón 1. caused the blackout and Eso causó el apagón y los temblores. Y la fuente de alimentación pasó al sistema de reserva. So when the train shook, was there or was there not jiggling movements? Take a guess. Entonces cuando el tren se sacudió, hubo movimiento no dentro de mi blusa. Adivina. No While tengo the idea. detached car 1 was running on a separate Mientras el track, vagón 1 pasaba por otra vía, el culprit culpable went se to puso a trabajar, preparing to disguise car 1 preparándose as para hacer que el car vagón 1  5. pareciera el 5. What about jiggling? ¿Qué me dices del meneo? First, Aphex's corpse Y no la was carried pesca. to the corridor. Primero llevó el cadáver de Apex al pasillo y volvió a colocar el collar que había quitado antes. Then the car 1 number plate was burned Luego quemó la placa del número del vagón 1 so that it couldn't be properly identified. para que no se pudiera identificar. With everything in place, Con todo en su sitio, the el culprit culpable went entró en to la the sala de main control control principal, room, cerró la locked the puerta door, and y waited esperó a for que volvieran a train cars to conectarse los reconnect. vagones. Well, this time, the culprit was riding in car 1 on the other track, right? En ese momento, el culpable estaba en el vagón 1, en la otra vía, ¿verdad? Yeah, Sí, the el tren que estaba which was formado only solo por los cars vagones 2, 2, 3 y 4 at the siguió time, su curso. remained on course. Since we were in a tunnel, I didn't even realize car 1 was moving alongside us. Claro, como estábamos en un túnel no vimos el The cambio. train we were on went through the tunnel with only 3 ¿Sí? cars. Solo con 3 vagones. When it came out of the tunnel, the car with the culprit in it attached to car 4. Ay, Dios mío, Now tremendo behind misterio car para empezar el 4, juego. that car became Una vez car detrás del vagón 5. 4, ese vagón se convirtió en el The 5. slot was pre-programmed into the train's automatic operating system, right? ¿Sí? Technology sure is good. La tecnología es muy cómoda. The culprit, riding in car 1, attached it to the back of car 4. El culpable que iba en el vagón 1 lo enganchó detrás del vagón 4. That caused more shaking. Esto costó más sacudidas, pero en esta ocasión no hubo apagón, porque la fuente de alimentación no cambió. Sí, eso es importante. Additional shaking occurred inside my blouse, but the power stayed on.
Y no sé por qué Shinigami sigue hablando su blusa. Después de eso yo confundí el vagón 1 por el 5 y entré sin pensar. Vale, lo destrozó tanto que no me di cuenta de la puerta que había destrozado cuando había ido al vagón 1. Pensé que había habido alguna especie de trifulca. Pero eso formaba parte del plan del culpable, ¿verdad? Para que nadie se diera cuenta de que en realidad era el vagón 1. Claro, cuando encontré el cadáver pensé que era Epic por el collar que llevaba, pero era el mismo cadáver carbonizado del vagón 1. Sabía que esos cadáveres estaban cambiados. El cadáver disfrazado del cambio de vagones me descolocaron completamente. A mí no, a él sí. Utilizar un cadáver era una idea de lo más brillante. Cuando el tren llegó a Kanai, se conectó con otro vagón, uno diferente que había colocado previamente. Y con eso el tren volvió a tener 5 vagones. Cuánto enganche y desenganche. Menudo truco más elaborado. Los pacificadores estaban esperando. Como yo era el único sobreviviente, me incriminaron como el responsable de los asesinatos. Y Amaterasu estaba metida en ello. Nada, eso me pone... Dios mío, Shinigami. ¿Quieres decir que me cabrea, verdad? ¿Shinigami? ¿Shinigami? Claro. Claro, estaban esperando. Estaban justo en la escena. Puede quemar a todos los detectives maestros. El culpable simuló su propia muerte. E intentó incriminarme a mí por el asesinato. Era un plan ingenioso y despiadado. Mira el maldito. Y el ser malvado cometió todo eso y numera al Steven. Filch Alexander. Fuiste tú. Toregashi Gaoyo. Ahora péguenle. O sea que lo único que tenemos que hacer es ahora entrar al vagón y sacarlo de su sala. Porque ya sabemos dónde está. ¡Oh! La verdad que estábamos en el proceso de ensartarle la espada con toda la verdad. Dios mío. Como que le sacamos el alma. Is that it? ¿Eso es todo? What's this? ¿Qué es esto? It's the truth. It's the soul of the true culprit who made this mystery. Esa es la verdad, el alma del culpable es quien ha creado este laberinto misterioso. The soul of the true culprit. ¿El alma del culpable? Wait, espera, ¿qué se supone que tengo que hacer con esto? Ha llegado el momento de la atracción principal. Allá vamos, este es mi momento. Este es mi momento, jaja. Ay, Dios. Yeah. ¿Qué guay está haciendo ahora? Está loca. Bloodlust. Overflowing despair. ¿Despair? The brilliant soul of Shinigami shall expunge this cursed case. Ok. Death to all deplorables. Ruin to the vile mystery labyrinth. Espérate, la guadaña cambió. Ah, qué tierna. ¿Pero va a desintegrar tu alma? Ok, ¿era necesario desintegrarle el alma al tipo? Parece que sí. Parece que era más que necesario desintegrar la alma al culpable. No podíamos dejar que confesara ni nada.
Funda de Swank. Swank lleva una funda de plata con la palabra dinero, grabada en los incisivos superiores. Ella ha pedido otra funda en oro. Ah, mira. Amaterasu Express. Detectives maestros. O los 5 cadáveres que hay dentro del tren. Organización Mundial de Detectives, OMD. Zona Autónoma Especial de... ¿Ya? Bueno, y ahora que resolvimos el caso, ¿qué? ¿Van a golpear a los pacifistas? ¿Y What are Shinigami? you talking about now? Your spirit shouldn't be broken. Yet. The peacekeepers will take care of you. Los pacificadores se encargarán de ti. Time in the world. Tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Shinigami, where are you? Nothing here's changed. Shinigami, ¿dónde estás? Aquí no ha cambiado nada. ¿Qué está pasando? Shinigami, ¿Shinigami? are you listening? ¿Shinigami? Get him! ¡Cogedlo! Wait, I know who the culprit is. Espera, sé quién es el culpable. What? ¿Qué? It's Zilch. Ha sido He's still Zilch. alive. Sigue He vivo. Me ha framed tendido me. una trampa. What are you talking Ah, mira, about? ya se está enojando. Already ¿De qué dead. estaba hablando, chico? Está muerto. Pero... Shut up. This is Cierra la not boca. up for No hay nada que discussion. discutir. Menuda pérdida de tiempo. Take him away. Lleváoslo. Shinigami, Shinigami, where'd you go? ¿dónde estás This metido? isn't what's supposed Esto no es lo que to tenía que happen. ocurrir. Ahí está. Ah, estoy justo aquí. You're so cute when you panic, so I had to Te pones tan introduce mono you cuando for entra a en pánico que no he podido evitar esconder un momento para verte. Stop playing around. Deja de hacer la payasa, ¿por qué no ha cambiado la situación ni un ápice? He must be hallucinating. Tiene que estar alucinando. Acabar con él Taking him tendría down que ser shouldn't cosa be a fácil. problem. Take him away. Lleváoslo. Oh, algo pasó. What? ¿Qué? ¿Está He's muerto? dead. ¿Cómo? Looks like it's over. Parece que se acabó. Huh? ¿Eh? What's over? ¿Qué se ha acabado? What's Shinigami, ¿qué going está on? pasando? There's always a price to pay. ¿Cómo tiene un precio? When I read the soul of the Cuando true cosecho el culprit, alma del verdadero the mystery culpable, labyrinth el laberinto created misterioso by creado the por culprit Richard is queda destroyed. destruido. But as a price, Y el precio a the pagar source es that que la fuente que created creó el the mystery laberinto labyrinth misterioso also desaparece perishes. también. ¿Cómo? The source. ¿La fuente desaparece? ¿Matamos a Zilch? That's right. The true culprit dies. El verdadero culpable muere. Yo estaba bromeando cuando dije que le reventamos el alma. ¿Sí lo The matamos? report saying Zilch. Entonces, the el informe que true decía que culprit, Zilch, el was verdadero dead. culpable, estaba muerto. And that solves today's mystery. The true culprit Y así is queda as resuelto el dead as a misterio doornail. de el verdadero culpable está muerto y enterrado. You're now innocent and free Quedas to liberado de go, toda master. culpa y puedes marcharte, A maestro. happy ending Un final for feliz. all Que salgan los créditos. There's nothing happy about No hay this. nada de lo que alegrarse. Zilch ha muerto porque resuelto el misterio, ¿verdad? Y no hay culpable para ayudarme a salirme de esta. Dangerous murderer who killed 4 master detectives. He deserved to die. O sea, no estoy en contra, pero ¿quién va a probar mi inocencia? Era un peligroso asesino que mató a 4 detectives maestros. Merecía morir. I mean, I don't think I'm completely Es free decir, to no go. creo que me vayan a dejar irme. Ni siquiera ahora que Zilch ha muerto. In that case, say exactly what I'm about to tell you. En ese caso, di exactamente lo que te voy a decir a ese idiota de dorado. Okay. Entiendo. Swank, did you just receive a report that Zilch was dead? Swank, acaba de recibir un informe de que Zilch ha muerto. How did you know? Ah, ¿cómo lo sabes? I thought so. Me lo imaginaba. ¡Ah! If he was alive Estaba until vivo hasta moments hace ago, poco. Eso cambia that las cosas changes para este things about caso. this kid. Someone who died in Una front persona of que our murió ante ante mis eyes ojos estaba was viva. alive. Ujú. This is clearly an attempt by the culprit to disguise the truth. Obviamente el culpable ha intentado ocultar la Don't verdad. tell me the peacekeepers lied to try to cover up what really happened. No me digas que los pacificadores mintieron para intentar cubrir lo que ocurrió de verdad. You didn't try to frame an innocent person. No tenderías una trampa a una persona inocente, ¿verdad? ¿Qué? ¿Te crees que puedes Weasel your way escaquearte out of de this. esta? You better not No forget te olvides you're de que in ahora estamos en Kanai. You're powerless Estás before indefenso the ante el might poder of de la the corporación Amaterasu. No, I No, eso no es lo que... Hey, don't surrender so Oye, no te easily. rindas tan You were so fácilmente. Te close. queda tan poco. That does it. Se acabó. You're Estaba under arrestado. arrest. Ah, mira, tiene un tupé. Listen, you got no Escucha right bien, to no tiene derecho a permanecer en You got no silencio. right to Y call tampoco a tiene lawyer. derecho a un abogado. ¿Cómo? Take him away. Lleváoslo. Bueno, hasta aquí llegó mi vida. Gracias, Shinigami. No, espera. Hold on just a second. Wait, esta voz me Excuse suena. me. Do you have a minute?
Tiene un segundo. You. It's all good. Let's stop all the fighting. Ah, esta es la voz de We both Yasuhiro. have to follow ¿No? orders from the higher ups, so let's not do anything that causes unnecessary tension. Sí, ¿quién es este tipazo? Falsifying evidence and testimonies is a drag when it comes time to do the paperwork. Claro. Right? It's ¿Quién es este tough tipo? keeping things consistent. Just forget about all that and leave it to me. Yeah? You know, Yeah. I saw that the true culprit was alive and well just a bit ago. Sí. What? If you let us go, I'll cook something up in my report to the World Detective Organization. Oh. You don't want trouble, right? If the WDO floods this joint because of you. Oh. Your punishment might be kind of brutal. So, you know what to do. Leave things well enough alone, as they say. Este tipo nos está ayudando. Está chantajeándolo. Let's go. Bueno. Nos salvó el hippie. Y todo se solucionó. Thank goodness that worked out. Menos mal que ha funcionado. Who is he? Beats me? Ni idea. Ni idea. Ah. Tengo que aprender a manejar mejor mi arcán. Dios mío. Tengo una duda. ¿En qué estamos exactamente ahora? Seguimos en el capítulo... mapa de canal, clave de solución, archivos del caso, habilidades, perfiles, glosario. ¿Y dónde se veía? Ah, archivos del caso, acá está. Es con A, ¿cierto? Ya, seguimos en el capítulo 0, así que yo creo que voy a seguir hasta que terminemos el capítulo 0, que debería estarse acabando. Especialmente por el hecho de que ya pasamos lo que era la masacre en el Amaterasu, así que deberíamos estar a punto de terminar. Asumo que conocer a este tipo es el final del capítulo, así que veamos qué dice. Ah, pero voy a... Ay, me equivoqué de botón. Ah, me equivoqué de botón. Ah, el mapa. Mira, y ahora tengo la estación de Kanai en mi mapa. Interesante. Ya, ahora sí, hablemosle. Well, Ah, bueno. I bet that was quite a long trip for you. Estoy seguro de que el Welcome to viaje te ha hecho Kanai. largo. Pero bienvenido a Kanai. Thanks. Voy a hablar con una voz de... Como must me be imagino Yuma. que debe ser un Yuma tipo... Coco Head, Un tipo right? hippie. Tú debes ser Yuma. Yuma Coco, que I no. am. And Eso soy you yo. are? ¿Y tú eres? I'm Yako Furio. Me llamo Yako Furio. Yako Furio. I was born and raised in Kanai Ward. Así me crié en Just a Kanai. humble Soy un member simple of the miembro de la WDO. OMD. I'm the director of the Nocturnal Director Detective de la Agency, agencia de detectives the only nocturnos. detective agency La in única Kanai agencia Ward. de detectives de Kanai. My office brother. welcomes you. Te doy la bienvenida Nice en to nombre de make mi your acquaintance. oficina. Encantado. Thanks. The pleasure is all mine. Gracias. El placer es mío. So he's a detective from Entonces the es un detective de la WDO. OMD. Por fin me Finally, encuentro I've con met an un ally. aliado. He managed to turn Se away lo the está apañado para que los peacekeepers, pacificadores so se he fueran. must be in high Que tiene que standing. ser alguien de prestigio. Really? ¿En serio? Pues a mí me parece tan solo un tío descuidado de mediana edad. Ah, por cierto, no le hables a nadie sobre mí. Puede que te hayas olvidado, pero mantener nuestro secreto es parte del contrato. Sería terrible si rompiera esa regla. Para ser exactos, se drenaría toda la sangre de tu cuerpo. Sentido, no te lo dirá nadie. Bueno, si lo hicieras, pensarían que estás loco. Y punto. Now, shall we? Ahora, ¿vamos? Oh, by the Ah, way, y ya que I'd like estamos, to me hear the gustaría ver los details about this detalles sobre el incident. incidente. Right. Ah, vale. Bueno, ahora nos vamos, hermano. Nos vamos a fumar una buena hierba. Pasamos la I'm puerta sorry I 1, kept you la waiting. puerta A. It
Took a while to get through all the proceedings. Perdona por hacerte esperar, se tarda un poco en terminar con los procedimientos. They practically Están interrogated interrogados you, right? prácticamente, ¿verdad? Kanai está Kanai Ward is completamente completely shut aislada off del from the mundo outside exterior. world. Communication Los devices such as cell dispositivos de phones comunicación como los confiscated. teléfonos son confiscados. Cameras are not Y permitted to ninguna leave cámara Kanai puede Ward abandonar Kanai. either. Even if you smuggle something with reception in, Incluso si Kanai Ward consiguieras is a colar dead un zone. dispositivo con recepción, Kanai es una zona muerta. No pueden Thanks comunicarse to con all el mundo that tight exterior. closure, nobody's using this fancy station at all. Por culpa de todo este aislamiento, nadie está usando esta estación tan Did sofisticada. you say no one? ¿Dijiste nadie? You show a lot of promise. Eres una gran promesa. Has gestionado el problema de Amaterasu bastante bien. Vi cómo entraste a un laberinto mágico, resolviste todo y luego no te ayudó en nada. Y al final tuve que venir yo a salvarte. Es como si todo lo que hiciste hubiera sido inútil. I was scared, to be honest. La verdad es que tenía I don't miedo. want to deal with them if I don't have No quiero to. tener nada que ver con ellos si puedo evitarlo. The thing is, La cosa the es peacekeepers que los always pacificadores siempre van en antagonize contra de los detectives. detectives. As a basic rule, Como never norma, look 'em in nunca the los eye. mires a los They're ojos. always itching for Siempre a tienen fight. ganas de crezcan, Kinda like como unos mad perros dogs. rabiosos. Ajá. Right. Sí, vale. Amaterasu La Corp corporación doesn't want the Amaterasu no unified quiere que el government gobierno or the unificado o la WTO OMD meddling se in metan en matters. sus asuntos. I even caught wind of them hiring a hitman. Incluso he llegado a escuchar que han contratado a un asesino a sueldo. Hitman? ¿Un asesino a They sueldo? plan to wipe out any master detectives before they entered Habían Kanai. planeado librarse de todo detective, maestro, antes de que siquiera entrara en Kanai. results of which El is resultado ha this sido la masacre de la Amaterasu Amaterasu Express Express. So Zilch was actually a hitman? Entonces, ¿Silch era un asesino a sueldo? Nope. No. There was a real master Había un detective named maestro de Zilch. verdad que se llamaba He was Silch, murdered before, pero lo asesinaron used y as lo a utilizaron disguise. como disfraz. Ah, entiendo. You were in the first car earlier. Tú estuviste The real antes en el primer Zilch is vagón. laying dead El verdadero somewhere in Silch there. está muerto ahí en alguna parte. Uy, o sea que hay un There cadáver was a más. separate first car at the Había- station before you arrived, where Zilch's body was hidden. Había otro primer vagón en la estación antes de que llegara. Al final se escondía el cuerpo de Silch. Then, the 4 train cars that you rode in would arrive at the station in Entonces Kanai los Ward. 4 vagones en los que estuviste llegarían a la estación de You connect Kanai with the fake y first se actuarían car. con el That makes primer a total vagón, of 5 dead habiendo así master un total de detectives 5 in Kanai detectives Ward's maestros platform. muertos de la With estación. no master detectives left, you would be arrested as the only Al culprit. no quedar That detective was the maestro, plan. sería arrestado como el único culpable. Ese era el They plan. would go to such lengths? ¿Llegarían tan lejos? Absolutely. Absolutamente, didn't güerito. work, we still Incluso si el lost plan no 5 master funcionara, habríamos detectives. perdido 5 detectives maestros. Given the situation, I'm honestly surprised you La situación, survived, estoy Yuma. bastante sorprendido de que hayas sobrevivido, Yuma. That's all thanks to me. Ha sido You're todo so gracias lucky to a be mí. haunted by yours Qué truly. afortunado eres de que te esté poseyendo. Wait, if there was a real Zilch, then... Espera, si había un Silch real, el número de pasajeros en el Amaterasu Express, including incluyendo a me, mí, that seríamos makes 6 personas. 6 people. Siguen sin The cuadrarme numbers los still números. don't add up. Sí, a mí tampoco. I, Hoochie, heard from the World Detective Organization that the Sí, number of porque Pucci master dijo detectives esto. on the train was 5. precisely 5. 5 exactamente. Oh, I'll explain that Ah, later. ya te lo explicaré luego, pero Anyway, let's leave además, this place. mejor que nos We wanna vayamos. give the peacekeepers No quiero any darle ideas. ideas a los pacificadores. Ay. Bueno, y llegamos a Kanai. It's raining. Está lloviendo. Hey, you're right. Oye, es verdad. Ven, te estoy diciendo. Nos vamos a ir con mi dealer, vamos a comprar de la buena hierba. Ah, ¿se acuerdan que había dicho que 4 horas era el stream más largo que había encontrado? Bueno, ya vamos en 5 horas y tanto, así que este stream lo superó. Ay, no pensé que el capítulo 1 o capítulo 0 iba a ser tan largo. Ah, mi cuello. Ay, no sé si se escuchó ese encaje de cuello que me acabo de hacer. Llegó alguien. ¿Cómo? Who's that ¿Un guy? tipo de la organización 13? ¿Sejanort? Beats me. ¿Sejanort? Ataque en el Amaterasu Crest. Fin. Uy, por fin. Bueno.
Yo dije que íbamos a llegar hasta completar el capítulo 0, así que aquí terminamos. I see. Resultados. Cuando el culpable muera por explosión, se te recompensará en función de cómo lo haya hecho el maestro en el laberinto misterioso. Se te recompensará por cada puntuación global entre SS y C, por cada puntuación por debajo de ella, así que apunta alto. ¿Ya? Ahora vamos a ver eso. Deducción, SS, juicio, S, bueno. RAM, SS, resistencia, C. Final, S. Bastante bien. CBA, CC. Pues de obtenido, subir de rango 7, subir de rango 8. Bueno, estuvo bien. Para hacer mi primer turno, guardar el progreso actual, sí. Ya, vamos a guardar acá. Escribir los datos. ¿Hay una razón por qué lo quisiera guardar en lugares distintos? No sé. ¿Aquí fue cuando empezamos el juego o no? No me acuerdo exactamente. Por si acaso voy a hacer un espacio aparte. Total, ¿cuántos espacios hay? 10. Ya voy a hacer una parte. Y tengo que acordarme que Masacre en el Abadrazo Express, prólogo, a las 23:56. 8 lados. Van a ser las 12. Ya. Ya. Ahí tenemos todo guardado. Igual me voy a acordar de hacer otro guardado probablemente antes de esto. Ya. Voy a ver qué onda. Porque asumo que ahora vamos a entrar a otro capítulo. ¿O qué onda? Vamos a pasar el prólogo. No sé. Tan pronto sepa qué pasa después de exactamente ese punto guardado. Voy a cerrar stream. Y voy a irme a comer. Porque no he comido nada desde que prendimos stream. OMD contra Corporación Amaterasu. Prólogo. Igual sería bueno ver el prólogo. Pero para mí que va a ser algo por lo menos una media hora. Ya estoy como en mi límite. O sea, podría seguir jugando, pero tengo otras cosas que hacer y preparar para mañana, así que lamentablemente. There's a place I want to show you. It's the best spot to learn about this town. Yeah. Hey, relax. Don't be so nervous. ¿Sí? Sure. Come on, this way. Ya tengo el control del juego. Sí. Ya entonces hasta aquí lo dejamos. Con Yuma mirando directamente a la cámara. Aprovecho de despedirme. Me encantó el juego. Siempre quise jugar un juego de Danganronpa sin saber nada. Y jugué este sin saber nada. Y me encantó. A pesar de que no sea un juego de Danganronpa, claramente tiene muchos aspectos que vienen de Danganronpa. Por algo del mismo estudio. Y hasta ahora lo encontré muy bueno. De la historia obviamente todavía necesito que la profundicen en los capítulos que siguen. Obviamente este fue un capítulo introductorio. Pero todo me gustó. Me gustó bastante. Así que eso, no tengo nada más que decir, tengo cosas que hacer. Así que me despido. Bye bye y adiós. Espérate, antes de eso. Si vuelvo a jugar este juego probablemente sea el próximo fin de semana. En exactamente una semana o quizá el sábado. Pero no va a ser la semana porque armar el setup de la Nintendo Switch me demoró bastante. Obviamente me voy a demorar menos, pero el tema es que es un asunto moverla de donde usualmente la tengo ubicada. Y no la puedo dejar aquí porque me estorba para otras cosas, así que eso. Probablemente solo voy a hacer streams largos de este juego y que sean cada fin de semana. Así que eso. Ahora sí, con ese mini aviso de cuándo voy a volver a jugar este juego, me despido de verdad. Bye bye. Adiós.